El sol brillaba alto en el cielo azul y sus rayos se filtraban por la ventana de nuestro prota, quien aún dormía plácidamente en su cama sin tener idea del día que le esperaría por delante. Una dulce voz femenina llamaba insistente a alguien quien al parecer no quería despertar ni levantarse de la cama. Esta voz también indicaba que hoy era el primer día de clases del año y era hora de poner en marcha la rutina. El niño, que también será nuestro protagonista de esta historia, aún yacía dormido en su cama y no parecía que le nazcan intenciones de ponerse de pie. La mujer que hace instantes lo llamaba era su madre, y como toda buena madre hace cuando sus hijos no quieren levantarse para ir a la escuela, decidió despertarlo de una forma tierna y para nada inusual. Magia elemental, bomba de agua, fueron las palabras elegidas que recitó esta madre para lograr su objetivo. De pronto, y como si fuera un Blastoise, un chorro de agua hiperfuerte impacta contra la cabeza del niño, quien se sienta en cuestión de segundos al grito de que ya estaba despierto. Momentos más tarde, podemos ver al prota sentado en la mesa de la cocina esperando por su desayuno. Su madre se lo proporciona casi al instante y le dice que coma y que no llegue tarde a la escuela. El niño asiente y también nos pone al corriente que la paciencia de su madre dura tan solo 3 segundos y ha quedado demostrado con el hematoma que ahora posee el chico en su cabeza. Una vez terminado el desayuno, avisa a su madre que está saliendo de su casa en dirección a la escuela. Sang Won Wei es el nombre del chico, de estatura baja, cabello negro y brillantes ojos amarillos. Vive en el continente Tiangwu y al oeste se encuentra Libo, el otro continente de su mundo. El prota cuenta también que Tiangwu se divide en 3 ciudades distintas. El reino Dalu, que es el más grande en cuanto a territorio ya que ocupa el 70% del total del continente. Es el más rico y más fuerte en cuanto a recursos. Por suerte, para el resto de las ciudades y sus habitantes tienen un rey al cual no pone interés en dominar al resto de los territorios a pesar de tener ventaja en casi todos los aspectos. Por esto, el reino Dalu se le conoce como la nación pacífica. Por otro lado tenemos a Ciudad. Este país principalmente era el cual defendía los derechos y el honor de los caballeros. Sus caballeros eran con total seguridad los más poderosos en comparación al resto de los países. Por último, pero no menos importante, estaba el reino del que provenía Wei, nuestro prota, el reino de Asia, orgullosamente reconocidos por ser el reino de la magia. Cada ciudadano aquí recibía educación en magia elemental. Dicha educación tenía 3 divisiones: elemental, intermedia y avanzada. Los 3 reinos mencionados anteriormente pertenecían a la raza humana y ese trío de tierras estaba unida por una causa en común: sus enemigos. Uno de esos eran los demonios, o mejor conocidos como la raza demoníaca. Estos eran muy parecidos a los humanos, a excepción de un detalle fascinante: sus ojos eran de color morado intenso. Esta raza contaba con la habilidad del dominio de magia oscura y eran propensos a la violencia y siempre estaban mal intencionados. Por otro lado, estaba el clan de las bestias, quienes no nacían con el don de aprender magia, pero sí con una fuerza física brutal. También disponían de un ejército real muy destacado y alta tolerancia a la magia. La historia se resume en que estas 3 facciones podían ingresar en conflicto en cualquier momento, por lo cual un día la raza humana decidió por levantar una muralla, la cual los proteja de los ataques de sus enemigos. Entonces, así fue como construyeron la fortaleza Telum, la estructura más grande y resistente de todos los edificios en su tipo. Esta fortaleza costó la vida de muchísimos humanos, pero gracias a eso, la paz había llegado al continente. Nunca más los demonios ni las bestias habían podido ingresar a territorio humano. La fortaleza era mágica y se los impedía. La paz llevaba un conteo de 200 años. Terminando con el relato de nuestro prota, nos trasladamos a la Academia de Magia Elemental Senke. Una profesora de la academia se encuentra de pie frente al alumnado con un papel en la mano. A continuación, le pide a todos los alumnos que escriban en ese papel cuál es el tipo de magia elemental que cada uno optaría por aprender. Todos obedecen y la maestra comienza a leer el papel. Se detiene ante Wei, quien ha seleccionado la magia de luz para aprender. La docente comienza a explicarle al joven que lo que acaba de seleccionar es mayormente utilizado por monjes y sanadores. Luego le da una excelente explicación para el que el joven tenga en cuenta, la cual dice que la magia de luz ha quedado obsoleta y hasta un poco inútil en los últimos años. Esto
esto se debe a que hace 200 años en la Guerra de Oriente contra Occidente, un tercio de la raza humana eran magos blancos. Se debió a que eran muy necesarios ya que los demonios eran conjuradores de hechizos de magia oscura. Entonces, la magia de luz fue la encargada de contrarrestar los ataques del enemigo. Una vez que la guerra pasó y la fortaleza fue construida dando la seguridad necesaria a la raza humana, la mayoría de los estudiantes optan por otra clase de elementos, ya que el elemento luz podemos decir que no estaba tan a la moda ni que era tan útil en esos tiempos. Wei se tomó un momento más para pensarlo, pero la decisión estaba tomada. El prota prefería la paz antes que cualquier otro elemento que pueda generar lo contrario, así que reconfirma su decisión. Su profesora advierte que no podrá arrepentirse luego y acto seguido asiente ante su petición. Finaliza la jornada estudiantil. Wei regresa a su casa ansioso para contarles a sus padres de la elección que ha realizado. Le da curiosidad saber cómo reaccionarán ante el comunicado. Sus progenitores lo estaban esperando tras la puerta de entrada, deseosos de conocer la elección. Por un lado, su padre con muchas esperanzas se le pregunta si ha seleccionado el elemento de viento como lo había hecho él tiempo atrás, pero por otro lado su madre, con las mismas esperanzas que su padre, le gustaría que su hijo respondiera que había seleccionado el agua. Wei hace silencio esperando no desilusionar a ninguno de ellos al momento que les haga conocer su decisión. Es momento de decirlo. El prota les comunica que ha elegido la magia de luz y como magia secundaria la especial. Sus padres quedan atónitos y abren los ojos como platos preguntando al unísono por qué había hecho eso. La tierna y conmovedora explicación del chico termina por convencer a sus padres. Wei explica que no quería elegir ninguno de esos elementos para que el otro no se sienta triste, pero que tampoco había querido elegir el elemento de fuego ni el elemento de tierra para no generar una discordia elemental en su hogar. Eso también se relaciona a lo que él le había dicho a su maestra y también al elemento seleccionado, la luz, y su elección había sido realmente por el hecho de que era un aficionado a la paz. Su padre y su madre se funden en un abrazo con él diciendo que ha sido una elección muy considerada y que se encuentran conmovidos por ella. Al día siguiente, en la Academia de Magia Elemental, cada alumno consulta el tablón de distribución de clases para cada elemento. El prota no encuentra ninguna clase disponible para él. Entonces, se pregunta si al haber elegido el elemento de luz y nadie más el resto de los alumnos haberlo hecho, tal vez la escuela lo había dejado a su suerte y no dictaría clases solo para él. Mientras sus pensamientos le jugaban en contra, su profesora aparece frente a él y le pide que por favor la siga. Pasa y resulta que al haber muy pocos estudiantes y también profesores del elemento luz en toda la academia, habían decidido asignarle un profesor especializado para él y estaría a cargo del profesor Xiu. Tras caminar por un momento, llegan al salón del profesor Xiu. La docente indica que el joven está listo para comenzar y el profesor indica que entre Wei queda paralizado al ver lo poderoso que es Xiu. Es un hombre alto, delgado y de rostro serio, con un largo cabello blanco que le da una actitud de persona sabia e importante, quien de pie firme y con las manos tras su cintura genera que todos los libros a su alrededor leviten en el aire, se abran donde él requiere y hasta que más tarde regresen a su lugar original. Xiu se acerca lentamente a la posición de nuestro prota. Al tenerlo lo suficientemente cerca, lo observa fríamente y le pregunta si su nombre es Sang Gong Wei. Obviamente el joven responde que sí. Acto seguido el profesor estira su brazo y abre la palma de su mano diciendo que lo deje probar su potencial. Con mucha fuerza su mano derecha sujeta el hombro de Wei y sin hacer esfuerzo alguno el alumno sale disparado hacia atrás cayendo sentado en el piso, mientras el prota dice por dentro que este profesor posee una aura sumamente poderosa. Este le indica que para poder aprender de él deberá esforzarse hasta 10 veces más que el resto de los alumnos de la academia. De lo contrario, solo pasará un mal momento tras otro. Habiendo demostrado su poder y carácter, ordena al niño y a la profesora que se retiren del lugar. Al día siguiente deberá llegar temprano a clase. Por la noche Wei regresa a su hogar y podemos ver preocupado por su futuro en la academia. Sus días calmados han cesado, él está al tanto de eso y se fue a pena por ello. Al día siguiente el niño se marcha de su hogar camino a la escuela, pero hay algo que no va bien y él sabe qué es. Al llegar a la academia y luego de caminar por sus pasillos al despacho de Xiu, duda si ingresar o no. Aparentemente su profesor nuevo lo atemoriza un poco y no está del todo convencido si realmente es lo que quiere para él. Por lo tanto decide dar media vuelta y retirarse de la escuela, pero no lo consigue. Una voz de tono estricto llama por su nombre, Sang Gong Wei. El prota voltea lenta y tímidamente y sí, era lo que esperaba, que en realidad no quería esperarse, el profesor Xiu. Este le dice suavemente que había llegado tarde a su primera clase. Wei asiente sin llevarle la contraria. Se sincera explicando que se había quedado dormido y a la vez pide disculpas mientras realiza una reverencia
paciencia. Xiu omite esto e irónicamente le responde que seguramente aún tenga sueño, por lo cual le ordena que salga al patio de la academia y corra 5 vueltas alrededor de él para poder despertarse del todo. Wei dice que no quiere hacerlo tartamudeando de los nervios, ya que 5 vueltas alrededor del patio podrían acabar con su vida gracias al pésimo estado físico que el prota conlleva, pero como no tiene poder de decisión ni tampoco quiere llevarle la contraria a ese recto y espeluznante profesor, comienza a correr como le había ordenado. El prota comienza a trotar como se le había encomendado, pero poco a poco va bajando la intensidad con la que lo venía haciendo, y como la vida es así de casual, justo en ese momento su profesor aparece en escena, no más que para sorprenderlo con la falta que estaba cometiendo. Xiu le dice que no acepta flojera por parte suya y para incentivarlo a que nuevamente recupere el ritmo con el cual había comenzado, realiza un hechizo de magia blanca con el cual invoca a un feroz tigre unas 10 veces más que su tamaño y le advierte que si no quiere ser comido vivo por el animal que comience a correr. Una vez que Wei termina el entrenamiento físico en el cual literalmente tuvo que correr por su vida, se tumba al suelo exhausto con la respiración entrecortada. Xiu le dice que su actitud es realmente despreciable, patética. Esto molesta al chico, quien se pone de pie y mientras sus pensamientos le dicen que grite a Xiu que es su profesor apestoso y malhumorado que solo busca humillarlo. De su boca solo sale la palabra usted. Xiu voltea mirando fijamente y le pregunta qué es lo que tiene para decirle. El alumno se atemoriza ante su superior y termina diciéndole que nunca imaginó tener un profesor tan guapo e increíble, por lo cual para que se sienta orgulloso de él estudiará duro para aprender todo acerca de él. Xiu ignora las dulces palabras del joven y le comunica que sabe muy bien que es un mal alumno para el estudio, así que también decide incentivarlo a estudiar y lo hace mediante la entrega de un manual gigante de color rojo y le solicita que lo estudie de memoria de punta a punta para evitar sentirse avergonzado por él. El prota abre los ojos como plato sorprendido por el pedido de su profesor y pensando de antemano lo que sufriría estudiando ese manual, como si las malas noticias para él no eran suficientes. Xiu le pone como objetivo que la memorización sea para el día de mañana o de lo contrario, se vería obligado a hacerlo correr nuevamente con su amigo el tigre de luz. El prota se siente noqueado por lo acontecido y mientras regresa a su hogar piensa que ya no siente las ganas de antes de ir a la escuela. Una vez llegado a su hogar pasa por detrás de su madre y da aviso de que ha regresado. A su madre le parece sospechoso que haya regresado tan temprano y también lo nota decaído, por lo que le pregunta qué ha pasado hoy en clases. Wei responde que ha sido un día duro y que su profesor le ha encomendado una tarea que le será completamente imposible de realizar. En esto se acerca a su padre, quien había estado prestando atención también a esta conversación y promete ayudarlo con su tarea imposible. Él y su hijo se sientan en el sofá y acto seguido su padre comienza a leer el libro para su hijo, resumiendo lo más importante de él y explicándole con sus palabras para que sea más llevadero y fácil de entender. Mientras tanto, su madre, que observa a su familia desde la cocina, brinda su apoyo a ambos, pero hay un incentivo específico para el padre de la familia. Si su hijo no aprende bien la teoría del libro, tendrá que bebérsela con su conjuro de bomba de agua. En fin, una de esas madres que no presiona a sus hijos para que aprendan. Momentos más tarde de las explicaciones que ha recibido por parte de su padre, el niño responde que ahora entiende mucho mejor las cosas. Al otro día, en la Academia de Magia Elemental de Senke, ha llegado el horario de clases para Wei. Xiu lo espera como siempre, con su postura firme y manos tras la cadera, con su aspecto serio y hasta un poco soberbio. La clase comienza preguntando al alumno acerca de conocimientos básicos de la magia. En este caso la pregunta es ¿de qué depende el poder mágico? Y el prota responde que al nivel del mago. La respuesta es correcta, pero no existe felicitación para el alumno. En cambio, su profesor realiza una segunda pregunta: ¿cómo se usa la magia avanzada? Wei responde que a través del uso de conjuros. El rostro de Xiu se ennegrece, mostrando un poco de molestia ante esta segunda respuesta. Acto seguido, responde que es incorrecta y cómicamente da un golpe en la cabeza del alumno, quien se queja del dolor. La respuesta correcta es que si un ser quiere utilizar magia avanzada, debe de tener una gran fortaleza espiritual. Para ganar dicha fortaleza y poder, se debe meditar diariamente. El alumno escucha atentamente las palabras de su superior, pero nunca intuyó que él lo enviaría a meditar durante los próximos 3 meses, lo cual lo toma por sorpresa, quedándose sin palabras. Xiu le explica que a partir del día de mañana y por los siguientes 90 días no concurrirá a la escuela, ya que deberá hacer una larga visita a la capital. Por esto, y como primer paso de su entrenamiento, exige a su alumno que concurra a diario a la escuela y utilice 8 horas únicamente para meditar. De esta manera, el prota fortalecería su espíritu. Cuando Xiu regresa
regrese de la capital pondrá a prueba a su alumno para ver qué tan fortalecido está su poder espiritual, y a partir de ese momento tomará la decisión de enseñarle o no. Su profesor pega media vuelta retirándose del lugar, pero no sin antes recomendarle que visite la biblioteca, donde encontrará numerosas cantidades de libros acerca de la meditación, ya que también existen varias técnicas para perfeccionarla y puede que alguna le guste más que otras. Wei, haciendo caso de recomendación de su profesor Xiu, visita la biblioteca de la academia en busca de manuales de meditación. Comienza a leer libro tras libro hasta que se topa con uno que verdaderamente lo convence. Este indica que para meditar no es necesaria alguna postura específica ni especial, solo basta con sentir el elemento mágico para reunirlo. Esto motiva al chico, quien sonriente piensa que puede meditar sentado en el suelo, de pie y hasta acostado, la cual es la posición que más le atrae, así que decide realizar la prueba. Wei se recuesta en el suelo y tras cerrar los ojos comienza a conectarse con los elementos de luz. Siente que en el aire se encuentra ese poder mágico, materializado como finos hilos y pequeños rayos de luz que se mueven hacia su interior como si estuviera reuniéndolos. Tal vez de manera un poco infantil, pero logrando el fin conectarse, se dirige a ellos presentándose como Sang Won Wei, su nombre y apellido, diciendo que a partir de ese día podían jugar juntos y que serán amigos. Ahora el prota siente como una sensación cálida comienza a apoderarse de él y como una delgada capa de luz genera un aura a su alrededor. Wei expresa que comienza a sentirse muy cómodo y que también siente un poco de sueño. La noche cae en la academia y nuestro pequeño protagonista aún se encuentra meditando. De pronto, una voz femenina interrumpe el proceso. Era su madre, que se sentía sumamente preocupada ya que su hijo nunca había regresado a su hogar. Wei despierta con una sonrisa. Su madre lo abraza y lo felicita por haberse esforzado tanto en la academia el día de hoy y lo toma por la mano para que juntos regresen a casa a finalizar el día. Una vez en su hogar, Wei se encuentra en su habitación satisfecho por el entrenamiento y la meditación que ha realizado y se propone a poner a prueba los poderes obtenidos durante esa tarde, ya que él supone que deberían ser más fuertes que antes. Wei estira su brazo y abre la palma de su mano rogando a su nuevo amigo el elemento de luz que brille frente a él e ilumine todo ante sus ojos. De pronto, una pequeña bola de color amarillenta se forma en su mano. Es la magia del elemento luz, la cual comienza a responderle. El chico sonríe y se siente sumamente sorprendido, no solo por haber logrado esto, sino también por la recuperación de su nivel de magia. Wei se tumba en su cama para poner final a su día intentando conciliar el sueño. Mientras cierra los ojos, piensa que ha forjado una amistad con el poder del elemento luz. Dice sentirse protegido y cálido cuando los invoca, como si se tratase del abrazo de su madre. Y así transcurrieron los 3 meses en nuestro prota, entrenando y meditando arduamente para mejorar su conexión espiritual con el elemento luz y estar preparado para el retorno de su gran profesor Xiu. La fecha del regreso de este último finalmente había llegado. Xiu ingresa a su salón de clases, donde encuentra a su alumno Wei echado en el suelo y prácticamente dormido. Al escuchar que alguien se acerca, abre los ojos y reacciona sorprendido ante una imagen que se presenta repentinamente sobre él y le grita ¡demonio! Esta imagen se trataba de su profesor, quien estaba de regreso a la academia. Al notar el gravísimo error que había cometido, se para de un salto y se lanza hacia Xiu, abrazándolo fuertemente y jurando que no lo había llamado demonio a él, sino que en ese momento estaba teniendo una pesadilla. También lo llena de halagos diciendo que nunca podría decirle demonio a un profesor tan benevolente y amable como lo era él. Xiu cree en sus palabras, pero a la vez le dice que por favor lo suelte. Wei suelta a su superior, pero este acaba por regañarlo de todas formas, ya que se encontraba dormido al momento de su llegada mientras se le había encomendado que meditara. Xiu toma la apresurada decisión de nuevamente enviar a su alumno a correr por haber desobedecido sus órdenes, pero más temprano que tarde, Wei le pide por favor que le permita demostrarle que ha estado meditando duramente tras su ausencia. El profesor accede a darle esta chance y hace aparecer un cristal color celeste. Acto seguido le pide a su alumno que por favor acerque su mano a él. El cristal comienza a reaccionar, atrayendo el elemento luz desde varias direcciones hacia él. Esto era la prueba que el chico había cumplido con su objetivo. Xiu se muestra un poco sorprendido tras lo ocurrido, pero no hace comentarios al respecto. Wei, emocionado ante la sorpresa de su superior, aprovecha para consultar a su profesor si consideraba que sus poderes mágicos habían aumentado. En la cabeza de Xiu solo existía la sensación de que el niño era un prodigio de la magia de la luz, pero como buen profesor no podía decirle esto para que el joven no se entusiasmara ni se crea superior a nadie más. Debería llevarlo con calma, pero esto no quita que también entiende que el potencial en el joven era notable y
se había ganado que comience el entrenamiento verdadero. Xiu le dice a su alumno que si bien tiene poderes, no le servirían de nada si no sabía utilizarlos. Dicho esto, era hora de comenzar el entrenamiento con los conjuros básicos del elemento luz. El primer hechizo que el profesor decide enseñar al chico es el escudo de luz. Para esto le pide que ambos reciten juntos ciertas palabras y así poder invocarlo. Por mi nombre, elementos de la luz, escuchen mi llamado, reúnanse ante mí y detengan toda maldad. Tras terminar la conjuración, un escudo de luz redondo y blancuzco aparece frente a Xiu, quien aún tenía los ojos cerrados debido a la concentración requerida para el hechizo. Luego abre los ojos y creyendo que su alumno lo había hecho mal, comienza a decirle que no ha recitado bien las palabras, pero se lleva una sorpresa. Wei había conseguido conjurar un escudo también, y no solo eso, sino que era el doble en cuanto al tamaño del de su profesor. El chico pregunta inocentemente si haber dicho malas palabras era el motivo por el cual su escudo se veía mejor. Xiu parece estar sorprendido y acepta que su escudo se ve bastante fuerte. Luego decide probarlo. Por mi nombre, gentil agua, escucha mi llamado, reúnanse ante mí y destruyan todo. Luego de recitar esas palabras, un chorro de agua muy parecido al de la madre de Wei aparece en las manos de Xiu e impacta fuertemente contra el escudo del alumno. Ahora, la sorpresa del profesor era más aún, ya que el escudo del joven había podido bloquear sin problema el chorro de agua del atacante. Xiu no se rinde y realiza un segundo ataque, esta vez invocando elementos de fuego, así que lanza un orbe de fuego contra el escudo de su alumno, pero tampoco da resultado. El ataque es soportado. Xiu se siente sorprendido, pero no quiere demostrarlo frente a su alumno, pero le resulta sumamente curioso que en tan solo 3 meses el chico pueda dominar la magia, algo que a él le había tomado un año de práctica. Wei, con mucha pena y sintiendo que estaba fallándole a su profesor, le dice que ya no puede soportar más su escudo de luz y termina su hechizo. Luego le ruega que lo disculpe. Xiu vuelve a intentar una vez más convocar su escudo de luz intentando generar un mejor hechizo que la vez anterior, pero los resultados han sido los mismos otra vez, el mismo tamaño y fortaleza de su escudo. Ahora sí que no le cabía duda alguna que este joven sería un mago excelente y que dentro de no mucho tiempo sería el encargado de bendecir la tierra de Tianwu. Xiu acaba por decirle a su alumno que luego de las clases del día de mañana seguirán practicando aún más la invocación de conjuros básicos. La práctica prometida por el maestro es llevada a cabo. Wei abre nuevamente un escudo de luz de esos que ya había demostrado que era completamente eficaces y con él retiene los ataques básicos de su profesor. Xiu prueba lanzando magias elementales de agua con el hechizo bomba de agua, el mismo que utilizaba la madre del prota para despertarlo cuando se le hacía tarde para ir a la escuela. Ahora Xiu conjura magia elemental de viento y utiliza el viento mágico para golpear al hechizo protector de luz de su alumno, pero tampoco hace efecto. Y así pasaron los siguientes 10 días de estos dos sujetos. Así que una vez que el profesor sintió que su alumno estaba preparado para dar el siguiente paso, le dijo que su magia defensiva estaba bastante bien, pero ahora de que comiencen con la magia espacial. Al prota se le iluminaron los ojos con entusiasmo por las palabras de su profesor. Paralelamente se le ocurrió cómicamente que si algún día Xiu estaba tratándolo mal, la magia espacial lo ayudaría a escapar de su profesor. Xiu toma la palabra y le dice a su alumno que lo primero que hará es informarle acerca de los fundamentos de la magia espacial, y ante los atentos oídos de Wei, Xiu comienza su explicación. La magia espacial se divide en dos: magia de movimiento y magia de ataque. La distancia del movimiento depende del nivel de magia de cada uno y la precisión de cada uno de esos movimientos depende del poder espiritual de cada persona. Esa magia de movimiento dentro de la magia espacial puede llamarse teletransportación. La teletransportación puede dividirse en tres: teletransportación de corto alcance, medio alcance y de grandes alcances. La teletransportación de corto alcance es la que se utiliza para esquivar los ataques del enemigo y reaparecer en una zona aledaña sin alejarse mucho del rival. Es la más utilizada. Los otros dos niveles de teletransportación prácticamente no se utilizan tanto por los magos de hoy en día. Ahora es momento de que el profesor se luzca frente a su alumno y le muestre el poder de la teletransportación de corto alcance. Para esto se le acerca cara a cara y de repente desaparece frente a él como si nunca hubiese estado allí presente. En un abrir y cerrar de ojos, el profesor se encuentra detrás del prota y sacude la capucha de su chaqueta, dando a entender que se encontraba tras su persona. Acto seguido, Xiu reaparece frente a los ojos del niño. Esta acción ha dejado a Wei sin palabras, maravillado, con más ganas de nunca. Ansioso de poder lograrlo, pregunta a su profesor si debe pronunciar alguna palabra para poder utilizarla como lo hacía con el resto de los elementos, y obtiene como respuesta que la palabra que debe pronunciar era muévete. Ahora este sorprendente profesor lo invita a que practique
aplique el hechizo. Wei no deja pasar ni un instante y pronuncia la palabra que su profesor ha dicho que debía decir. De repente, el chico se desmaterializa y logra teletransportarse. A cierta distancia de allí se oye una explosión de agua, como cuando algo pesado cae en un recipiente con líquido. Pasa y resulta que el prota se ha teletransportado exactamente encima de una fuente cercana a su lugar de entrenamiento. Xiu lo encuentra sin problema y al acercarse le dice que deberá practicar mucho la teletransportación de corto alcance, ya que como toda magia espacial es muy difícil de dominar. Manos a la obra del prota, quien a partir de ese momento comenzó a trabajar arduamente la teletransportación. Wei comenzó a moverse en muy pequeñas distancias hasta poder dominar la precisión. Luego de esto se animó a realizar movimientos más extensos de unos 20 a 30 metros. Claro que esto le costó más tiempo de estudio y trabajo, por lo cual estuvo demorando algunos meses. Más tarde, y una vez dominada la primera distancia, se atrevió a dar saltos de teletransportación de hasta 50 metros y consiguió dominarla también. Esa fue la vida del prota durante el siguiente año entero, hasta que un día logró perfeccionar los movimientos con la mayor precisión posible, incluyendo hasta los 100 metros de distancia de teletransporte. Al año siguiente, un día normal y corriente como el resto, asiste a la Academia de Magia para seguir con el entrenamiento, pero es interceptado por Xiu antes de comenzar el mismo. Su profesor le dice que ha sido suficiente práctica la que ha realizado durante el último año y que sus movimientos ya son lo bastante precisos para pasar al siguiente nivel de dificultad, así que le pide que lo acompañe al nuevo campo de entrenamiento. Al llegar frente a los ojos del prota se encuentra decenas de altos palos de madera en el cual cada uno tiene atado un saco con algún material lo bastante pesado en su interior. Estos sacos se mueven de un lado al otro, golpeándose entre sí y golpeando a los otros palos. Xiu le dice que el objetivo en este campo de entrenamiento es el siguiente, pero no se lo dice con palabras, sino que solo demuestra él mismo realizando el circuito. El maestro sube el primer palo y a continuación empieza a teletransportarse de un lado al otro, pasando por cada uno de ellos y sin sufrir ningún golpe de los pesados sacos que se agitaban violentamente. Al finalizar, regresa al lugar de partida junto al chico. Ahora indica que es el turno del aprendiz para realizar la misma acción. Wei siente mucho miedo de realizar este nuevo entrenamiento, ya que tiene en cuenta que su profesor es magnífico, pero de seguro no podrá imitarlo. Xiu, quien se encuentra a su espalda, pregunta irónicamente por qué no ha empezado el entrenamiento. Tal vez el prota prefiera salir a jugar con su amigo el tigre blanco de luz. Wei se asusta y se pone en marcha. El niño se para frente a las columnas y analiza por cuál empezar. Una vez que cree haber encontrado la ruta correcta para esto, comienza con su primera teletransportación. Lamentablemente para él, en su primer paso sufre un golpe de frente de un saco que lo rechaza hacia atrás, lastimando su rostro. No se da por vencido y una vez más se realiza un reconocimiento del campo de entrenamiento y nuevamente cree elegir la mejor ruta, así que se lanza por su segunda oportunidad. Llega nuevamente al primer palo y mientras piensa en realizar un escudo de luz que lo cubra de los posibles golpes a recibir, un saco lo golpea por la espalda y acto seguido otros en todas sus extremidades. Esto genera que el prota se retire del campo y regrese con su mentor. Wei ruega disculpas a su maestro y a la vez solicita permiso para retirarse a su hogar, ya que considera que no podrá completar esta fase del entrenamiento. Xiu rechaza su petición firmemente y le dice a su alumno que no tendrá permiso para retirarse del lugar a su hogar hasta que anochezca y mientras tanto deberá seguir intentándolo. La decisión molesta y mucho al pequeño prota, que en su interior fantasea con que un rayo caiga sobre su profesor. De pronto la escena se oscurece y un rayo aparece del cielo y va camino a su maestro. Este lo presiente, pero muy sabiamente se limita a voltear y mirar de reojo al alumno, quien al parecer deja ese estado de enojo por uno de sorpresa, y al ocurrir esto, el rayo se desvanece antes de impactar con Xiu. Más meses han transcurrido y Wei ya casi es un as de la matriz de sacos. Ahora consigue pasarse casi todo el circuito sin sufrir daños a roces. Él entiende muy bien que a pesar que su profesor parezca un demonio malvado, ha aprendido mucho de él. Wei ha conseguido progresar de tal forma que no solo es capaz de teletransportarse rápidamente a lo largo y ancho de toda la matriz de sacos, sino también de cubrirse de los ataques de nivel medio de elemento rayo que lanza su profesor a distancia mientras sigue esquivando sacos. Wei tiene tan solo 9 años y ha logrado dominar a la perfección la teletransportación, aunque su profesor se resista a decirlo y a acusarlo de que no se fija en los detalles a pesar de su madurez. Ahora el prota conoce hechizos de luz de todo tipo, desde escudos y prismas defensivos hasta ataques de luz como flechas y cuchillas. También conoce cómo cubrirse de la magia oscura y los gases venenosos, algo sumamente valioso para él. Por otro lado, su teletransportación de corto alcance es tan avanzada que su propio profesor no puede seguirle el ritmo. Por último, también ha aprendido
aprendido a regenerar su magia de luz y su maná para poder mantenerse siempre con las energías necesarias para seguir conjurando hechizos. Ahora vemos a Wei dirigiéndose a su casa durante el anochecer, pero algo lo detiene en seco con el trayecto. Un rugido feroz se oye y frente a él aparece un gigante león de fuego con aspecto amenazante. El prota no duda ni un segundo lo que debe hacer ante esta situación y corre del lugar gritando por ayuda. El niño no entendía cómo podía ser que una bestia demoníaca se encontrara tan cerca del pueblo. ¿Era eso posible? Wei insiste por ayuda, pero al parecer nadie lo escucha. Entonces es aquí cuando un recuerdo de su profesor Xiu aparece en su memoria. Su mentor le había dicho que la mejor manera de ponerse a prueba como mago era enfrentando los desafíos y no escapando de ellos. Esto hace reaccionar al niño, quien para en seco su huida y gira valientemente en dirección a la bestia. Ahora es hora de medirse frente al león de fuego, poniendo en práctica todo lo que había aprendido. En primera instancia, el león escupe llamas y el prota contraataca con su llamarada de luz, golpeándolo pero no causando demasiado daño como esperaba. El león arremete nuevamente escupiendo poderoso fuego de su boca, pero el niño sabe defenderse muy bien y utiliza el escudo de prisma de luz para no sufrir ningún daño, y nuevamente contraataca con la llamarada de luz. Esta vez da en la cara del león, quien aparentemente ha sufrido daño. Wei observa que la bestia salvaje comienza a quedarse sin energía mágica para lanzar llamas y se confía de esto, así que se teletransporta a unos metros de él para realizar un ataque sorpresa, pero esto no ocurre. Al parecer el poder mágico del prota se ha agotado antes que el de su enemigo y el animal gigante consigue golpearlo con sus garras, haciéndolo estrellar contra el firme tronco de un árbol a varios metros de allí. Wei escupe salida y mira al león, quien en cuestión de tiempo podría acabar con él. De pronto, una sombra que viene en bajada desde el cielo convoca una lluvia de granizo, con lo que al parecer elimina a la bestia salvaje. Wei está a punto de quedar inconsciente, pero antes consigue ver varias sombras de humanos que se acercan a su rescate. Una de ellas era la de su madre, quien lo carga y lo lleva a su hogar para curar sus heridas. El niño se despierta el otro día recostado en su cama sin dolor alguno y con una sonrisa de oreja a oreja. Al parecer la derrota le ha caído muy bien, ya que le sirve como experiencia. Agradece también a que su vida ha sido salvada gracias a las enseñanzas de su maestro Xiu, así que se jura a sí mismo obedecerlo al completo a partir de ese día. Esa misma mañana su amigo Ao pasa por su hogar a insistirle que entrenen juntos. Wei no parecía agradarle del todo el día, ya que sabía que su magia era totalmente superior, pero aún así accede a batirse en un duelo mano a mano. Ao lanza su primer ataque elemental de agua, el cual es esquivado sin ningún esfuerzo por parte del prota, quien contraataca con su ataque de luz y deja fuera de combate automáticamente a su amigo. Ahora este le pregunta dónde ha aprendido a ser tan rápido para esquivar, así que es el turno del prota de enseñar la matriz de sacos a su amigo. Una vez llegados a la escuela, Wei muestra el circuito de entrenamiento durante los últimos años junto al profesor Xiu e invita a Ao a que lo pruebe. Wei se pone en la piel de profesor demoníaco por unos instantes, mientras ve cómo su amigo es golpeado una y otra vez por los violentos sacos del circuito de entrenamiento. Luego de un mes practicando en la matriz de los sacos, su amigo ya es capaz de permanecer una hora en él sin ser golpeado. Este dice que ha mejorado mucho. El prota asiente, ya que tiene en cuenta que Ao solo esquiva los golpes de los sacos gracias a su movimiento físico. Wei no olvida que su amigo no posee el movimiento de teletransportación. Ahora los niños debaten acerca de los exámenes finales que se avecinan en el año corriente. Wei dice que si son de defensa y escape no tendrán ningún problema en obtener excelentes calificaciones y así poder estudiar en una academia de alto grado, aunque teme que sean exámenes de ataque, ya que él está convencido que hará mal las cosas y que posiblemente repruebe y sea enviado a una academia de clase D. En esto el profesor se aparece tras ellos y trae novedades para el prota. Ao saluda amablemente y muy nervioso a Xiu y se despide corriendo de la escena antes de que a este maestro se le ocurra darle alguna clase que lo deje exhausto gratuitamente o simplemente que lo haga jugar con su amigo al tigre blanco de luz. Xiu le informa a Wei que ha estado en la capital con el motivo de inscribirlo en los exámenes de ingreso para la Real Academia de Magia Intermedia. Al prota se le abren los ojos automáticamente, ya que el comentario de su superior lo ha tomado por sorpresa. La ansiedad se apodera de él y pide permiso para retirarse a su hogar a comentarle a sus padres lo acontecido. Xiu le dice que no se moleste en ir solo, ya que él lo acompañará y conversarán con sus padres personalmente del tema. Más tarde podemos ver al niño intentando espiar o escuchar tras la puerta donde su profesor mantiene una extensa charla con sus padres. Xiu informa a sus padres que ha anotado a su hijo para la Real Academia de Magia Intermedia, pero su madre reacciona con un gesto triste y le dice que no disponen del dinero para poder pagar la
matrícula de ese lugar, ya que es muy caro y ellos solo son plebeyos. Por otro lado, el padre dice que está dispuesto a dejar todo por su hijo y hará lo posible para pagar la matrícula, aunque en el fondo solo son palabras y amor para con su familia. Él sabe muy bien que no tiene de dónde sacar la suma de dinero correspondiente. Siu, con todo el respeto que merecen los padres de su alumno, les dice que no se preocupen por la matrícula, ya que él se hará cargo de abonar por completo. Los motivos son prácticamente que el niño ha avanzado y aprendido demasiado rápido, por lo cual sabe que en cualquier momento podrá ser superado por su alumno, y él ya no tendrá nada más que enseñar ni perfeccionar al joven. Además, indica que es el alumno más poderoso que ha entrenado en toda su vida. Los padres se sienten completamente agradecidos con el profesor y la reunión se acaba. Siu sale de la casa de la familia de Wei y se topa con el niño, quien ha estado a escasos centímetros sin interrumpir la conversación por mera curiosidad. El profesor le dice que ya no debe estar preocupado y que sus padres han aceptado que asista a la Real Academia de Magia Intermedia, así que ahora solo quedaba en el niño decir si quería hacerlo o no. Sin pensarlo un segundo, Wei acepta que ya confía en su talento natural para la magia. Siu se despide de su alumno informando que al otro día por la mañana partirá en camino a la capital. Wei saluda a su profesor y le confirma que mañana lo estará esperando. La noche pasa en un abrir y cerrar de ojos y ha llegado el día de la partida de nuestro prota, camino a lo que puede ser el inicio de su gran vida. Sus padres lo abrazan y lloran de la emoción que sienten en su interior. Ambos le piden que por favor obedezca a su mentor y que rinda un buen examen de ingreso en esa academia de tan alta reputación. Le desean suerte y que traiga el prestigio y el honor a su familia. Ao también está con ellos y los saluda deseoso de que ya regrese para poder seguir aprendiendo y practicando con su amigo. Siu y Wei ya se encuentran en camino a la capital, donde los espera la Real Academia de Magia Intermedia. El chico le pregunta a su profesor a qué distancia se encuentran de su destino. El maestro responde que son unos 1000 kilómetros. Al prota se le ocurre realizar la magia de teletransportación para avanzar mucho más rápido en el camino, pero Siu se lo niega y le dice que deben ir caminando hacia el lugar, pero que en el viaje puede enseñarle 2 hechizos de magia nuevos: ligadura radiante y espada cortante de luz. Son los objetivos y aprendizaje del prota hasta llegar a la Real Academia. Siu dice que si no estudia bien, liberará al tigre blanco. Wei acepta resignado, pero hay algo en sus expresiones que al maestro le llaman poderosamente la atención. Wei domina los 2 hechizos designados por su mentor con suma facilidad, lo cual no es noticia, y un tiempo más tarde llegan a la capital. El prota no puede creer lo que ve: tumultos de gente yendo y viniendo, grandes edificios frente a él. Nunca la hubiese imaginado así de grande. Ambos se adentran en ella y recorren un poco los lugares aledaños para familiarizarse con la zona. Lo primero que visitan es una tienda de regalos donde nada más al entrar un hombre les avisa que ha ingresado nueva mercadería. El profesor dice a su alumno que si encuentra algo que le interese, él con gusto se lo obsequiará. Wei curiosea entre los artículos y lo que más le gusta a primera vista es un rincón donde se encuentran exhibidos muchos huevos de bestias de todos los colores. Luego se dirige a otro rincón de la tienda donde se encuentra una varita mágica de tamaño mediano y de un color dorado intenso y brillante con una piedra mágica de color rubí engarzada. El prota informa a su profesor que ya ha realizado la elección de su regalo. Siu se dirige a la caja donde deberá pagar por lo que el niño ha elegido, y es aquí donde vemos por primera vez una expresión de preocupación en el rostro del profesor. Pasa y resulta que la varita mágica que ha elegido su alumno tiene un valor de 50 monedas de oro, exactamente la mitad de su salario anual. Pero promesas son promesas. Siu acaba por desembolsar el dinero solicitado. Ambos, alumno y profesor, han llegado relativamente temprano con respecto al horario del examen. Wei pregunta por qué se han adelantado tanto tiempo y Siu le responde que solo han llegado anticipadamente para observar el lugar. La mañana transcurre sin más que agregar y al mediodía llega. De pronto se oye una voz que llama a todos quienes se han inscrito al examen de ingreso. Ha llegado finalmente la hora en que Wei deje atrás a su maestro y se afronte a su destino. Así que se despide de él y avanza seria y solitariamente camino hacia su examen. Siu observa como cada vez se hace más pequeño al alejarse, y en su interior no solo le desea la mejor de las suertes, sino que se encuentra súper confiado con que su alumno podrá rendir satisfactoriamente el ingreso a la academia. Wei se interna entre tumulto de gente. Hay una larga acumulación de jóvenes dispuestos a registrarse para el examen. Cerca de él, 2 magas de familia rica rebajan al protagonista de esta historia diciendo que su vestimenta es completamente anticuada y que ha de tratarse de un plebeyo que seguramente no pase más de la primera ronda. Una vez que todos los alumnos han sido registrados correctamente, cada uno de ellos recibe un número. Ahora todos comenzarán a pasar a medida que los examinadores llamen
preparen por el número que les ha asignado. Wei espera una larga hora hasta que oye el llamado del número 1503, el cual le correspondía. Era hora de armarse de valor y pasar la prueba decisiva. Una vez que se encuentra frente a los jurados, estos murmuran por lo bajo que se trata de un plebeyo, por lo cual lo examinarán rápido para pasar al siguiente chico que realmente valga la pena. Para empezar la prueba le piden que dé un paso adelante y deposite su mano por encima del cristal de poder, la misma prueba que le había hecho su profesor Xiu cuando apenas comenzó a entrenarlo. Wei obedece al acercar su mano al cristal. Este enloquece brillando y esparciendo una aura mágica en todas las direcciones. Los maestros frente a él quedan perplejos. Nunca se les hubiese pasado por sus pensamientos que un chico de esta clase tenga semejante poder dormido en su interior, así que deciden aprobarlo de inmediato. El día transcurre y los examinadores de primera instancia dividen a los jóvenes aptos y no aptos para avanzar a la siguiente prueba, que será por la tarde. Cuando la tarde cae, nuestro prota deberá ser nuevamente examinado por otro jurado. Ahora tendrá que realizar lo mejor que pueda frente a 5 jurados, lo cual podría jugar en contra debido a los nervios. Wei piensa que de todas formas que el examen será bastante fácil, ya que trata acerca de la comprensión de la magia y eso no era ninguna clase de dificultad para él. Más tarde, el chico 1503 es llamado a examinarse frente a los 5 jurados. Uno de ellos le ordena que lance su magia para poder evaluarlo. Wei conjura su escudo de luz inventado por su profesor y enseñado a él específicamente para lucirlo en este momento. Los jurados quedan boquiabiertos flipando por lo que veían. Necesitaban una explicación urgente y el chico se las haría sin problemas. Wei explica que ese escudo mágico es un invento suyo personal luego de tanto entrenamiento, por eso se ve más grande, no como los comunes que eran más pequeños, por ejemplo el de Xiu. El plebeyo les explica que ese escudo está basado en el prisma y el escudo de luz de esta forma otorga defensa y reflexión. También su escudo es capaz de detener ataques bidireccionales de rango 6. Los jueces, quienes lo habían escuchado con interés y en silencio, coinciden en que el joven es un genio y no hace falta aclarar que ha sido aprobado. Ahora podemos ver al prota caminar por un sendero rodeado de árboles y sectores verdes como si se tratase de un parque. En su mente solo existía el placer que le traía recordar al jurado sorprendido por la conjuración de su escudo de luz. Él piensa que la prueba ha sido muy fácil. Al levantar la cabeza, fuera de los límites del parque que recorría, tras unas rejas puede ver la figura de su profesor apoyado de espaldas al tronco de un árbol. Aparentemente Xiu aún seguía esperando del otro lado. El prota sale de su territorio para poder hablar cómodamente con su maestro. Una vez que llega junto a él, con la felicidad reflejada en su rostro, informa a su mentor que ha logrado superar 2 pruebas de manera sobresaliente. Xiu, manteniendo su postura seria como lo hizo a lo largo de toda esta historia, le dice que no deje que el orgullo se apodere de él y que continúe comportándose como lo ha estado haciendo hasta este momento, ya que lo único que realmente tenía valor era la puntuación general. Por último, le dice que descanse para la jornada de mañana, en la cual se encontrará con nuevos desafíos. Wei asiente seriamente y cuando parece que el joven se retirará del lugar, Xiu agrega que él ha sido el mejor estudiante que ha tenido en toda su vida. Esto conmueve al prota, quien sonríe ampliamente mostrando su felicidad. Al día siguiente encontramos al prota frente a un nuevo jurado, el cual será el encargado de evaluarlo en el nuevo examen. Wei se sentía un poco extrañado por lo que veía. Era el único en la sala, no había más alumnos que deban rendir esta etapa de la evaluación. Ambas partes se saludan educadamente y quien toma la palabra es una profesora de lentes. Esta le explica que ha sido convocado solo a esta prueba, ya que lo que a ese grupo de personas que tenía enfrente solo le importaba era el hecho de que el protagonista había logrado crear su propio hechizo defensivo. Wei asiente indicando que eso era correcto. Él, gracias a su maestro y su práctica, había conseguido conjurar un escudo de luz de un tamaño mayor al del hechizo original y mucho más resistente también. La profesora le dice que se encuentra deseosos de poner a prueba la efectividad de su invención y de la manera que piensan hacerlo es arrojando durante los próximos 30 minutos ataques elementales ofensivos. Wei se muestra sorprendido y ansioso a la vez por recibir los ataques de los 5 profesores y probar que su escudo está a la altura de aprobar este examen. Los 5 jurados se ponen de pie, dejando a la mesa de evaluación atrás y se paran frente a él decididos a atacarlo. Ahora, cada uno de ellos conjura un ataque elemental del cual es especialista. Uno de viento, uno de luz, otro de fuego y otro de tierra, y el último de la gran oscuridad. Wei conjura su escudo de luz inventado por él mismo y toma una postura defensiva lista para recibir los ataques. Estos últimos impactan de lleno y a la vez contra él, o mejor dicho, contra el escudo que había conjurado hace un instante. Wei queda de pie frente a ellos y al parecer no se le ha movido ni un pelo.
hacerlo. Su escudo ha resistido la primera tanda de ataques elementales y espera que a la brevedad lleguen los siguientes. La profesora de lentes ordena al resto que dejen de atacar y se dirige al chico. Le dice que no va a ser necesaria la media hora de ataque constante, ya que han visto lo suficiente para entender que su escudo es realmente poderoso y muy capaz. Acto seguido le indica que ha pasado la prueba. Wei, en modo chibi, se alegra de oír eso y está súper feliz de conseguirlo. Ahora el prota se retira de la sala de exámenes luego de saludar debidamente a los examinadores e infla el pecho de coraje, y en su mente solo aparece la imagen de la Real Academia de Magia Intermedia, la cual cada vez se encuentra más cerca de él. Ahora el niño camina por las afueras de la academia orgulloso de sí mismo y sin rumbo fijo, ya que en este momento tiene un tiempo libre, así que piensa en curiosear por los alrededores. Luego de un momento de avanzar entre los caminos, presta atención a una figura humana de un chico que está sentado a la sombra al costado de un árbol. El chico abraza las rodillas con sus brazos e intenta esconder la cabeza entre ellas. Al parecer, esta persona no está teniendo un buen día. Wei frena y se dirige hacia él lentamente con la esperanza de poder ayudarlo en caso de que pueda hacerlo, pero al acercarse lo suficiente a él, este niño de cabello y chaqueta de color anaranjado se pone de pie alerta y conjura un hechizo de fuego en su mano, listo para hacerlo impactar contra el prota. Wei levanta las manos en señal de que no tenía intención alguna de lastimarlo u ofenderlo, y acto seguido le pide tranquilidad. El chico pelirrojo le pregunta quién es y qué quiere mientras se mantiene en postura defensiva y con su hechizo aún activo. Nuestro prota le pide que no tema, ya que solo estaba de paso por el lugar, pero al verlo solitario y aparentemente triste y preocupado, decidió acercarse a preguntarle si podía ayudarlo en algo. Acto seguido le pregunta por qué tiene ese mal humor y sin dejar que la otra persona le contesta, hace una segunda pregunta: ¿te ha ido mal en la prueba? El joven por momentos hace silencio y solo lo mira fijo buscando alguna razón para confiar en él. Al parecer cae en la cuenta de que Wei realmente no tenía nada malo entre manos, así que finalmente baja la guardia y vuelve a sentarse en el césped como antes. El pelirrojo le cuenta al prota que ha aprobado los exámenes y todas las pruebas de los profesores, así que no es ese el motivo que lo tiene preocupado. De lo contrario, lo que lo incomoda es que le ha ido demasiado bien en ellos y ha fallado a las instrucciones de su mentor. Wei se muestra confundido, ya que lo que el chico le dice al menos suena a que tanto su mentor como él deberían estar completamente felices y orgullosos del logro. El chico continúa con su relato y le confiesa al prota que su profesor le había pedido que no sea tan sobresaliente su evaluación, ya que si llamaba la atención del resto de los alumnos, con toda seguridad vendrían a desafiarlo y esto podría jugarle en contra. Wei lo entiende y le cuenta que su profesor también es un poco anormal con su forma de ser y de opinar, y ni hablar de los entrenamientos y del estudio. En fin, Xiu era un anormal, pero que sin lugar a dudas había hecho un excelente trabajo con su alumno. El prota ahora pregunta qué tan buena ha sido su prueba. El otro chico le responde que había conseguido terminarla en tan solo 6 segundos cuando el récord establecido para ella era de 10 segundos. Originalmente iba a pasar la prueba a rangos medio alto, pero lo arruinó, o en realidad lo mejoró, pero no era lo que buscaba. Wei ahora se presenta con su nombre completo ante él y estira su mano en búsqueda de que le estreche, y mientras espera que el otro chico lo haga, cuenta que su magia principal es la luz y su secundaria es la espacial. El pelirrojo se presenta también, su nombre es Michael Sider, y cuenta al prota que se especializa en magia de fuego y en segundo lugar en magia del elemento viento. Acto seguido estrecha la mano de Wei, quien la aprieta con ganas y con una sonrisa en su rostro le dice que a partir de ese momento serán grandes amigos. Ahora nos vamos a la posada donde nuestro prota se aloja junto a Xiu. Wei se acerca al profesor con ánimos de realizar una pregunta que lo ha tenido un poco preocupado a lo largo del día tras haber tenido la conversación con su nuevo amigo esa tarde en el parque. El prota pregunta a su superior si, en caso de que sus evaluaciones sean excelentes y su puntaje sean muy altos, existía la posibilidad de que el resto de los alumnos aspirantes a la Academia Real lo busquen para desafiarlo a una batalla. Xiu le responde que lo que dice es completamente verdadero. El resto de los alumnos querrán probar de qué está hecho si lo ven en lo alto de la tabla de posiciones, pero también agrega que eso no debería preocuparle, ya que es necesario batallar con el resto en algunos casos para poder perfeccionar sus técnicas y actitudes en combate. Wei se muestra cómicamente preocupado, pero ahora ya es momento de ponerle fin al día y dormir para recuperar fuerzas para afrontar el día de mañana. Al salir el sol, Xiu despierta a su aprendiz diciéndole que es hora de ponerse en movimiento e ir a checar la tabla de resultados, así que juntos se ponen en marcha hacia el lugar. A medida que se van acercando al sector donde se han publicado los puntajes de cada uno de los alumnos, la aglomeración de personas cada vez es mayor. Tras algunos breves momentos de espera y luego de conseguir abrirse espacio hasta llegar a la tabla de posiciones, Wei puede observar que él se encuentra en segundo lugar, lo cual es un poco desconcertante para su persona, ya que no llamará tanto la atención como el primer alumno de la tabla, cuyo nombre es Hai Long Yan.
pero la relajación mental del prota no dura lo suficiente, gracias a que tras un pequeño instante de haberse enterado que su posición general era el segundo puesto, una mujer toma un altavoz y hace un anuncio inesperado. Hai Long Jan ha realizado métodos deshonestos a lo largo de las pruebas, es decir, trampas, y la organización de los examinadores han decidido hacerlo descender 10 posiciones. De esta manera, los 9 alumnos siguientes ascienden una posición, y esto deja en la tabla de posiciones a Sang Won Wei en primer lugar. Los ojos se le iluminan, exactamente lo que no quería que suceda estaba sucediendo ahora. Michael Saider, su nuevo amigo, aparece tras él, y luego de saludarlo dice que comenzará a buscar su posición en la tabla. Michael aparece como 18º en la tabla de poder mágico, 16º en la tabla de percepción mágica, y algo que él no esperaba, aparece como puntero de la tabla de control mágico. Estas posiciones lo hacen promediar un lugar como 12º en la tabla general. Wei le sonríe, pero parece estar pensando en otra cosa. De hecho, lo hace. Él no quería ser primero en la tabla de posiciones general para no sufrir el acoso del resto de los alumnos, ni tampoco recibir invitaciones a duelos mágicos, pero al menos corría con la ventaja de que nadie conocía su nombre entre todos los presentes, que cada vez eran más. Michael Saider dice que chequeará la posición de su amigo, voltea y lee los nombres empezando por el primero. Al instante voltea nuevamente en dirección al prota y casi a los gritos comienza a felicitarlo ante los ojos de todos los aspirantes a tener un lugar en la academia. Wei sabía que a partir de ese momento le sería imposible pasar desapercibido por los pasillos del lugar y que existían posibilidades de que su convivencia en el lugar se torne insoportable. El mejor, según la tabla de las posiciones, comienza a hacer una vista panorámica de sus alrededores y nota que todos los ojos de los espectadores están clavados en él, y para agravar las cosas un poco más, lo observan de forma agresiva, con mezcla de bronca y envidia. El prota le dice a su amigo que ya se vengará por esto, pero en este momento lo mejor que puede hacer es alejarse del lugar dando grandes zancadas. El resto de los alumnos no se quedan atrás y corren detrás del prota pidiendo una batalla para poner a prueba su poder. Wei solo huye y pide a gritos por su profesor. Al final, era como había dicho su amigo Michael, no había que superar las pruebas tan sobresalientemente para que estas cosas no ocurran. Wei llega a la posada y se oculta dentro de ella a la espera de que pase el tiempo y el resto de las personas ya no lo quieran desafiar. Al poco tiempo de haber llegado a la puerta de la posada se abre y nuestro prota entra en pánico creyendo que alguien había conseguido ingresar a su lugar de alojamiento. Por suerte para él, quien lo visitaba era su profesor. Xiu le dice que afuera se encuentran muchas personas deseosas de combatir con él en una batalla mágica. El chico se pone de pie y le dice a su profesor que quiere irse a casa, quiere regresar a Ciudad Senke con su familia. Xiu desaprueba lo que está diciendo, explicando que sus padres han dado mucho por él para que logre estudiar. Así que el niño lo piensa bien y le dice a su mentor que tan solo había sido un chiste y que se esforzará más. Ahora Xiu toma un papel de su bolsillo donde tiene las reglas del examen de mañana. Él ya las ha leído y se las explica brevemente a su alumno. Las personas que han clasificado entre los primeros 500 puestos tendrán derecho a un sorteo con el cual se determinará un rival para combatir. Al ganador de esa batalla se le otorgarán 50 puntos, mientras que al perdedor 30. Los resultados de la primera ronda se agregarán a los resultados de la segunda ronda y a raíz de eso se obtendrán una calificación. No se permite el uso de habilidades marciales ni de conjuros que invoquen bestias. Xiu también le dice que lo mejor para él sería ganar en la primera ronda para sumar una buena bonificación, aunque si no le va muy bien y termina por perder, aún tendrá otros 80 puntos que le serán suficientes para ingresar entre los primeros 200 puestos. Hora de descansar, ya que la luna está en el cielo. Nuestro prota se va a la cama pensando en que debe perder y que no quería continuar siendo el primero de la tabla general. Al otro día, en la arena de combate, el anunciador comienza a realizar el sorteo de los emparejamientos para los combates. La primera batalla será entre el primero de la tabla general contra el 12º, es decir, Wei vs Michael. El prota aún estaba molesto con Michael y cambió su opinión con respecto a perder la batalla para no ser el primero. Antepone la venganza por lo que ha hecho el día anterior su rival de turno. Por otro lado, el chico pelirrojo se encuentra consumido por los nervios y el miedo. De ninguna manera quiere enfrentarse a Wei, quien en este momento lo está invitando a subir al escenario para combatir. Wei se encuentra en la plataforma esperando por su rival, que al parecer no parece estar muy decidido a subir. El público comienza a murmurar en gesto de desaprobación y el anunciante llama por segunda vez y luego por una tercera vez al alumno número 12 del ranking general. Michael se tapa la cara con sus brazos para no ser reconocido mientras tiembla de miedo y se castiga por haber hecho lo que hizo el día anterior con su nuevo amigo, quien ahora, según su pensamiento, seguramente esté pensando en liquidarlo. La anunciante llama una vez más al participante que falta en la plataforma e indica que si no se presenta en los próximos 30 segundos se le dará por perdida la batalla automáticamente. Michael suspira y levanta la mano anunciando que ha llegado. Acto seguido
seguido sube a la plataforma y saluda amistosamente al prota, quien pone cara de pocos amigos. El pelirrojo entiende que está muy furioso con él por la actitud que había tenido la tarde anterior y le dice que su actitud había sido no intencional. Wei le dice que lo pasado ya está hecho y no se puede cambiar, así que la única manera que lo perdone es que soporte la paliza que tiene para darle y que a la vez haga toda la resistencia posible. Michael se pone en posición de ataque en un extremo de la plataforma y advierte al prota que tenga cuidado con él. A pesar que le teme al dolor, cumplirá con su deseo de pelear. Como primer ataque utiliza su elemento predilecto, que es el fuego, y lanza 4 bolas en dirección a Wei, quien está completamente listo para esquivarlas, pero antes de que impacten con él, las bolas de fuego cambian de dirección, lo que sorprende al prota. Michael explica que son bolas de fuego concentradas y no comunes y corrientes, por lo cual puede controlar su dirección a gusto y ahora ocasionará que lo golpeen. La gente bajo de la plataforma aclama esta maniobra y comienza a preguntarse si realmente el alumno número 1 perderá esa pelea. Wei sabe que no debe dejar las cosas de esta forma y decide atacar con un golpe de puño, así que realiza un movimiento estilo teletransportación hacia adelante, dejando perplejo y sin forma de esquivar a su rival. El puño asesta en el rostro de Michael, haciéndolo tropezar hacia atrás. Ahora este se queja y le pide que no lo golpee tan fuerte, pero como respuesta tiene que el combate recién acaba de comenzar, así que deberá esperar algo peor que eso. Las bolas de fuego concentradas del pelirrojo comienzan a estallar en el aire. Todo aquí ha perdido la concentración gracias al puñetazo del prota. El público corre a buscar refugio para no resultar quemado. Michael comienza a reunir magia y le dice a su amigo que lamenta tener que hacer lo que hará. Invoca meteoritos encendidos en llamas y los envía de frente a chocar con el prota, quien debe actuar rápido para defenderse. Wei se echa hacia atrás y concentra su energía en su magia de luz para utilizar uno de los hechizos que ha aprendido de camino, las cuchillas de luz. Así que las invoca en el aire y las envía a chocar contra los meteoritos que se le aproximaban. Ambos conjuros impactan entre sí en la mitad de la plataforma, generando una explosión que deja ciego a los espectadores y los combatientes. Quienes parecen estar disfrutando de la pelea son los dos magistrados. Un hombre y una mujer de bata blanca con actitud muy seria observan en el combate y llenan de elogios a ambos niños. Estos magistrados son el rango más alto dentro de los magos. La explosión de fuego y luz continúa en la plataforma. Ambas energías son impulsadas por cada uno de los combatientes, pero algo anda mal con ellos. Se sienten completamente exhaustos. Es cuestión de tiempo hasta que uno de ellos se retire su poder mágico y caiga rendido al suelo. Xiu se muestra sumamente sorprendido, ya que se había colado entre los espectadores para ver a su alumno de cerca en la primera batalla contra otro mago tan poderoso como lo era Michael. El pelirrojo desiste y le dice a su amigo que se rinde. Acto seguido deja de utilizar su poder mágico para soportar el ataque de luz de su contrincante y se deja caer hacia atrás. Wei, quien casi tampoco tenía energías de reserva, retira su poder de luz, pero logra quedar de pie en la plataforma, lo que le da la victoria de este combate. Los jueces dan por ganada oficialmente la pelea al prota, quien ya no dispone de mucha más fuerza ni para sostenerse parado por un momento más y cae hacia atrás. Antes de que su cuerpo golpee contra el piso, Xiu aparece velozmente en la plataforma para auxiliarlo. Acto seguido lo lleva a la posada. Wei abre los ojos al otro día y lo primero que ve es a su maestro vigilándolo y le pregunta qué está haciendo junto a su cama. No recuerda nada de lo sucedido el día anterior. Xiu resume todo con una carta que tiene en su poder y se la entrega al chico. La carta decía lo siguiente: aviso de admisión, primer lugar, Sang-won Wei. Ahora su maestro le dice que lo felicita, ya que ha sido aceptado en la Real Academia de Magia Intermedia. Ahora solo queda que el prota vaya a registrarse y que aguarde a que transcurra la semana siguiente. Tras ella comenzarán las clases. Luego agrega que ya se ha hecho cargo de la matrícula y le pide como favor que estudie muy duro para triunfar. Cuando su maestro Xiu se encuentre desocupado, lo irá a visitar. Wei se siente completamente entusiasmado y feliz por la admisión, pero a la vez un poco triste y nostálgico, dado a que el maestro se retirará y lo dejará solo. Así debían ser las cosas. Xiu le dice que vagará por el reino de Ciudad y también antes de irse le obsequia una bolsa de monedas de oro. Wei siente mucha vergüenza por aceptar el dinero de su maestro, entonces este último le dice que la guarde para situaciones de emergencia. Por último le indica a su aprendiz que traiga el huevo de bestia que compraron en la tienda apenas habían llegado. El prota obedece y al rato aparece con un huevo blanco que apenas cabía en su mano. Xiu le indica que comiencen con el despertar del huevo, así que sin perder más tiempo el chico utiliza las palabras mágicas para conjurarlo, transfiriendo su energía al huevo y deja caer un poco de sangre de la yema de su dedo que se ha mordido intencionalmente para sangrar. El huevo comienza a reaccionar y despide una intensa luz de color amarillo. Xiu comienza a sorprenderse, ya que esto indica que la bestia que saldrá de ese huevo será de la clase que se denomina creciente. Al instante, una serpiente de color blanco, ojos amarillos y una pigmentación violeta que recorría la parte interior de su alargado cuerpo sale del huevo sacando su lengua. Xiu informa al prota que este tipo de bestias no se veían hace aproximadamente 100 años o más. Deberá cuidarla mucho del resto de las bestias
bestias como también de las personas. Este tipo de bestias del tipo creciente aumentaban su poder en base a que su compañero también lo hacía. Es decir, mientras Wei aumentara su poder, la bestia lo haría también. El prota se siente completamente entusiasmado y decide bautizar a su nueva amiga como Xiao Jing. Wei ahora se dedica a jugar con su mascota y a darle cariño. Xiao le vuelve a decir que mantenga cerca a la bestia y que la cuide mucho. Ahora, como primer paso, debe dejar que la bestia absorba su poder mágico. El alumno obedece y coloca la víbora cerca de su pecho. Esta comienza a absorber su poder. Una vez que termina, se acurruca y se duerme en las manos de su dueño. Wei se siente súper cansado por la absorción que acaba de sufrir por parte de su mascota y le pregunta a su maestro si es normal que esto ocurra. Xiao le indica que por ser la primera vez que la bestia absorbe poder mágico, ha consumido la mitad de lo disponible en el cuerpo de su dueño. A partir de ahora y en adelante, eso ya no debería volver a ocurrir. Ahora sí, luego de amagar en más de una oportunidad, Xiao se marcha dejando solo al prota y advirtiéndole que vendrá a visitarlo al finalizar el semestre. Wei ve alejarse a su maestro, la persona a la que debe estar sumamente agradecido, ya que si no fuera por él, esta etapa de su vida no sería posible. Por dentro le promete esforzarse al máximo con sus estudios. La semana ha pasado y ahora es momento de que el prota se dirija a la Real Academia de Magia Intermedia. Al llegar ingresa directamente a la administración para presentarse. Es recibido por un secretario que le dice que ha escuchado hablar de él, ya que ha salido primero en la tabla general de las posiciones de los estudiantes que anhelaban un lugar en esa academia. A eso le agrega que una junta de profesores ha decidido que sus estudios inicien en segundo año. Acto seguido, le entregan la llave de su habitación y le indican también que se le dará un uniforme. Wei se dirige a su cuarto, la habitación 208, y abre con la llave que acaban de entregarle. Dentro no encuentra a nadie, lo que lo lleva a suponer que en ese momento sus compañeros de cuarto se encontraban en clase. Como no tenía mucho para hacer en este primer día, decide ponerse a meditar de rodillas en su cama y de esta manera fortalecerse y pasar el tiempo hasta que toque conocer a sus compañeros. Más tarde un chico aparece junto a él y lo saca del trance de meditación en el que se encontraba. Este también le dice que como es el primero de la tabla de posiciones, quería enfrentarse a un duelo contra él. Wei no tiene ganas de discutir ni medirse en batalla con este nuevo sujeto que acaba de conocer, así que opta por evitar la conversación inteligentemente. El plan que el prota lleva a cabo es decir que no tiene ninguna chance de ganarle en un duelo y reconocerse como inferior a él. Esto agrada al estudiante, que acaba de interrumpir su meditación y promete tratarlo como un hermano menor sin rencores. La tarde avanza y es hora de la primera clase para nuestro prota. Antes de ingresar al salón se encuentra con el rostro de alguien a quien ya conoce. Michael ha sido asignado a la misma clase de él y serán compañeros de aula. Esto no termina de agradar a Wei, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Una vez dentro del salón de clases, la profesora de turno los presenta ante el resto de sus compañeros, haciendo mención especial a Wei, señalando que ha obtenido el primer puesto en la tabla de posiciones. Al escuchar esto último, el resto de los alumnos en la clase comienzan a murmurar, preguntándose si realmente era lo suficientemente poderoso, ya que no lo aparentaba. Una vez finalizada la primera clase sin nada importante que resaltar, Michael y el prota se encuentran fuera del aula y ambos comparten el número de la habitación que les ha tocado a cada uno. En esto aparece el compañero de cuarto de Wei, quien le dice que regrese y que realice su tarea. El pelirrojo no se toma bien la actitud que está teniendo el sujeto con su amigo y le dice que él no es quien para hablarle así. El muchacho le dice que Wei lo ha aceptado como superior, así que no hay nada que pueda hacer al respecto, pero Michael no se queda con esa respuesta y lo invita a un duelo, a lo cual el hermano mayor está dispuesto a aceptar. A pocos segundos de iniciar el mismo, Michael convoca 2 bolas de fuego concentradas de un tamaño bastante grande. Al compañero de cuarto de Wei le basta con ver este ataque, que aún ni siquiera ha sido lanzado, para asustarse al joven pelirrojo y rendirse. Acto seguido da aviso que su padre actualmente es el primer ministro. De esta manera condiciona a que Michael atente contra él. A este último parece no importarle lo que el otro joven le dice y pregunta al prota qué debería hacer. Este último le contesta que tome él mismo la decisión. Wo Qian Nuo Shi aparece en escena por primera vez, interponiéndose entre los jóvenes que estaban a punto de comenzar una pelea. Se presenta como el representante de la clase de magia de segundo grado y como un mago del elemento viento. Wei no entiende el término de representante, así que su amigo Michael Sider le explica que significa que es el alumno más poderoso de toda la clase. Wo ahora les explica que todo alumno de la Real Academia es claramente muy poderoso, pero ese poder no debe mostrarse en batallas dentro del campus. De repente Michael tiene la idea de que el prota sea representante de todos los nuevos estudiantes de la academia, dándole a entender a Wo que Wei es un sujeto muy poderoso. El representante de la segunda clase inmediatamente se muestra súper motivado por practicar con los 2 alumnos nuevos. Wei, a quien realmente no le interesaba para nada esa idea, nuevamente siente mucha bronca contra su amigo Michael por haber abierto la boca una vez más. Entonces el prota dice que es imposible que al ser recién llegados puedan tener un
poder comparable con el de un representante, por lo cual no convendría que entrene con ellos. Acto seguido se retiran del lugar. Ahora los amigos mantienen una conversación en la cual observan que el resto de los alumnos de la academia se pasa mucho tiempo a diario practicando y estudiando, y como ellos no quieren quedarse atrás, se dirigen a la biblioteca en busca de nuevos libros que profundicen sus conocimientos. Luego de un rato estudiando, el pelirrojo es quien abandona primero el lugar y le dice a su amigo que no se pase toda la noche leyendo, en pocas palabras que descanse. Ahora que su amigo menciona que es de noche, siente que es el momento perfecto para encontrar un lugar en soledad e interactuar con su bestia salvaje, Xiao Xiao Jin. En una pequeña plaza entre arbustos, encuentra aparentemente la oscuridad y la tranquilidad necesaria para invocarla, así que lo hace. Xiao Jin aparece y el prota comienza a hablar con ella, pero no es de la forma de interactuar con una bestia salvaje. A ella se le habla con el corazón y no con palabras, o al menos esto es lo que dice una sombra que los observa a pocos metros de allí. Un anciano se presenta frente a él como un mago de luz. Su adorable sonrisa lo hace parecer inofensivo, así que Wei no se alarma y termina por hacer caso al anciano, así que apoya su frente contra la de su bestia, cierra los ojos y comienza a hablar desde su corazón. Wei pregunta a su mascota si puede oírlo, si es así le pide que lance una flecha de luz. De pronto la víbora se separa un poco de él y levanta su cabeza. Desde su boca, una bola de luz comienza a brillar y luego de recargar por un breve instante, un disparo mágico sale disparado en dirección a una planta y le corta un tallo a la perfección. Wei queda completamente sorprendido con lo que ha conseguido hacer su bestia y voltea para agradecerle al mago de luz antiguo. Este le dice que es naturalmente talentoso en el uso de la magia, ya que ha demostrado comunicación con su bestia en tan solo segundos. Acto seguido le ofrece al niño que aprenda de magia de luz de él. Wei se queda atónito luego de esa posibilidad, no sabe qué responder exactamente. Finalmente, preso de los nervios y tal vez el miedo, se niega al ofrecimiento del amable anciano. Acto seguido se retira del lugar, excusándose que mañana tiene clases. El anciano queda sorprendido por la actitud del joven y dice que el destino es irónico, ya que él ha rechazado a muchos alumnos que han solicitado que él sea su maestro, y esta vez el que él quería como alumno, o sea su aprendiz, lo ha rechazado. En la habitación 208 vemos al prota recostado en su cama. Aprovecha que todos ya están durmiendo para comunicarse con los espíritus de luz. Mientras medita, nota que Xiao Jin crece, pero la fuerza del prota no aumenta. Esto no lo preocupa mientras su mascota crezca fuerte y sana. Al día siguiente en el comedor vemos a Michael intentando parar al prota, que por algún extraño motivo ha comido el desayuno prácticamente 3 veces. Gracias a que el prota no dejaba de comer como un desesperado, él y Michael llegan tarde a la clase A. En la puerta del salón los espera el profesor de la cátedra, quien los regaña por haber llegado tarde a clases y los invita a tomar asiento de manera urgente. La próxima vez deberán llegar a clase 30 minutos antes para dar el ejemplo. La lección de hoy es magia de largo alcance, pero antes de comenzar, el prota pone su rostro al sol y se queda dormido. Más tarde es despertado por Michael, quien le da aviso que la clase ha terminado. Luego le dice que el sumario de la clase ha sido muy entretenido, no había motivos para que se quede dormido. Luego charlan un poco de la magia de teletransportación, la cual aún Michael no aprende. También se fijan en el género femenino que abunda en su clase. Al parecer son todas muy bonitas, o al menos para su gusto. Mientras andan por los territorios de la academia, ven que un grupo muy numeroso de alumnos se encuentran reunidos en un sector. Al acercarse a husmear, ambos ven aparecer una chica caminando, de pelo marrón y vestimenta violeta. Enamora al instante a Michael, pero no es del agrado de Wei. Wei le dice que el estudiante de agua no es de su gusto y lo deja solo para que tenga tiempo de admirarla, mientras él se retira al dormitorio para hacer algo de mayor utilidad, pero se arrepiente y prefiere buscar un lugar en soledad para practicar con su elemento de luz. Logra hallar ese lugar a poca distancia de donde su amigo Michael había quedado y comienza a comunicarse con sus otros amigos, los espíritus de la luz. Cuando Wei logra hacer conexión con ellos, un grito lo interrumpe. Es el pelirrojo, quien al parecer tiene problemas y corre hacia él pidiendo por ayuda. Michael llega hacia donde se encuentra el prota, respirando agitado y también golpeado, con lastimaduras y golpes recientes a la vista. Wei le pregunta qué le ha ocurrido mientras lo cura con su hechizo de restauración de luz intermedia. Michael ahora le cuenta que ha tropezado con la chica que le gustaba y que ha hecho algo malo. La ha molestado con muchas preguntas y ella lo ignoró. Luego un estudiante se le acercó y lo amenazó de muerte si no se hacía a un lado y dejaba a la chica en paz. El prota le recriminaba a su amigo que debería haberlo atacado sin pensarlo un momento. Debe hacerse respetar ante el resto, demostrando de lo que es capaz. Michael dice que el agresor era muy poderoso realmente, así que prefirió obedecer y abandonar el lugar. Wei le dice que ha hecho bien, ya que él no estará ahí para curarlo en caso que tenga que enfrentarse nuevamente a esa persona. Más tarde Michael se reencuentra con su amigo y le informa que ha podido averiguar que quien lo amenazó esa mañana era nada más y nada menos que el hermano mayor de la chica que le había robado el corazón. También ha conseguido la información de que la chica asiste a tercer año y su hermano es 2 años mayor que ella. Ambos se especializan en el elemento de agua. Su hermano mayor es muy influyente en la Academia de Magia Intermedia, tiene el título
título de representante de los alumnos de cuarto año, también se especializa en magia de fuego y es profesor de la academia, uno de los 10 más poderosos de ellos para grabar las cosas. Wei escucha atentamente todo lo que le dice su amigo, pero sin mucho interés. Una vez que termina la explicación, solo se limita a decirle que le desea mucha suerte con ello y que rece para que no lo maten. Al otro día, Wei se ha quedado dormido en plena clase y una profesora lo despierta con una pregunta que por suerte es fácil de responder para él, que es la teletransportación de largo alcance. Wei se pone de pie inmediatamente y responde que se trata de una técnica que se basa en la magia espacial y que puede recorrer largas distancias de inmediato. Este hechizo es capaz de mover a un humano de un lado a otro, es de nivel medio y lamentablemente tiene muy poca tasa de éxito. La profesora le sonríe y aprueba su respuesta, pero sin embargo no se ha olvidado lo que vio y le pide que por favor no duerma en clases. Por la tarde, el prota se dirige al parque donde suele encontrarse la soledad que le gusta para invocar a su bestia salvaje. Pide a Xiao Jin que salga para ver cuánto ha crecido. La víbora blanca se presenta frente a él y el prota se muestra sorprendido por su tamaño. A pocos metros, como ya era costumbre, cada vez que Wei frecuentaba ese lugar, el viejo maestro de Lux observaba el crecimiento de la bestia. El anciano murmura que la bestia está creciendo a un ritmo muy acelerado y para nada normal. Esto le da pauta al anciano de que ese joven tendrá un futuro excepcional, así que quiere hacerlo su discípulo a como dé lugar. Ya han pasado 3 meses desde que el prota asiste a la Academia de Magia Intermedia. Su control de magia ha mejorado notablemente y eso lo pone feliz, pero por otro lado, en cuanto a su elemento predilecto, la luz, solo ha aprendido una nueva técnica llamada Tributo de Luz. En este tiempo, la bestia salvaje Xiao Jin también ha crecido mucho, y no solo en tamaño, sino que le había hecho salido un cuerno de oro por encima de sus ojos, dándole un toque misterioso a la mascota. Ahora ya se lo podía comparar con una bestia mágica de nivel 4. Por otro lado, tenemos a Michael, quien posiblemente ya ha sido el que más se ha esforzado en sus entrenamientos. Esto se debe a que tiene una motivación más grande que el resto de los alumnos, que la chica que le gusta se fije en él. El hermano mayor de la muchacha le ha indicado que si logra superarlo en poder, le dejará vía libre para tener una charla con su hermana y él no se opondrá. Así que ahora el protagonista se dirige a la habitación de Michael y lo encuentra meditando. Wei le dice que vayan a comer juntos, pero su amigo no le responde. Se encuentra súper concentrado entrenando su energía espiritual como todos los días. Wei le dice que la chica que le gusta estaba buscándolo y Michael automáticamente rompe su concentración para ver dónde se encontraba ella. Claramente esta era una vil jugarreta del prota, quien lo acepta, pero ya que ha dejado de meditar, es hora de ir a comer. De camino al comedor, Michael le dice al prota que ha conseguido averiguar el nombre de la chica, el cual es Hai Yue, mientras que su hermano mayor es Hai Ri. Al parecer la ha llamado con tan solo nombrarla, ya que la Hai Yue aparece caminando frente a ellos robando las miradas de los estudiantes a su alrededor. Michael pide a su amigo que lo acompañe a saludar a la chica, pero el prota se niega y le dice que él es capaz de hacerlo solo, pero como Michael es impulsivo, un poco molesto e insistente, logra convencer a Wei. Mientras se dirigen a ella, Wei se topa con Hai Rin, su hermano, quien se presenta amablemente ante él. El niño nota que el aura de ese estudiante es sumamente muy fuerte, lo hace recordar a su profesor Xiu. Wei le da la mano a Hai Ri y se presenta como un nuevo estudiante de segundo año, pero eso no parece importarle mucho a Hai Ri, quien solo se limita a preguntarle si ha sido él quien curó las heridas de su amigo Michael. Ri sonríe al prota y lo confunde diciendo que ahora verá si puede curar sus propias heridas, es decir, lo estaba amenazando o lo quería amedrentar. Michael, mientras tanto, no puede ocultar su felicidad para volver a ver a Yue, la chica de sus sueños y por la que lucharía hasta el cansancio hasta obtener su atención. Ella le responde constantemente que se pierda. Ahora el pelirrojo, al parecer sin sentirse avergonzado por el cruel rechazo de Yue, se dirige a su amigo Wei y le pregunta qué es lo que hacía hablando con el hermano mayor Ri. Este se molesta con él, ya que lo ha llamado hermano mayor y no considera que tenga la confianza ni potestad de hacerlo. Luego gira para terminar su conversación con el prota. Acto seguido le pregunta si se animaría a competir contra él. Wei se hace chiquito, por no decir que se orina en sus pantalones, y ruega sus más sinceras disculpas para con Ri, ya que no se siente en posición de poder competir contra él. Michael interfiere en la charla e intenta incentivar a su amigo que acepte el desafío de Ri y que no se deje amedrentar por él. Wei le dice que si se siente tan seguro, que él sea quien lo enfrente. Ri ahora sube el volumen de su voz e informa al prota sin desidia que aunque él no acepte el desafío, lo utilizará como saco de boxeo y lo golpeará sin importar que su reputación se vea afectada. Esto a Wei lo deja sin oportunidad
oportunidad de escapar corriendo de la escena y con un único camino para elegir: medirse frente a este hermano mayor, quien seguramente le propinaría una golpiza, lo cual nunca olvidaría. Michael se siente feliz por la reciente decisión de su amigo, pero este último promete sarcásticamente que luego se encargará de él también. Los alumnos de la academia no tardan en juntarse alrededor de esta pareja de chicos que en breve se medirían, y los rumores llegan con ellos, aunque algunos se impresionaban ya que nunca habían visto pelear a Jae-ri. Otros que sí lo habían visto en combate se atrevían a darlo como ganador indiscutible de este duelo. Jae-ri se queda inmóvil esperando que su contrincante tome la primera acción. Wei utiliza magia espacial para obtener un báculo dorado que debería usar próximamente. Ri no parece sorprendido por el uso de la magia espacial del prota, pero sí le da crédito por eso. Ahora el hermano mayor pone a prueba al chico enviando muchas bolas de fuego, un hechizo del elemento fuego de nivel intermedio. Gracias al poder del báculo, Wei logra realizar el ataque llamado flechas de luz, y gracias a este se teletransporta justo detrás de la espalda de su atacante, evadiendo así las bolas de fuego que le habían lanzado. Ri voltea un tanto sorprendido por la velocidad de reacción que había tenido su rival, y con una sonrisa que acepta que Wei es un buen alumno, admite haberlo subestimado. Luego de ver este movimiento, comunica que comenzará a batallar realmente como debería hacerlo, ya que Wei no es un niño común y corriente, es decir, atacaría con todo. Wei abre los ojos sorprendidos mientras Ri prepara su ataque. Ahora el hermano mayor invoca una corriente de viento que gira a alta velocidad en forma circular y alrededor del prota. Wei no parece para nada sorprendido, ya conoce ese hechizo que se llama vendaval, pero nota que es mucho más lento que su teletransportación. Esto lo despreocupa y piensa fríamente que debe mantener la calma para luego lanzar su ataque. Wei cierra sus ojos y se concentra. Nota que Ri está invocando espíritus de fuego y los está aplicando al vendaval que lo rodea, por lo cual pronto se generará un torbellino de fuego. El prota aún insiste con esperar en calma el momento exacto para dar su golpe final. La voz de Michael puede oírse fuera del vendaval. Este le advierte a su amigo que debe temer, ya que se encuentra en medio de un hechizo de fuego avanzado llamado Infierno Furioso. Por otro lado, Hai-Yue, la hermana menor de Ri, se muestra preocupada al accionar de su hermano, ya que si este hechizo le salió mal podría lastimarlo. El escenario se tomaba un poco hostil y las voces de los alumnos que anteriormente se oían entusiasmadas por el duelo, ahora se sentían un tanto asustadas por la agresividad que estaba tomando la confrontación, así que algunos alumnos comenzaron a retirarse del lugar ya que sentían que podían salir lastimados. Otros se alejaban pero decían curiosar a distancia, ya que enfrentamientos como este no se veían todos los días. Dentro del remolino de fuego, la voz de Ri se oye y esta comunica al prota que lo desafía a que cada uno solo lance un ataque y el más fuerte sería el vencedor. Sin dudas, Ri buscaba sacar ese potencial de Wei que él se negaba a demostrar. Este último no asiente, pero tampoco niega, así que el hermano mayor suelta su ataque de Infierno Furioso, que es una ola de fuego de gran tamaño que se encuentra lista para embestir el cuerpo del prota. Wei observa pensativo y estudioso la magnitud del ataque de su superior y pronto entiende que no podrá hacer nada para conseguir soportar esa cantidad de energía que se aproximaba hacia él, así que decide recurrir al tío y la tía de los espíritus de la luz, ya que pretende que gracias a la ayuda espiritual de ellos pueda soportar el ataque de Ri. El prota no imaginaba que la brecha de poder entre él y su adversario sería tanta, pero ahora no solo lo sabía, sino que también entendía que pronto ya no podría resistir más el ataque. Ri se materializa a unos metros de distancia frente a él y con una sonrisa confiada le dice a Wei que ahora le tocará soportar su verdadera fuerza. Acto seguido, realiza un movimiento con su brazo como si estuviera empujando algo con la palma de su mano y a la vez ordena a los elementos de fuego que estallen y que incendien todo a su paso. Las llamas se intensifican y ganan el poder necesario para quebrar en un extremo el escudo de luz que estaba invocando el prota y lo protegía del ataque de su rival. Al quebrarse este, Wei abre los ojos sorprendidos, ya que este no era el resultado que él esperaba. Al notar esto, Ri le dice al prota que está acabado. Michelle, quien observaba atentamente desde afuera, suelta un gemido de preocupación por la salud de su amigo y jefe, a quien recordemos que así lo llamaba desde el momento que logró derrotarlo en un duelo. Yue también se mostró preocupada por la integridad del joven y ordenó a su hermano mayor Ri que detenga su ataque en ese mismo instante, ya que este desafío también se encontraba fuera de las normas legales de la academia. Wei se quedó inmóvil con los ojos cerrados y una actitud muy tranquila, como si estuviese esperando a recibir el ataque que acabaría con su vida, pero eso no sucedería ya que su rival
cual deshace su ataque y las llamas se desvanecen en el acto. Ri observa a su rival y le dice que se siente completamente decepcionado, ya que él estaba esperando conocer a alguien que valiera la pena de verdad y aparentemente este no iba a ser el caso. Esto genera que el prota abra sus ojos y clave una mirada furtiva a Ri, quien poco a poco comenzaba a alejarse del lugar. Wei le dice a su contrincante que espere un momento, que no se retire. Él no se había rendido, que no había cesado los ataques por voluntad propia, había sido Ri. Así que ahora el chico le dice que es su deseo continuar con el combate, ignorando los comentarios de la gente que lo rodea. Wei tiene una nueva estrategia y se trata de invocar al campo de batalla a su bestia mágica Xiao Jin, la cual ya casi podía compararse con una bestia mágica del cuarto nivel. Su serpiente de luz salta al terreno de combate y sigue las órdenes de su maestro, las cuales indican que ataque a su contrincante. Acto seguido, la serpiente de luz abre su boca bien grande como si fuera para comer algo, pero de ella comienza a formarse una pequeña bola de energía, la cual cuando termina de cargarse se estrellaría contra el cuerpo de Ri y debería dejarlo fuera de combate. Pero si hay algo que nuestro prota no había tenido en cuenta es que su rival también podría contar con una bestia mágica en sus filas, y lamentablemente para él este era el caso. Ri convoca al campo de batalla a su bestia mágica, la cual recibía el nombre de Hong Hong. Se trataba de un gigantesco tigre de fuego, al cual al menos era 20 veces más grande que la humilde serpiente de Wei. Pero lo peor de todo no era su tamaño, sino su rango. Era una bestia mágica del nivel 6. Hong Hong se abalanza sin pensarlo 2 veces contra Xiao Jin en busca de sacarla de combate antes que su rayo de luz termine de cargar. Wei se preocupa mucho al ver cómo ese gigantesco tigre de fuego se abalanza sobre su mascota, y por eso le ordena que cese su ataque y regrese hacia donde él estaba parado, pero había reaccionado muy tarde. A Hong Hong solo le bastó con pisar con una de sus patas a la pequeña serpiente para dejarla fuera de combate. Wei se preocupa tanto por su serpiente que Ri decide pedirle a su mascota que regrese y deje en paz a la bestia mágica de su rival, pero algo no marchaba bien. Hong Hong se volteó para observar a su maestro, pero no hizo caso a sus órdenes, así que volvió a fijar su mirada en la bestia rival y tras abrir sus fauces escupió una bola de llamas para asegurarse que esa pequeña serpiente no puede levantarse nunca más. Wei se sentía descorazonado. El tigre gigante de su rival ahora había desaparecido, dejando tan solo polvo en la escena. Mientras este polvo se esparcía por el lugar, Ri rogaba a su contrincante que disculpe lo que acababa de ocurrir, ya que su mascota mágica lo había desobedecido por primera vez y él no entendía el por qué eso había ocurrido. Pero Wei permanecía en silencio, mirando fijo hacia donde hace instantes su pequeña bestia mágica de luz cargaba su ataque para atacar a Ri. Michael no estaba convencido en lo absoluto con las disculpas que ofrecía Ri, y a distancia le gritaba a este que era un maldito despiadado y que aunque él se encuentre fastidiando a su hermana menor, no tenía por qué llegar a estas instancias de desquitarse con el prota y su pobre mascota. Wei seguía sin moverse mientras Ri le explicaba al pelirrojo que no había sido su culpa, ya que él había ordenado a su mascota que regrese y que deje en paz a la de Wei, pero el tigre Hong Hong lo había desobedecido y ni siquiera él entendía el porqué de esto. De pronto, el prota empieza a toser repetidamente y se lleva una mano al pecho. Acto seguido se desmaya frente a todos. Lo último que logró escuchar fue la voz de su amigo que gritaba que necesitaba ayuda. Wei despierta de solo Dios sabe cuánto tiempo de haber estado recostado en su cama con pérdida de conocimiento. Mientras permanecía con los ojos cerrados, la figura de su bestia mágica Xiao Jin se le presentó incontables veces. Su mente no tenía más nada en qué pensar que en el duelo de esa tarde y en el deceso de su pequeña serpiente de luz. La voz de Michael se escuchaba a pocos metros de su cama. Se lo notaba completamente feliz de verlo despertar. A su lado se encontraba Hai Yue, la chica de sus sueños. Esta había venido en nombre de su hermano a pedir disculpas al prota por lo ocurrido durante el duelo con la bestia de luz de su hermano. Ella también lo explica que la serpiente Xiao Jin era del tipo de crecimiento y el tigre Hong Hong era del tipo ataque, y la naturaleza en las bestias de luz dictaban que las bestias de tipo ataque se lanzarían sin piedad contra las de tipo crecimiento, y esto podría haber sido el motivo por el cual el tigre de llamas no obedeció a su maestro cuando este le pidió que regresase. Wei hace caso, me hizo la explicación de la chica, ninguna palabra con ninguno de los dos presentes, solo se limitaban a pedir que le devuelvan a su bestia de luz. Michael parece molestarse por esto y le pide que por favor no culpe a Yue de la atrocidad que había cometido Hong Hong. Ella era inocente y el único y verdadero culpable era su hermano mayor Ri. Luego de lo que pareció una maniobra para acercarse más a la chica por parte
parte del pelirrojo, le entregan al prota una pequeña caja que dentro guardaba el cuerpo sin vida de Xiao Jin, la pequeña serpiente de luz. Wei suelta lágrimas que dejan en evidencia lo que está sintiendo en su interior. Michael intenta reconfortarlo prometiendo que lo ayudará a conseguir una bestia de luz mucho mejor que la que recientemente fallecida, pero el protagonista no quiere escucharlo ni a él ni a nadie. Quiere hacer su duelo en soledad, así que pide que por favor se retiren de la habitación. Ambos obedecen antes de que las cosas se tornen peor. Ahora que Wei se encuentra completamente en soledad, junta coraje y decide abrir la caja. Acto seguido hubiese decidido no abrirla nunca. El pequeño cuerpo de Xiao Jin se encontraba frío, tieso y enroscado en la base de la caja. Esto desgarra por completo el corazón del prota, quien rompe el llanto y comienza a arrepentirse y a culparse por lo que estaba viendo y sucediendo. Todo esto ocurría gracias a que no quiso terminar el duelo en el momento que debía hacerlo. Había confiado demasiado en sus poderes sin importar que enfrente tenía a un alumno mucho más avanzado que él. Wei había sido desconsiderado al enviar y a batallar a su pequeña bestia mágica, sabiendo que su rival también podía tener una y totalmente superior a la suya. De repente, un ruido se oyó fuera de su habitación. Alguien había ingresado a su espacio y se dirigía a su dormitorio. Wei, un tanto molesto, le dice a quien acababa de ingresar que no quería hablar con nadie e irónicamente repite que creyó haber dicho que había indicado a todos que se vayan. También agrega que no es necesario que nadie esté cerca de él, ya que puede cuidarse solo. Ignorando todas sus palabras, una voz familiar para él, pero no a las que estaba acostumbrado, le pregunta qué le parecía la idea de poder salvar a su bestia mágica. Wei automáticamente abre sus ojos y dirige su mirada hacia la puerta de su habitación. Parado frente al marco se encontraba el anciano con ojos de rasgos orientales y barba gris que anteriormente se había ofrecido como su maestro, el mismo que se había ocultado tras los árboles y lo había observado durante las noches anteriores pasar tiempo junto a su mascota. El anciano le pide que no sea tonto ni llorón y que te deje echar un vistazo a la caja que contenía a su bestia mágica, ya que tal vez él pueda hacer algo para devolverle a la vida. Wei se nota completamente entusiasmado por estas palabras y pregunta si eso realmente era posible. Luego, sin darle tiempo a contestarle, le ruega que haga todo lo posible por revivirla sin importar cuál sea el método que utilice. Estaba resignado y lo único que le interesaba en ese momento era que Xiao Jin recupere la vida. El anciano le dice amistosamente que no se preocupe y que lo deje echar un vistazo. Wei agradece y espera paciente que el anciano actúe sobre Xiao Jin. El anciano se concentra y comienza a desprender un brillo que aparentemente significa un tipo de aura de curación. Esto sorprende al prota y en parte también explica por qué ese sujeto quería ser su maestro. El anciano aparentemente era un mago de luz y algo había visto en el chico para querer reclutarlo como aprendiz. El hombre mayor murmuraba y abre los ojos clavando su mirada en Wei, quien sumamente ansioso y sin esperar el veredicto le pregunta al hombre si es capaz de salvar o no a su mascota de luz. El anciano le dice que sí y que no a la vez y agrega que todo depende del mismo Wei, quien desesperadamente pregunta qué es lo que debe hacer. Antes de darle una solución concreta, le dice que debe hacerle una pregunta que es crucial para el desarrollo de la resurrección de Xiao Jin. Entonces el anciano le pregunta al prota si él realmente ama tanto a su bestia mágica como para hacer cualquier cosa por ella, incluso dar su propia vida a costa de la suya. A Wei se le cruza por sus pensamientos la penosa imagen de su serpiente en la caja, así que sin dudar ni un segundo le responde afirmativamente que sí, él era capaz de dar su vida a cambio de la resurrección de su bestia mágica sin titubear. El hombre le da una compleja explicación en la cual, en resumidas cuentas, es que debe darle la mitad de su vitalidad a su bestia muerta. De esta manera, prácticamente la serpiente de luz será como una parte de su cuerpo. De esta manera se despertará el espíritu de Xiao Jin. Wei se muestra un poco confundido, pero no había tiempo para preguntas. Él solo deseaba ver a su bestia de luz moverse nuevamente. Entonces, pregunta cuál o cuáles son los pasos a seguir y a tener en cuenta para la correcta resurrección. Dado el comportamiento del prota, quien realmente se muestra interesado y preocupado por su mascota, el anciano de barba larga y gris comienza a decirle los 3 puntos que deberá tener en cuenta si quiere resucitar a su bestia de luz. El primero de ellos, y tal vez el más sencillo de cumplir para Wei, es que no podrá volver a tener ninguna mascota, es decir, ninguna bestia de luz. Esto aplica para el resto de su vida. La segunda es que Xiao Jin, al formar parte de su cuerpo y compartir la vitalidad, existe un gran porcentaje de probabilidades de que si Wei muere, su mascota no podría seguir viviendo. Hasta ahora todo estaba claro y no preocupaba al prota, quien asentía con la cabeza y se mostraba completamente de acuerdo. Pero el tercer punto de este acuerdo es el que hizo abrir los ojos y hacerlo dudar algunos segundos. El compartir vitalidad con su mascota no solo significa
significaba que estarían unidos simbólicamente y que si uno muere el otro también lo haría, sino que también su vida se acortaría a la mitad para darle esa otra mitad a su bestia de luz. Wei pensaba en los momentos que había compartido junto a su bestia de luz. Él había estado presente durante todo su crecimiento y entrenamiento, la extrañaba mucho y deseaba tanto tenerla con él lo más pronto posible. Quería compartir todos los momentos posibles con ella hasta el último de sus días. Por esto, no dudó ni un segundo en responder al anciano que estaba listo y dispuesto a hacer lo que debía hacer por Xiao Jin. El hombre sonríe y le manifiesta al prota que su respuesta era justamente la que esperaba recibir de su parte, así que sin más preámbulo le dice que es hora de comenzar con el proceso. Durante un breve tiempo de esa misma tarde, el anciano explica exactamente lo que tenía que hacer el chico, y más temprano que tarde ponen manos a la obra. En el suelo de la habitación donde se encontraban ambos, una estrella de 6 puntas rodeada de un círculo había sido dibujada por el hombre. Esta brillaba mágicamente a la espera de comenzar el ritual de resurrección. El hombre indica al prota que coloque en el centro del dibujo a su mascota y que él permanezca de pie a su lado. Ahora el prota se abre de brazos como si fuera a recibir un abrazo y recita las palabras que el anciano le había enseñado. Este pide al gran dios de la creación humildemente su ayuda e dice que formará un contrato de por vida junto al ser que tiene frente a él, es decir, a su mascota. El anciano observa ansioso el procedimiento y pasado unos segundos que Wei hacía silencio, se preguntaba si el ritual que estaban llevando a cabo funcionaría, y eso era lo que esperaba. Una brillante luz comienza a brotar del pecho del prota y aquí es cuando Wei abre su boca por primera vez, luego de un momento de tensión, y pregunta a su mascota si puede oírlo. Xiao Jin comienza a brillar también y su cuerpo se eleva en el aire como si estuviera levitando. El prota ahora sonríe ya que ve como su mascota levanta la cabeza lentamente, lo siente dentro suyo y esto era una señal de que todo había salido bien. Luego murmura que ha salido exitosamente y se desvanece en el lugar. Wei después, más tarde, en una cama que no es la suya, frunce el ceño extrañado, pero este sentimiento pasa rápidamente ya que siente algo en su interior llevándose una mano al pecho y sonríe murmurando el nombre de su bestia mágica, Xiao Jin. Por la puerta de la habitación desconocida para él aparece el anciano que lo había ayudado en el ritual. Este le informa que se encuentra en su casa y que antes de pensar en levantarse de la cama con libertad le convendría hacer un poco más de reposo ya que su cuerpo aún estaba cansado. Wei omite la advertencia y se pone de pie para hacer una reverencia en forma de agradecimiento al hombre de largas barbas. Su mascota estaba viva y en principio esto era gracias a él. El anciano ahora le dice que no se preocupe por darle las gracias, lo primero sería que se alimente con algo y justamente él le ha traído comida. El prota toma el pescado frito y lo devora en cuestión de segundos ya que no podía esconder lo hambriento que se sentía en ese momento. Con la boca llena pregunta al anciano cuánto tiempo había estado dormido luego del ritual y este le responde que habían sido 7 días. Wei abre los ojos impresionado por el tiempo que había permanecido durmiendo y el anciano le responde que de todas formas le había parecido poco ya que él estimaba que el chico duerma durante al menos 10 días, pero su despertar prematuro era gracias a su nivel de magia. Wei entiende entonces que la cantidad de hambre que sentía se justificaba, luego por su cabeza se cruzó una pregunta que hasta el momento no le había hecho: ¿cuál era el nombre de este misterioso anciano? El hombre se presenta como Lao Lun y el prota se presenta como Wei, que hasta el momento no lo había hecho tampoco. Lao Lun le sonríe y le repregunta si ahora le parece bien que sea su alumno, de esta manera entrenaría y mejoraría su magia de luz y también podría gozar de heredar su legado. El prota no lo piensa más que por un corto momento y automáticamente le dice que si quiere ser su alumno, dado que había notado que su magia aún no lo era lo suficientemente fuerte y lo había notado gracias al ritual que había logrado hace 7 días. Wei le dice también que se sentía deseoso de ser el más fuerte. El anciano se toma la barba y le dice que lo acepta como discípulo y le da sus condiciones para aceptarlo. El prota debía convertirse en un Magister legendario. Wei, entusiasmado, le dice que acepta y que dará todo su esfuerzo para ser un gran Magister. Lao Lun tiene una cosa más para decirle antes de que cada uno continúe con su vida. Le pediría que se tome vacaciones de la escuela y él lo ayudaría a lograr en consentimiento de la academia. Wei reacciona sorprendido y le pregunta si la academia está abierta a la charla. Lao Lun sonríe con el aire de superación y le dice confiesa que él es el decano de la academia. Aún conserva el título de vicepresidente honorario del sindicato de Magister, así que no era un problema. Ha pasado meses de la confesión del cargo que tenía Lao Lun en la academia Wei. Se encuentra con el anciano por la mañana e informa que su cuerpo se encontraba totalmente recuperado y listo para comenzar el entrenamiento. Su mentor se alegra de oír eso y dice que es hora de comenzar con la lección del día. Lao Lun le preguntaba al prota cuál es su poder mágico a través de la meditación, pero esta pregunta deja cabizbajo a Wei, quien se siente un poco frustrado porque su poder mágico no ha crecido desde hace mucho
mucho tiempo y no siente que la meditación sea la forma de romper con esa barrera. El anciano, lejos de decepcionarse de su alumno, le dice que su poder mágico entonces es de un mago de nivel intermedio, lo cual no está mal. Ahora Laulu le dice que tiene una pregunta para hacerle. Esto capta la atención de Wei y su maestro comienza a hablar. Primero le pregunta qué cantidad de agua y aire podría guardar en una botella. A esto nuestro protagonista responde que eso dependerá estrictamente del tamaño de la botella. Al parecer, esta respuesta dejaba conforme al maestro y acto seguido realiza una segunda pregunta. ¿Podría tener una botella idéntica a la misma cantidad de agua y vapor que la anterior? Wei responde nuevamente afirmativo, ya que era una respuesta lógica. Laolun ahora realiza su tercera y última pregunta. ¿Qué pasaría si el agua de una de esas botellas se evaporara? ¿Tendría la misma cantidad? Esto deja completamente perplejo a Wei, quien no tiene respuesta para esa pregunta. El anciano toma una actitud sabia y amistosa a la vez y le dice al chico que tome como tarea comprender el acertijo que acababa de decirle, ya que parte de su entrenamiento dependía de la comprensión de sus propios poderes mágicos. Una vez dicho esto, el maestro se retira deseando que el joven pueda comprender el juego de las botellas, ya que él lo había hecho cuando era pequeño durante su entrenamiento. Wei se encontraba sentado en el suelo, pensativo e intentando relacionar la paradoja de las botellas con la magia. Luego de un rato, cree que ha conseguido hallar la respuesta. Según su entendimiento, él era la botella en el ejemplo y su poder mágico era lo que se evaporaba. Entonces lo que debía lograr era condensar ese vapor para que al ser líquido entre más en la botella, es decir, en él. Ahora que ya lo entendía, o al menos eso era lo que él creía, decide comenzar a meditar, pero al pasar los minutos se da cuenta de que su poder no podía o no quería ser comprimido y de esa forma se le estaba complicando el entrenamiento. Wei no se daba por vencido y seguía con su entrenamiento deseando poder completarlo. Gracias a su concentración consigue contactar con sus ancestros como ser sus tíos y tías. Le ruega que se unan para ayudarlo, los espíritus ancestrales lo hacen y gracias a esto el prota se alegra y se convence que ha tenido éxito con su entrenamiento. Ahora es hora de ir a tomar una siesta. Wei cuenta que mientras se encontraba dormido, el espacio que había creado dentro de él mismo, luego de lograr condensar su poder, se llenaba de nuevos espíritus de la luz, tal y como sucedía cada vez que uno de sus entrenamientos resultaba satisfactorio, es decir, su poder aumentaba. El prota despierta el otro día con la visita de su maestro en su habitación. Laolun parece un poco molesto, en su cabeza se cruzan varias preguntas, una de ellas, y la que más le hace ruido, es cómo había logrado descifrar la paradoja de las botellas y también lograr aplicarlo a su entrenamiento tan rápidamente. Laolun comienza a entender que este chico puede ser único, que podría superarlo con el pasar del tiempo y que claramente no había otro como él en todo el continente. El anciano se acerca a su alumno y lo observa fijamente, nota un cambio en él. Luego le dice al prota que se mire en el espejo y al hacerlo, Wei encuentra en su reflejo el rostro un poco más adolescente que de niño. Esto lo deja perplejo, aunque le alcanza para decir que ahora se ve más guapo. Su maestro le cuenta que eso se debe gracias a que ha logrado comprimir su poder mágico y los espíritus de luz están haciendo de las suyas, cambiando su cuerpo, ayudándole a desarrollarlo. También le confiesa que es el alumno más joven que ha tenido y que ha logrado llegar a ese nivel tan rápidamente. Todo este asunto del crecimiento espontáneo despierta cierta curiosidad en el prota, quien pide explicaciones a su mentor del por qué su habilidad crece tan rápido. Laolun le dice que aparentemente los espíritus de la luz han comenzado a reconocerlo. Wei ahora le pregunta cuál sería el tiempo estimado para poder comprimir completamente el poder de los espíritus de la luz, y el anciano enigmático le dice que todo dependerá de la cantidad de tiempo que él tarde en comprenderlo. Una vez que lo haga, el proceso comenzará a acelerarse, así que si se esfuerza lo suficiente, en cuestión de 30 días o menos, debería terminar. A continuación, el anciano pone al prota al tanto de su nuevo objetivo. El primero de ellos dictaba que antes de finalizar el mes, Wei debía lograr comprimir su poder mágico, y al hacerlo debería regresar a clases, pero nunca contar nada de lo que sabe al resto del alumnado. También, una vez que su poder mágico esté comprimido al máximo, sería el momento de aprender ciertas aplicaciones mágicas que debería ser capaz de controlar para manejar la competencia. Una vez dicho esto, Laolun se autoproclama genio de la práctica de la magia y también de la enseñanza, pero cómicamente Wei lo interrumpe diciendo que el verdadero genio en realidad es él. Esto impacienta un poco a su maestro, quien con palabras firmes le deja bien en claro que si no fuera gracias a su ayuda y dedicación, él no estaría en la posición que se encuentra hoy. También lo amenaza con enseñar las cosas de una manera tan acelerada que no podría llegar nunca a comprender todo. Wei se disculpa con él y le dice que sus enseñanzas
enseñanzas están muy bien. Ahora el anciano se retira del lugar y le ordena que medite. Ahora todos los días de Wei constaban el condensar su energía para actuar en conjunto con los espíritus de luz y así aumentar su poder mágico. Solo se detenía para ir al baño. Con el pasar de los días, los espíritus de luz habían conseguido comprimirse completamente y el prota había llegado al punto de ruptura deseado. La bola de luz era sólida, su poder había crecido. Él, siendo la botella, había logrado transformar el vapor en agua. Ahora se autopropuso como objetivo atraer más espíritus de luz para seguir aumentando así su poder, pero no lo conseguía. Por otro lado, Xiao Jin, su mascota, había despertado de un sueño profundo. La cantidad de espíritus de luz atraídos por el prota hacia el interior de su cuerpo le habían cortado de su sueño profundo y ahora la bestia se alimentaba de ellos. Entonces, al alimentarse de ellos, daba lugar a que Wei consiguiera atraer más espíritus y así seguir aumentando su fuerza. Ahora se dirige con su maestro para contarle que al parecer ha conseguido su objetivo. Entonces el anciano le pregunta cómo se siente ahora con ese cambio, a lo que el prota le cuenta que el poder mágico se ha comprimido en una bola dorada en su interior y eso no tiene en claro si estaba bien o no. Lolan le dice que no se preocupe, ya que ese orbe dorado es la suma de su poder mágico y le servirá para el estudio de la magia. Wei se siente satisfecho con el resultado y pregunta a su mentor si ahora podría considerarse como un genio, pero este le responde una vez más enojado que no lo era y que le faltaba demasiado para eso. Aún había mucho que aprender. El prota asiente y escucha su nueva lección. Lao Lu le explica que existen 6 orbes de energía mágicos para cada mago. En su caso, su color es el dorado, ya que proviene de la magia de luz. Ahora su misión era convertir su orbe dorado en un tono más transparente. Luego de esto, Wei le pregunta cuál es la cantidad y color que tiene, a lo que Lao Lu confiesa tener tan solo un orbe mágico y de color dorado transparente. Luego le informa que solo los magos más grandes y legendarios lograban obtener los 6 orbes de color dorado transparente, y esto era lo que el mentor esperaba de su discípulo. El prota se siente entusiasmado por lo que escucha y le responde a Lao Lu que se siente seguro que lo hará. Entonces su maestro le indica que hoy descanse y que mañana tendrán una nueva lección. Luego de ella, volverá a sus clases normales con el resto de sus compañeros y así podrá prepararse definitivamente para los exámenes finales. Durante la noche, Wei se despierta y se sorprende por lo que ve. Una serpiente de color blanco brillante y de gran tamaño lo triplicaba en estatura. Estaba frente a él con sus ojos clavados en el prota. Este último se siente un tanto intimidado y le pregunta quién era, a lo que la serpiente le dice que es Xiao Jin, su bestia de luz. Esta tenía un aspecto diferente y no solo por el tamaño, parecía también más adulta, al igual que el prota. Xiao Jin se extraña diciendo cómo puede ser que no la reconozca. Wei queda atónito ya que ahora su supuesta bestia de luz podía hablar y lo hacía a la perfección y en su mismo idioma. El prota le pregunta el porqué de su crecimiento sorpresivo y obtiene como respuesta que desde a partir del momento en el cual Wei había prometido durante el ritual que ahora sus vidas estarían conectadas, todo crecimiento de poder mágico en el chico también impactaría de forma directa en sus mascotas, por lo cual todo el entrenamiento que Wei había estado teniendo en sus últimos días, colateralmente también lo había estado teniendo su bestia de luz. El joven mago abraza a su serpiente y muy felizmente le dice que se alegra de verla bien y que él será feliz mientras ella también lo sea. Acto seguido se disculpa por haberla obligado a enfrentarse a Hong Kong en el pasado. La noche transcurre sin más. Al otro día por la mañana, Lao Lu se reúne con el prota para comenzar a practicar. Le informa que solo disponen de los siguientes 7 días para aprender magia útil, así que piensa aprovechar cada momento con seriedad. Para empezar, su maestro le dice que debe saber cuánto conoce el chico de la teoría de la magia avanzada y si sabe cómo usar magia de su nivel. Wei le responde que creía que toda la magia se invoca de la misma manera, independientemente del nivel, pero eso era un error. Lao Lu hace una pequeña demostración de su poder con tan solo estirar un brazo. Una ráfaga de viento se genera impulsada por el movimiento y golpea contra una roca que yacía en el suelo. Es esta acabada partida en 2. Nuestro protagonista queda sumamente sorprendido por lo que acaba de ver y consulta a su mentor cómo era posible que haya logrado partir una roca con un simple movimiento de mano. El anciano le explica que lo que acababa de ver era la cima de la magia ordinaria y se debía gracias a su profunda comprensión de la magia, es decir, que con solo pensar en lo que quería hacer podía lograrlo. Wei se siente sorprendido por el inmenso poder de su maestro y a la vez un poco atemorizado por él mismo, así que piensa que lo mejor es no hacerlo enfadar en el futuro si no quería pasarla mal. Lao Lu le dice a su alumno que por el momento él solo conocía algunos pocos hechizos avanzados de ataque, pero lo realmente importante en este momento era que logre aprender magia defensiva y que más adelante comenzarían también la práctica para lograr controlar los elementos. Ahora debían concentrarse en el primer hechizo a perfeccionar
reaccionar, y así comenzó la práctica del decano de la cadena y nuestro prota. 7 días más tarde, Wei regresa a la academia. Su profesora lo recibe muy bien y lo pone frente a la clase para mostrarle a todos sus alumnos que estaban de regreso. Quien más se alegró, por supuesto, era su amigo Michael, quien agitando su brazo lo saludaba mientras le gritaba ¡Jefe! Una vez que el prota llega a su asiento, Oike se aparece detrás de él y le dice al oído que había escuchado un rumor el cual decía que se había transformado en discípulo del decano de la academia, y eso era lo que lo había llevado a que esté ausente tanto tiempo, también de que cuente que él había sido elegido como discípulo del vicedecano. Wei voltea y sonriente le da las felicitaciones a su amigo, quien con una actitud un poco soberbia le dice que ambos son el orgullo de la academia. De pronto la profesora interrumpe su conversación diciendo que a continuación dará a conocer las reglas del examen final de curso. La primera de estas reglas dictaba que quedaba prohibido el uso de la bestia mágica de los alumnos. La segunda regla indicaba que los primeros 100 alumnos, es decir, los mejores de ellos, tendrían sus merecidas vacaciones, pero los siguientes 100 deberían quedarse a estudiar en la academia mientras los otros descansaban. La tercera regla indicaba que los enfrentamientos se conocerían a través de un sorteo. La regla número 4 decía que los alumnos serían juntados en grupos de 10 y tendrían nuevos duelos. Los 5 mejores de cada grupo avanzarían. La quinta regla trataba acerca de cómo ganar y perder los duelos, noquear o debilitar al oponente, sacarlo fuera de la arena de combate o provocar la rendición. Eran motivos de victoria. En caso de un empate en el tiempo reglamentario, un árbitro decidiría quién era el justo ganador. La anteúltima regla, la número 6, sugería que si un retador tenía éxito sería capaz de saltarse un año de escuela. Y por último, la séptima regla trataba acerca de las recompensas y decía que los campeones tendrían 100 monedas de diamante como premio y los subcampeones la mitad. La profesora también realizaba aclaraciones como por ejemplo que si los perdedores llegaban a desafiar a campeones o subcampeones y lograban derrotarlos, obtendrían un premio doble. Por último, informa que a los estudiantes de quinto y sexto año que resulten campeones podrían ingresar automáticamente a la Real Academia de Magia Avanzada. También, en caso de que un estudiante de cursos inferiores desafiara a estos campeones y se hagan con la victoria, podrían gozar del mismo beneficio que ellos. Una vez terminada la explicación de las reglas y premios del examen final de magia, la profesora indica que la clase había terminado y que podían retirarse del salón. En la cabeza del prota solo existía un pensamiento: ganar a como dé lugar este campeonato para sorprender a su madre y a su padre cuando regrese a casa. Michael y Wei se retiran del salón de clases y mientras atraviesan un corredor de la academia son sorprendidos por un alumno mayor que ellos. Este se acercaba gritando el nombre del prota para llamar su atención. Una vez lo suficientemente cerca, le informa al chico que desde el momento que había batallado con Hai-Ri ya había logrado aguantar tanto sobre el campo de pelea. Se había agarrado la admiración de todos los alumnos de segundo año. Este sujeto también le dice que se siente impaciente por tener un enfrentamiento justo con él. Una vez dicho todo esto, el joven se retira saludando amablemente a nuestros dos queridos personajes y diciendo que esperará en la arena al prota. Ambos se quedan parados mirándolo y preguntándose si lo conocen de algún lugar, pero ninguno lo recuerda de algún lugar específico. Michael consulta curioso a su amigo cuáles serían las verdaderas intenciones de este chico y Wei le responde que sinceramente no las conocía, pero deberían andarse con cuidado porque era muy poderoso. Luego del descanso y el almuerzo, Michael se reúne nuevamente con el prota e intenta convencerlo de que le cuente qué le había enseñado el decano hasta el momento, pero Wei respeta la palabra que había dado a su maestro y le responde a su amigo que lamentablemente no puede hablar de eso ya que es un secreto. Mientras siguen avanzando por el patio de la academia, se cruzan a Ri y Yue, quienes se acercan lentamente hasta su ubicación luego que la chica detecta al prota y le dice a su hermano incitándolo a que lo salude. Al quedar de frente, Ri toma la palabra y se disculpa con Wei por lo que había ocurrido con su bestia mágica durante su enfrentamiento. Le confiesa que es algo que siempre había querido hacer pero que no había tenido chances ya que no lo había visto personalmente hasta ese momento, y también lo felicita ya que nota cierta mejora en él. Wei agacha su cabeza y escucha las disculpas pero no responde. Una vez que el alumno mayor hace silencio, el prota le pasa por al lado y sigue caminando como si no hubiese nadie allí. Luego frena en seco y con tono amenazante le dice que lo verá en la arena más adelante y que esta vez no perderá contra él. Ri no parece sorprendido por la furia del prota y tan solo lo observa mientras se aleja. Algunos metros de distancia más adelante, Michael felicita a Wei por la actitud seria y tajante que había tenido contra Ri. Luego le dice que siente mucho sueño y que ha comido bastante para estar lleno, así que optará por irse a dormir. Mientras anochecía, Wei se encontraba sentado en su cama con los ojos
cerrados y meditando para concentrar su poder. Todos los alumnos en la habitación hacían lo mismo, no había quien no quisiera llegar al examen final de la mejor forma posible. De pronto, una voz retumba a la cabeza del prota, quien le reconoce de inmediato. Era su maestro, Laulun, quien lo llamaba indicando que se acerque a él. Se encontraba afuera de su habitación, más precisamente en el campo de la escuela. Al salir de su habitación y dirigirse al campo, Wei tiene el agrado de encontrarse con su maestro, entonces dubitativo, le pregunta por qué motivo lo está buscando. Laulun no responde su pregunta y sin mediar ninguna palabra comienza a tocar al joven en busca de algo que podría estar guardado en su ropa. El anciano termina por decirle que está en desacuerdo con su forma de vestir, así que lo conduce hasta su despacho. Una vez que llegan a él, se ubican ambos frente al armario del hombre mayor y este saca de dentro una capa blanca con lindos detalles estéticos. Laulun le dice al prota que esa es su capa favorita y que la había heredado de su maestro. Ahora él se le estaba heredando a su discípulo. Wei abre los ojos impresionado. La prenda que le estaba regalando realmente le gustaba mucho, pero no confiaba que la talla sea la adecuada. Entonces, por pedido de su maestro, se prueba la prenda. Luego de colocársela se da cuenta que la prenda le quedaba perfecta. Pasa y resulta que era una capa mágica con la propiedad de adaptarse al cuerpo de quien la vista. Otro detalle no menor era que antes de abrocharse los botones eran como dos piedras mágicas y se juntarlos quedaban como uno que brillaba intensamente. Laulun observaba a su alumno girar y mirarse con su nueva capa colocada. Era evidente que le gustaba mucho. De todas formas, en su cabeza solo había lugar para un pensamiento, y era que debía pasar el examen satisfactoriamente, y este era el motivo por el cual estaba reunido con él en ese momento para charlar de ella. Por la tarde se realiza el sorteo de los grupos y el número de cada uno de los alumnos. Nuestro protagonista sale sorteado en el grupo 11 y es el número 4. Mientras lo asimilaba a su amigo Michael, aparece en escena, pero antes de poder decirle cualquier cosa se fija en su ropa nueva. Los ojos del pelirrojo comienzan a brillar y llena de halagos a la capa de Wei. Michael no podía ocultar el interés y cuánto le gustaba la capa mágica del prota, y por este motivo le pregunta de dónde la había sacado. Wei responde que su maestro Laulun se la había entregado como obsequio, y esto a Michael lo pone de locos, ya que crecía en su interior una esperanza que su maestro haga lo mismo para con él. Esto lo lleva a correr lo más fuerte posible en dirección a los aposentos de su maestro para checar si no había una capa mágica para él. Antes de irse, promete regresar a tiempo para desearle suerte al prota con su examen. Momentos más tarde, por los autoparlantes comienza a escucharle el llamado para los alumnos que debían enfrentarse a continuación como comienzo de las pruebas finales. Wei se acerca a la plataforma donde deberá medir su fuerza contra otro alumno. Su rival ya estaba esperando en el lugar. Al hacer llegar al protagonista se presenta como Feng Yan, mago del elemento viento de la clase B. El prota también se presenta y acto seguido el anunciador indica que es hora de comenzar el duelo. Feng Yan toma la iniciativa invocando a los vientos libres y ordenándoles que se transformen en un violento tornado. Wei toma una actitud mucho más seria, una que pocas veces muestra. Toma su cetro mágico y antes de invocar su primer ataque se dice a sí mismo que si ese era todo el poder de su rival no tardaría mucho en ganar el duelo, y estaba en lo cierto. El prota comienza con una magia de espacio defensiva y abre un portal en uno de los laterales del tornado de su rival. Acto seguido genera que ese portal absorba por completo el gigante vendaval que se le aproximaba violentamente. Los espectadores y también su rival quedaron perplejos ante la demostración del control de la magia espacial que tenía el chico. Una vez que el hechizo de viento ya no estaba presente en la plataforma de pelea, Feng Yan al prota con aire rendido, Wei le pregunta si aún desea continuar con la batalla, pero tiene un rotundo no. Como respuesta, Feng Yan se rinde y eso lo convierte en el ganador, pero antes de retirarse del lugar, su rival le dice que le había ganado aunque solo por esta vez, y que volvería a cruzarse con él en algún momento y le ganaría. Durante la tarde Wei se enfrentó a varios rivales, pero ninguno de ellos había logrado tener un duelo parejo con él. A todos los había descalificado con tan solo utilizar un ataque. Ahora era otro momento de medirse ante el último participante que le quedaba de su grupo. Su último combate lo llevaría a cabo contra un joven un tanto desalineado, de pelos grises despeinados y marcadas ojeras. Su aspecto causaba un poco de intimidación para el prota y los presentes. Wei se acerca a él tímidamente y se presenta como lo había hecho en cada uno de sus duelos, pero esta vez la educación no es recíproca y su rival, sin siquiera mencionar su nombre, solo se limita a decir vamos a empezar. El joven desaliñado se inclina un poco hacia adelante y comienza a hacer fuerza en el lugar. Estaba recargando su poder mágico. Wei retrocede intrigado y por seguridad. Entonces, una vez que su rival se siente preparado, libera su energía invocando llamas de fuego sin fin a las cuales se les pide que quemen todo a su paso. El prota no goza del tiempo suficiente para protegerse como hubiese querido, pero logra crear su escudo de luz característico y gracias a él y con
mucho esfuerzo puede contener el ataque de llamas de su enigmático rival, quien tras ver que su maniobra defensiva es exitosa, aprieta los dientes en señal de bronca, pero tiene otro plan. El oponente de Wei llega a un extremo y decide cambiar su propia vitalidad con el fin de multiplicar su poder mágico, así que utiliza su hechizo de quemar vida. Los espectadores se preocupan por lo que ven y oyen. Es un movimiento demasiado extremista para esta altura de su vida, ya que estaba cambiando sus fuerzas vitales por el simple hecho de realizar un ataque más poderoso para así dejar fuera de combate al prota. Hasta alguno de los espectadores se le reclamaba que no hiciera semejante estupidez, pero el chico desprolijo no escucha recomendaciones. Sabía que mandar su propia vida era capaz de elevar su magia a nivel Z en un abrir y cerrar de ojos. Wei se da cuenta que no tendrá miedo de arriesgar su propia vida con tal de dar un buen examen, así que no tiene otra opción que ponerse serio él también. El prota cierra sus ojos y se concentra, luego pide a los espíritus de la luz que le presten su gran poder y llenen la tierra de su brillante luz. Estos espíritus le conceden 2 alas parecidas a las de los ángeles para que flote por la plataforma y pueda esquivar con mayor facilidad los ataques de su rival. También una esfera dorada que rodea su cuerpo para repeler todo ataque que pueda dañarlo. Los alumnos expectantes coinciden en el que el poder de este chico era increíble y lo estaba demostrando al invocar magia de nivel Z, siendo tan solo un alumno de segundo año. Wei, levitando en el aire, observa atentamente el próximo ataque de su rival, pero el chico desaliñado suelta un suspiro de cansancio y comienza a toser mientras cae arrodillado en la plataforma. Esto despierta su curiosidad, ya que al parecer este sujeto no había querido seguir participando de la pelea y decidió rendirse cuando realmente podría haberlo atacado, pero solo por si acaso. El prota de buen corazón pide a los espíritus de luz que curen a su contrincante mientras otros 3 alumnos lo ayudan a retirarse del escenario y la escoltan directo a la enfermería y lo reprochan por haber utilizado movimiento tan tonto como lo era quemar su vida. Nuestro mago de luz desciende de los aires y al estar en tierra firme oye que el presentador de la competencia le adjudica a él la primera posición del grupo, por lo cual se clasifica a la siguiente ronda y también lo hace Charlie Aote, su rival de hace instantes, quien recibe la segunda plaza del grupo. Antes de retirarse del lugar, Wei acepta que Aote es una persona con poderes increíbles. La tarde pasa, pero antes de que se oculte el sol, el prota se dirige al hogar de su maestro. Ahora pone al tanto a Laulun de lo que había sucedido durante toda la competencia. El anciano reacciona con furia y reprocha la actuación de Aote y también la de su alumno. No podía entender cómo los jóvenes utilizaban magia que queme su vida con total libertad. En su juventud eso no era así, pero la llamada de atención para su alumno era otra. Wei había utilizado magia de nivel Z y había demostrado mucho poder. Esto podría jugarle en contra, ya que ahora nadie querría desafiarlo. Su alumno se justifica diciendo que no podía soportar el ataque del rival y se vio forzado a utilizar cierta habilidad, y al utilizarla no había podido controlar a sus orbes de luz ya que eran inmaduros. Esta respuesta no calmaba el humor de su profesor, quien seguía endurecido, así que era el mejor momento para retirarse del lugar. Pasado algunos días, el prota ya formaba parte de los 4 mejores alumnos de su año, ya que tal y como le había dicho su mentor, nadie se atrevía a desafiarlo luego de la demostración de su poder mágico, por lo tanto no había tenido que esforzarse en lo absoluto. Los otros 3 alumnos que formaban parte del cuarteto de los mejores del año eran Michael, Watt y una jovencita maga de agua. Al otro día era hora de comenzar las semifinales. El hombre del micrófono anuncia las 2 llaves. Por un lado se medirá a la joven maga de agua contra Woke, y en la otra semifinal se enfrentará Michael y Wei. Entonces nuestro prota y su mejor amigo suben a la plataforma. El pelirrojo lamenta tener que enfrentarse a su amigo en esta instancia y le pide piedad a Wei, pero el prota le da esperanzas a Michael diciendo que siempre hay posibilidades de que él no gane el duelo. Ambos concuerdan en que darán lo mejor de cada uno como si sus vidas dependieran de ello en ese combate. La disputa comienza y Michael es el primero en hacer un movimiento. Convoca a los espíritus de fuego y les piden que formen un dragón de ese mismo elemento para acabar con su rival lo más pronto posible. Por su parte, Wei utiliza magia de luz defensiva y gracias a los espíritus de ese elemento invoca un anillo que frena el ataque de llamas del dragón de su amigo. El dragón gigante de Michael cesa su ataque y retrocede esperando órdenes de su invocador. Wei sabe que Michael es un rival duro. Ahora el amigo del prota sonríe y dice que utilizará su movimiento final. Esto sorprende a Wei, que no esperaba que el combate sea tan corto, así que ahora Michael presenta una vara mágica ante los ojos de su rival y los espectadores. Desde fuera de los límites de la plataforma de combate, una voz que Wei conoce muy bien se sorprende al ver esto. Era su maestro Laulun, quien había llegado a tiempo para presenciar el combate, pero ahora se lo veía preocupado. Gracias a la vara de Michael, Laulun dice que era la ira del dios del fuego. Desde un extremo de las tribunas, el maestro del prota le grita al vicedecano de la academia que cómo había sido capaz de entregarle ese bastón de fuego que ahora llevaba Michael. Eso pertenecía al departamento de defensas de la magia. El vicedecano
decano y maestro del pelirrojo responde con calma a Laolun que él se había obsequiado la túnica del dios de la luz a su alumno. De esta manera deja en claro que estaban a mano. Mientras tanto, en la plataforma de combate, Wei llega a la conclusión que la vara de fuego de su rival de turno amplifica el poder mágico del portador. Esto parecía jugar en contra de él, pero había cómo contrarrestarlo, ya que Wei notó algo más. La energía pura de fuego que concentraba la vara de Michael tenía un poder ofensivo increíble, pero solo era eso. Es decir, no había magia defensiva que lo cubra. Entonces, Wei se concentra y comienza a pedirle ayuda a los espíritus de luz para que le den su poder y así poder afrontar este combate. Michael nota el movimiento que está llevando a cabo el prota y apresura su ataque lanzando una bola de fuego tal vez de un tamaño no tan grande, pero sí muy poderosa, ya que toda la energía pura estaba concentrada en ella. Esta bola de fuego choca contra el escudo de luz que había invocado anteriormente Wei, y este no aguanta lo que el prota esperaba. Comienza a quebrarse lentamente. El joven mago de luz retrocede mientras con sus brazos extendidos hace fuerza para que su escudo resista un poco más, pero sabe que no podrá soportar el ataque de su par. Antes de que el escudo de luz caiga, misteriosamente la piedra en el pecho de la capa mágica de Wei comienza a brillar intensamente. Michael nota esto y parece un poco preocupado. Quien también lo ve es Laolun e instantáneamente reacciona gritando a su discípulo que rápidamente vierta toda la magia sobrante en la piedra. Wei obedece las órdenes de su maestro y canaliza todo el poder que le quedaba en ese punto de la prenda. Ahora las cosas comienzan a cambiar. El aguante del chico parece crecer y comienza a avanzar despacio hacia el frente, logrando poco a poco contrarrestar la bola de fuego de energía pura que había disparado la vara de su amigo. Michael no puede creer cómo el duelo se torna desfavorable para él en cuestión de segundos. Las fuerzas mágicas comienzan a potenciarse buscando ganar este combate, pero de tanto poder, de pronto, una explosión de magnitudes inmensas se apodera de la escena, dejando a todos los presentes ciegos gracias a su luz blanca. Cuando la explosión se desvanece y todos logran volver a ver con normalidad, podemos ver a Wei erguido y agitado, pero de pie. Frente a él, Michael recostado en el suelo con los brazos abiertos y sonriente decía que a pesar de todo su esfuerzo, había perdido, pero de todas formas le alegraba que haya sido contra su jefe. Wei se acerca tras escuchar estas palabras y le dice a su amigo que su progreso ha sido inmenso y que la próxima vez el perdedor podría ser él. Esta corta conversación es interrumpida por el anunciador, quien comunica a todos en voz alta que el ganador de la semifinal era Wei Sang-gon. Inmediatamente luego que la pelea había terminado, el maestro del prota se sube a la plataforma corriendo y alarmado le pregunta si se encontraba herido, pero la respuesta está a la vista. Luego Wei le dice que no lo había avergonzado y Laolun le regala una sonrisa y lo llama mocoso, pero esta vez cariñosamente. Ahora lo toma por los hombros y le dice que lo acompaña a su hogar donde curará sus heridas. El sol brilla en lo alto del cielo y es hora de comenzar un nuevo día para nuestro prota, que ya se encontraba sentado en la cama despertándose, pero no llega a terminar de hacerlo. Una voz ansiosa le dice que al fin se había despertado y que tenía algo que decirle. Michael había caído sorprendentemente rápido en su duelo de esa mañana. Wei, aún refregándose los ojos y entrando en razón de lo que estaba escuchando, le pide a este joven muchacho que le repita lo que acababa de decir. Ahora este joven estudiante comienza a contarle un poco más detalladamente la situación. Resulta que Michael esa mañana se había medido en un duelo con la maga de agua misteriosa que había quedado entre los 4 mejores al igual que él. Tan solo al comenzar el combate, esta chica utilizó una magia de agua que ninguno de los que miraban el combate habían visto antes, y con ese hechizo logró atrapar al pelirrojo en una burbuja de agua que lo imposibilitó de todos los movimientos, así que así lo había derrotado sin más. Wei baja de su cama sorprendido por lo que escuchaba. Le costaba creer que su amigo había perdido, pero tan rápido en un combate decisivo como le eran esas instancias. Ahora este joven que lo visitaba en su habitación le encargaba al prota que salga victorioso cuando le toque medirse ante la maga de agua. Wei acepta el recado, pero antes de decir o hacer cualquier cosa por sus medios, se dirige a la casa de su mentor. Una vez en ella se encuentra a su maestro y este le dice que lo estaba esperando, ya que sabía que él, al enterarse la noticia de la derrota de Michael, iría corriendo a verlo. Entonces, sin perder tiempo, Wei le pide explicaciones a su superior. Necesitaba saber cómo su amigo había perdido la batalla, pero Laolun ignora la pregunta y en cambio le responde sorpresivamente que cuando enfrente a la maga de agua al día siguiente debería automáticamente rendirse sin pelear. Esto impresiona al prota, quien no puede ocultar su curiosidad y le pregunta a su maestro qué tan poderosa podría ser esa chica. Laolun le revela la identidad de la maga. Su nombre era Xiu Jin-ri, hermana menor de Hai-ri. Tras desvelar esto, comienza a contarle un poco de su historia. Laolun cuenta que cada familia tiene una herencia mágica de sus antepasados. La familia Ri es la más antigua del reinado en el que conviven, Alcias. Lo raro de este sello mágico es que tan solo una persona
persona que sea miembro de esa familia puede heredarlo por generación, y sin importar la fortaleza del usuario que la herede, cada vez que se utilice ese sello mágico, un tercio de su poder sería consumido. En pocas palabras, ese poder mágico solo se puede utilizar 3 veces al día, pero con esas 3 veces sería suficiente para que el usuario que importa ese sello alcance a tener un duelo. Lao Lun ahora le da un tip a su alumno que decía que mientras Shui Jin utilice su tormenta incierta, no había posibilidad que ningún alumno de esa academia pueda ganarle. También se disculpa y le pide que no crea que es algo en contra suya, pero lamentablemente era la realidad. A pesar de esto, el anciano le dice que espera verlo victorioso y que ya puede retirarse luego de haber obtenido toda esa información. Acto seguido, mientras el prota se retira de sus aposentos, abre un gran libro titulado Secretos del Mago Femenino. Al otro día había llegado el gran momento de nuestro prota, hora de medirse con Xiu Jin, quien por lo que se comentaba sería el rival más duro que habría enfrentado durante toda su vida. El anunciador invita a ambos participantes a ingresar a la zona de duelo. Lao Lun, quien acompañaba a su alumno hasta la misma, lo tomaba por sus hombros y le pedía que por favor tenga mucho cuidado con esa chica. Su rival de turno ya se encontraba en la plataforma con su maestro a sus espaldas, esperando a que el chico suba. Wei se acerca a ella y la observa por un momento. La chica de cabello celeste era muy bonita, pero había algo en su mirada triste que le llamaba la atención. El anunciador hace un segundo llamado a nuestro protagonista, invitándolo a que suba al campo de duelo para que ésta pueda comenzar. Wei saluda a su oponente, presentándose como siempre hacía con su nombre y apellido. Por parte de la chica tan solo recibe un frío hola. Ahora se encontraban frente a frente y era hora de que demuestren por qué habían llegado a esa instancia, pero ninguno de los dos atacaban, simplemente se observaban respetuosamente y esperaban el accionar de su rival. El prota iniciaba una estrategia en sus pensamientos, la cual decía que si se mantenía a distancia de ella, disponía de mejores chances para atacar. Una vez analizando esto, realiza el primer movimiento ofensivo. Wei, con una velocidad casi imperceptible, se teletransporta a espaldas de la chica de cabellos celestes y, una vez que se encuentra tras ella, extiende sus brazos e invoca un ataque de magia luz en forma de rayo que atentaría directo al cuerpo de la maga de agua. Aparentemente no logró engañar a la chica, a pesar de que su movimiento había sido notablemente veloz. Ella pudo acompañar con su vista la teletransportación de Wei, por lo cual el ataque del prota no consiguió tomarla por sorpresa. La maga fue igual de veloz para invocar un escudo de agua con el cual consiguió frenar el rayo de luz del chico, pero aparentemente esto era lo que este último quería lograr. Ahora el mago de luz desvió intencionalmente su ataque hacia un extremo del escudo y, controlándolo aún, logra hacerlo que rebote rápidamente alrededor de la plataforma. Esto deja desorientada a la chica, que mira por donde mire. Rayos de luz la envolvían rápidamente a su alrededor. El rayo de luz lleva rebotando por algunos segundos más hasta que terminó alcanzando su objetivo. Como si fuera una punta de flecha, golpea cerca de la axila derecha de la chica, generando esperanzas en Wei de que había logrado tumbarla o al menos dañarla con su ataque. La maga de agua ahora clava su mirada en él, pero no esa mirada triste e inocente que tenía antes de subir a la plataforma. Su rostro se había transformado ahora en uno que a cualquiera podría asustar. La expresión de enojo en ella era evidente. El ataque de Wei solo logró fastidiarla. El atacante ahora se hace atrás esperando la réplica de su rival. Xiu Jin cierra los ojos y concentra su poder. De pronto, una aura misteriosa de color dorado comienza a envolverla. Esto genera un repentino malestar en Wei. Se siente completamente mareado, su cuerpo le tiembla y siente que no puede aguantar esa sensación horrible. Desde fuera del perímetro de batalla, Lao Lun se pone de pie y, muy sorprendido, dice que la magia no solo es capaz de utilizar la tan temida tormenta incierta, sino que también es capaz de utilizar el canto del dragón del agua, la segunda de las 3 grandes habilidades de agua de la familia Xing. Xiu Jin estira su mano y esta comienza a cubrirse de algo parecido a una burbuja por su color transparente. Una vez que esa burbuja tapa toda su mano por completo, la lanza sobre el prota. La bola se deshace y se forma un torbellino de agua que comienza a azotar a Wei fuertemente. El chico se pregunta si ese es o no el poder de la tormenta incierta, pero eso poco importa ahora, ya que siente que no podrá aguantar ese ataque gracias a que su poder mágico ha disminuido drásticamente repentinamente sin ninguna explicación. Desde el otro extremo de la plataforma, la atractiva jovencita sonríe con aire victorioso. Luego de esto, las ráfagas de agua que golpeaban al mago de luz comienzan a juntarse una con otra, formando un círculo gigante que lo atrapa en su interior, dejándolo imposibilitado de movimientos. Wei sabe que es cuestión de tiempo hasta que pierda el duelo, ya que le es imposible reunir espíritus de luz. De repente, siente algo en su interior que lo incomoda, pero a la vez lo sorprende. Xiao Jin, su bestia mágica, despierta. Wei piensa que esto no podía
podía ser, ya que ella se encontraba sellada, pero no puede continuar pensando porque un fuerte dolor de cabeza lo interrumpe y lo hace gritar. El grito de nuestro protagonista es tan alto que traspasa el círculo de agua que lo rodeaba y se oye fuera de él. Soo-jin abre los ojos sorprendida, ya que ella sabe bien que su ataque de tormenta incierta aturde a sus enemigos quitándole todo poder ofensivo, pero esta vez no era el caso. Aparentemente su rival comenzaba a lograr defenderse. Esto la hace perder la concentración del próximo ataque de agua que estaba cargando entre sus manos. Laolun nuevamente se encuentra sorprendido, pero esta vez es gracias a su alumno. Mientras busca una explicación a lo que estaba sucediendo, nota que Wei de alguna manera logra deshacerse de la esfera de agua que lo rodeaba y sale de ella sin esfuerzo alguno, levitando en el aire. Cuando los restos de la esfera de agua se desvanecen, podemos ver a Wei flotando a escasos centímetros del suelo y con un brillo de luz que despide su frente, como si tuviera un tercer ojo. Wei abre los ojos y murmura al mismo tiempo que su maestro que se encontraba a varios metros de distancia las palabras rompimiento de sello mágico. Mientras todos los presentes se encuentran impresionados por la exquisita batalla que estaban viendo, Laolun explica que la habilidad que estaba utilizando su discípulo solo era capaz de activarse por los individuos de la raza de los dragones. Esta raza era por mucho la más poderosa de todo el continente, y hasta los dragones de rango alto también eran capaces de usar la magia como si fueran magos. Los dragones también eran mucho más inteligentes que los humanos y para nada amistosos con esa raza. La única forma en que un dragón pudiera aceptar a un humano era solo si lo consideraba tan poderoso como ellos, lo cual no ocurría así nunca. En la actualidad, tan solo unos 300 dragones se encontraban vivos en el mundo, cada uno de ellos con una edad mayor a 1000 años. Hoy en día eran casi considerados como un mito y no se realizaban avistamientos de dragones desde hace mucho tiempo. De hecho, la cantidad de humanos que habían podido presenciar dragones era escasa. Volviendo a la zona de combate, vemos como la levitación de Wei termina y sus pies vuelven a apoyarse en la plataforma. Sus ojos cambian de ese tono gris y perdido que tenían hace instantes a su color miel original. El prota dice que había recuperado la conciencia y que tenía muchas ganas de ganar el combate. Soo-jin se encontraba pálida tras esta demostración involuntaria de su rival y hasta de concentración hace que lo pierda de vista. El chico nuevamente se teletransportó a una velocidad increíble y aparece detrás de ella. La chica consigue verlo al mismo tiempo que el mago de luz extiende sus brazos y la empuja fuera de la plataforma y acaba con el combate de una vez por todas. El cuerpo de la joven maga de agua es despedido hacia atrás y no puede hacer nada para evitarlo, ya que había sido un movimiento muy rápido y a la vez aún no podía entender cómo sus rivales se había soltado tan fácilmente de uno de sus ataques más poderosos, así que termina cayendo sentada en el suelo fuera de la plataforma. Wei mira hacia el piso y acepta sentir vergüenza por el método que acaba de usar para descalificar a su rival y así ganar el combate. Al prota le hubiese gustado más que Soo-jin se rinda gracias a una excelente demostración de magia de su parte, o al menos haber podido batallar un poco más y ganarle con su poder mágico como había ocurrido en su duelo anterior contra Mikael. El anunciador se acerca para verificar la posición de cada uno de los duelistas y ahora que se encontraba seguro de que la chica estaba completamente fuera de los límites del campo de combate, da como ganador de la pelea al joven mago de luz, quien apenas podía mantenerse de pie tras el uso de tanto poder mágico que le había demandado por romper el sello mágico de Soo-jin. Sin esperar un momento más, Michael sube a la plataforma de un salto y se acerca a su mejor amigo abrazándole, felicitándolo por la reciente victoria. Soo-jin lo había humillado en cuestión de segundos en su duelo y ahora Wei, su jefe según él, lo había vengado, mientras Mikael saltaba y le decía que era su ídolo, pero Wei se desploma en el lugar y solo tiene en mente dormir. Mientras el prota cierra los ojos quedando desmayado, a lo lejos oye la voz del pelirrojo pidiendo ayuda y que lo trasladen en urgencias al interior del edificio para atenderlo. Ahora nos trasladamos a la cabeza de Wei, quien está atravesando un curioso sueño en el cual se encuentra montando en el lomo de un ser que parece ser una serpiente gigante voladora que surca los cielos por la noche, pero el prota no llega a poder comprender nada de esto, ya que sus dolores corporales son tantos y tan dolorosos, también que termina despertando cuando este sueño recién estaba comenzando. Al abrir los ojos se encuentra en la habitación de su maestro. Él se preguntaba qué es lo que hace ahí. Al parecer no recuerda nada de lo sucedido. La voz de Laolun se oye a la distancia y esta pregunta cómo se sentía. Mientras sus pasos cada vez eran más cercanos, el prota sonríe al ver a su maestro llegar a la habitación y le responde que no se siente tan mal ni adolorido, sino que cansado. Tras esto le pregunta cómo había llegado allí. El anciano le responde que lo había llevado a su hogar, ya que no podía esperar a que se despertara para hacerle una pregunta que a continuación escucharía. Laolun quería saber cómo había logrado romper el sello mágico durante la última batalla del examen final. Wei lo mira extrañado y dice que no tiene la menor idea de qué es el sello mágico. Laolun pone su mejor cara de póker y hace silencio por un momento. Luego vuelve a preguntar en otro tono de voz un poco menos amigable: ¿cómo es posible que no sepa que es un sello mágico si él mismo había conseguido romper el de Soo-jin durante la batalla? Wei sigue sin entender de qué
habla. Así que ahora el anciano le explica lo sucedido a su aprendiz con la esperanza de refrescarle la memoria y obtener una mejor respuesta de su parte. Cuando Wei había quedado atrapado por la tormenta incierta de la formidable maga Xiu Jin, una especie de halo brillante sobre su cabeza había aparecido y había conseguido romper el sello mágico que estaba inmovilizándolo, moverse con libertad y el cual pronto lo iba a dejar fuera de combate. Ese brillo rompió el sello mágico de ese ataque y lo puso con los pies sobre la plataforma como si nada hubiese pasado. Esa habilidad de ruptura de sello mágico solo podían usarla los dragones y que sean de alto rango. Wei se siente en la cama y con una actitud decidida dice que comenzaba a recordar en parte lo que había ocurrido. Recordaba ese brillo en su cabeza y también cómo había escapado del hechizo de la maga de agua, pero no más que eso. Entonces pregunta a su maestro si eso era realmente importante de recordar y Laolun responde que sí, en su totalidad. Al parecer, esta conversación no llevaría a ningún lado, así que el anciano decide realizar una pregunta más directa al prota y le dice si alguna vez había realizado algún pacto con algún dragón o miembro de su clan. Wei dice que no, que jamás se había cruzado con un dragón antes y que Xiao Jin siempre había sido su única mascota. Laolun queda pensativo por momentos. Luego de escuchar el nombre de la mascota del chico, entonces voltea y clava los ojos en ella y pregunta incitativo el misterio qué le parece si su mascota resultaba ser un dragón y no una serpiente. Xiao Jin levanta su cabeza al oír su nombre y mira a los humanos de forma curiosa. Luego el maestro recibe la pregunta de su alumno, quien le dice si realmente existían posibilidades de que su bestia de luz sea un dragón. Laolun piensa un momento más y responde que según él tenía entendido los dragones tenían 4 patas o al menos 2, o también tenían garras, pero no podía confirmar esto ya que solo se basaba en dichos y él nunca había estado presente frente a un dragón. Wei queda emocionado y también un poco confuso ante las palabras de su mentor, quien ahora se retiraba a la habitación contigua. Laolun le sugiere un poco de paciencia ya que tenía en mente buscar el libro con información al respecto de los dragones para erradicar algunas dudas que le surgieron dado un largo tiempo que pasaba sin releerlo. Luego de unos instantes se regresa junto a su discípulo con un libro en manos que se titulaba A los verdaderos reyes de los dragones del continente. Lo abre y comienza a pasar las páginas buscando una en particular. Al encontrarla y leerla, fija su mirada en el protagonista de esta historia y le dice que si lo que el libro muestra es real, puede que haya encontrado un verdadero tesoro. Wei estira su cuello para leer lo mismo que su maestro estaba leyendo. La página del libro decía lo siguiente: el dragón dorado de 5 garras es conocido como el rey de los dragones o también como el dios dragón. Su vida útil es de alrededor de 20.000 años, pero a los 15.000 años comienza a buscar a la hembra dragón más bella para aparearse y que ésta luego tenga en gestación durante 1000 años a la siguiente generación del dragón. Este sería el heredero del dragón dios luego de que pasen 3000 años, creciendo y desarrollándose hasta estar listo para ocupar el puesto de su padre, quien se retirará y acto seguido pasará a una mejor vida. De esta forma solo habrá un dragón por generación apto para ocupar el puesto del rey. Terminada la lectura de esta página del libro, el protagonista pregunta con esperanza si era posible que Xiao Jin sea el heredero del dragón dorado dios. Laolun no tiene la respuesta a esa pregunta, pero de todas formas le dice que si así fuera, deberían esperar unos 3000 años para saberlo, y a esa altura seguramente ya ambos serían polvo. Pero el libro también decía que los dragones tardaban alrededor de 600 años en alcanzar la fase juvenil, pero en este caso Xiao Jin en un solo año ya casi había cumplido su etapa de infancia para entrar a la etapa de crecimiento. Luego de decir esto, Laolun cae en la cuenta que era muy probable que Wei, al haber hecho un contrato y compartido su vida con su mascota, también haya acelerado el crecimiento de ella sin querer haberlo hecho. Casualmente desde ese momento Xiao Jin no había parado de crecer y de absorber magia indiscriminadamente. Para terminar esta conversación, el anciano le dice a su aprendiz que para cuando su mascota ingrese en estado de crecimiento, le crecerían patas y garras que le servirían mucho para defenderse, y en ese entonces ya no tendría que temer al medirse en duelo con otros. Efectivamente, el prota había encontrado un tesoro. Wei se pone de pie en su cama y levanta los brazos en señal de festejo, gritando emocionado que su mascota era un dragón, pero como aguafiesta su maestro interrumpió su festejo diciéndole que no debería alegrarse tanto, ya que el libro decía algo más que él debía saber. Entonces Wei deja su celebración para otro momento y atiende a lo que el anciano tiene para decirle. Pasa y resulta que en la última página del libro había un mapa o instrucciones acerca de cómo llegar a esa lejana tierra donde los dragones gobernaban, así que era responsabilidad del prota llegar allí para encontrarse con el rey dragón y su esposa, y luego averiguar si ellos no se encontraban con deseos de recuperar a su hijo. En caso que esto último sea afirmativo, Wei debería dejar en su reino a la bestia mágica y marcharse del lugar. El prota claramente no estaba de acuerdo con esta medida y pregunta a su maestro si realmente debería devolverlo, y este le responde que debe entender lo doloroso que debe ser para los padres perder a su hijo. Acto seguido se marcha. Wei voltea y se queda viendo a su bestia mágica
mágica, orgulloso de saber que es un dragón. Ambos se llevaban muy bien y sus vidas eran felices, pero el prota no era una persona mezquina y se ponía en lugar de sus padres cómo se sentirían ellos en caso que él desapareciera. Luego de un momento de reflexión le dice a Xiaojin que una vez que logre graduarse emprenderán viaje a la tierra gobernada por los dragones y haría hasta lo imposible para convencer al dios dragón de que deje a Xiaojin con él por el resto de su vida. Ahora el prota vuelve a recostarse para seguir descansando un poco más su cuerpo exhausto y mientras genera una pequeña bola de energía de luz en su mano, piensa que tan solo dentro de 2 días su primer maestro, Xiu, iría a la academia a retirarlo y llevarlo a la aldea con su familia. Wei esperaba a su maestro con muchas expectativas, seguramente se llevaría una gran y satisfactoria sorpresa al ver cómo ha progresado y aumentado su poder mágico de luz y su magia espacial. También en su mente se encontraba el recuerdo de sus padres, se preguntaban si lo extrañaban, él sí lo hacía y mucho. 2 días después ocurre lo que el prota esperaba. Al salir de la academia su querido maestro Xiu se encontraba parado frente a él. Había venido a buscarlo para llevarlo a su hogar junto a su madre y su padre. Wei corre emocionado a sus brazos diciendo que era un gusto verlo y agradeciéndole que haya venido. Mientras ambos caminan juntos, Wei pregunta a Xiu si tenía alguna noticia de sus padres. Su maestro le responde que antes de ir por él había visitado la casa de sus papás y ambos se encontraban muy bien por suerte. Ansiosos de volver a verlo, esto alegra a Wei, quien no esperaba otra noticia que no sea esa. Ahora es Xiu quien hace una pregunta. Quería saber cómo le estaba yendo en la academia a su mejor alumno. Wei confiesa que lo habían adelantado al segundo año y le cuenta todo acerca de su mejor amigo, el pelirrojo Michael. También lo pone al corriente con lujo y detalle de todo lo que había vivido en los últimos tiempos mientras se adentraba juntos en un bosque de camino a casa. Rieron y se pusieron al corriente de todas y cada una de las cosas que tenían para contarse, pero luego de tanto caminar metros dentro de la espesura, son emboscados por un grupo de bandidos musculosos y grandes, sables que a cualquiera le generarían miedo. Xiu le pide al chico que espere un momento, ya que él será el primero que avance hacia el lugar y que intentaría negociar con los rufianes o al menos averiguar qué es lo que querían. Cuando Xiu se encuentra lo suficientemente cerca, pregunta desafiante a los malhechores qué era lo que estaba ocurriendo y estos le responden con tono amenazante que como se sentían sumamente aburridos tenían ganas de disfrutar con alguna mujer. Esto era una burla evidentemente para el mago de luz mayor, quien no se siente para nada ofendido y omite el comentario. Ahora uno de los ladrones les dice que solo los dejarán marcharse del lugar en caso que le entreguen todo el dinero que tienen. Xiu acepta cordialmente y saca una simple moneda de su bolsillo y la deposita en la mano de este hombre. El bandido que había tomado la moneda del instructor parece entrar en cólera y lanza la misma al suelo en un gesto de fastidio. Acto seguido dirige la mirada a Xiu y le repite que le dé todo lo que tiene, que considera una burla, una simple moneda. De no obedecer, se la verá con él y todos sus hermanos que esperaban tras él con ansias de poder atacarlo. Xiu pacíficamente pide que lo aguarde un momento, que iría a conseguir más monedas. Luego gira y se dirige hacia donde su aprendiz lo estaba esperando. Cuando llega junto a él, este le pregunta qué es lo que estaba ocurriendo con esos sujetos. El maestro le pide que no se preocupe, ya que solo se trata de unos simples ladrones con un poder de magia muy por debajo del suyo. Así que invita a Wei a que los enfrente él, solo en lo que sería su primera pelea real, fuera de todos los dedos de la academia. El prota en un principio no se muestra de acuerdo con esta idea y cuestiona la decisión de su superior preguntando si realmente es necesario que lo haga. Él le responde que sí, porque gracias a sus enfrentamientos su magia crecía. Era una forma de entrenamiento. Xiu promete que le cuidará las espaldas a distancia. Wei continúa dubitativo, pero siente un empujón en la espalda que lo lanza directo hacia donde se encontraban los hombres malos. Ahora el prota se encuentra frente a un pico amistoso grupo de hombres armados. Wei con muchos nervios los saluda y les dice que como podían ver ya no tenían ningún otro dinero que darle, por lo cual les pide si por favor los dejaban irse del lugar. El líder de los bandidos le grita que se calle y levanta su brazo para aceptar un golpe en la cara del chico. Rápidamente, sin que puedan notarlo, el prota da una zancada de 3 metros hacia atrás, esquivándolo con suma facilidad la agresión. Esto deja perplejo al bandido, quien da aviso al grupo que se encontraban enfrente a un verdadero mago y que la mejor estrategia para este caso sería que todos los ataquen a la vez, así que todos se abalanzan sobre el chico. Wei tiene escasos segundos para tomar una decisión de cómo actuar, así que termina optando por luchar contra el grupo. Para esto, como de costumbre, pide amablemente a los espíritus de luz que otorgan su poder elemental para crear el mismo hechizo con el que había atacado a la madre de agua 3 días atrás, la flecha de luz. Mientras la flecha rebotaba por el césped del bosque buscando en blanco en el cual impactar, los malhechores comienzan a alejarse en busca de prevenir el ataque sin saber que lo que sea que hagan sería en vano. La magia de luz del prota tiene doble efecto. Primero deja con ceguera parcial a los enemigos que no tienen manera de ver y por ende defenderse del hechizo realizado. Y segundo, la punta de la flecha los envía a volar por los aires. El prota se queda completamente sorprendido por lo fácil que había sido salir victorioso de esa pelea. Su primera pelea contra sujetos
momentos malos de verdad. Luego vuelve con Sue a buscar su aprobación. Ahora su maestro se muestra sorprendido por sus habilidades y le pregunta cuál es la magia que había usado, y el chico le responde que se llamaba División de Luz, y también se le confiesa que era su magia más potente hasta el momento. Sue le comunica que no era necesario utilizar su magia más fuerte contra un simple grupo de bandidos, pero debía entenderlo ya que el chico se había asustado mucho al ser una pelea real, y también apoyaba esta reacción ya que al final de cuentas es el grupo de personas que eran gente mala y se merecía cruzarse con alguien que los ponga en su lugar. Su maestro lo felicita porque nota que sus poderes mágicos habían crecido mucho. Ahora, con el camino despejado, sigue en camino hacia el hogar de Wei. Al llegar a ella, para sorpresa del prota, su madre lo estaba esperando con una sonrisa con el jardín de su hogar, y apenas lo nota a la distancia grita su nombre. Wei no puede ocultar la emoción que siente. Sus lágrimas son la evidencia de este sentimiento. Ahora corre a abrazarla, y cuando se juntan, ambos se dicen lo mucho que se extrañaron durante este lapso académico del protagonista. Ahora es otra la voz que lo felicita por haber obtenido el primer puesto en el examen final. Al voltear, Wei ve a su padre parado tras él, lo cual obviamente también le genera una gran alegría. La familia se funde en un abrazo y se alinean, demostrando la unidad que siempre tuvieron. Juntos caminan al interior de su hogar, donde según la madre de nuestro prota, sus comidas favoritas lo están esperando. Por otro lado, su padre dice que luego de comer le encantaría escuchar todas las travesías que su hijo había pasado en este tiempo que estuvo ausente en su hogar. Wade obtiene el merecido descanso del mundo mágico como se merecía, pero sabe que luego de disfrutar esta reunión familiar, un nuevo viaje a la Tierra de los Dragones lo estaría esperando. Las vacaciones de nuestro protagonista pasaron muy velozmente a su entender, pero tarde o temprano debían acabar. Ya era hora de volver a la capital para continuar sus estudios académicos cerca de la magia. Wei Shang-gon sale de la casa de sus progenitores y, agradecido por todo lo que habían compartido hasta ese momento, voltea y saluda a sus padres sonrientemente. Por un lado, su madre le pide que se cuide, y por el otro, su padre, que es un poco más exigente, le dice que la próxima vez que se vean, él debe seguir aún siendo el mejor de su clase. Luego se le informa al prota que su profesor Sue ya se había retirado del pueblo anteriormente y por esto deberá seguir su camino solo hasta la escuela. Wei les responde que no se preocupen, ya que se siente apto para hacer el camino de regreso en soledad. Tiempo más tarde, el chico llega a la escuela sin problemas. Lo primero que ve al regresar es la cantidad de alumnos que volvían como él de sus pequeñas vacaciones. Cada vez que regresaba de ellas, él sentía que en un abrir y cerrar de ojos habían transcurrido 5 años desde que sus estudios habían comenzado en la Real Academia de Magia Intermedia, y gracias a este lapso, hoy él gozaba de una sólida base de conocimientos mágicos. Por la tarde, Wei se dirige al lugar de su maestro y golpea la puerta para saber si se encontraba dentro, y sin esperar respuesta, ingresa al hogar. Dentro se encontraba su maestro, que no parece muy sorprendido al verlo llegar de sus vacaciones. Este le dice que pronto se graduará y le pregunta cuáles serán sus intenciones luego de hacerlo. Wei le dice firmemente que una vez que sus estudios culminen en esa academia, se centrará en estudiar en la Real Academia de Magia Avanzada, y esto, aunque muy extraño parezca, hace decir a Lao Lun que él no quiere eso. Esta inesperada reacción por parte del maestro del prota no solo deja perplejo a este, sino que también lo fuerza a preguntar por qué creía que no debía asistir a dicha academia. Lao Lun le responde que si realmente quería seguir sus pasos para ser el más fuerte, no debería tomar ese camino, de lo contrario jamás lo superaría. Esto deja un poco confundido y molesto al chico, ya que se confiaba de su excesivo poder y creía que gracias a este y su corta edad era inevitable que no consiga superar a su maestro. El anciano ahora comienza a explicar a su alumno el por qué le dice eso. Comienza informando que su edad actual es de 83 años y que el decano es más joven que él, tiene 72 años. A pesar de su edad, el decano había conseguido convertirse en maestro a sus 30 años, pero desde ese momento no había conseguido lograr ninguna clase de progreso positivo. Luego le pregunta a su alumno si sabía el porqué de este suceso. Wei lo estaba escuchando y lo observaba atentamente. Le responde que no tiene ni la menor idea. Entonces Laulo le cuenta que durante miles de años han aparecido Magisters y más Magisters en el continente, pero ninguno de ellos había alcanzado el rango de mago. A Wei le esperaba exactamente lo mismo que a ellos. Una vez que su nivel mágico llegue al de Magister, se encontrará con un nuevo cuello de botella. Desde ese momento solo conseguirá mejorar sus habilidades mágicas tanto como su base mágica, pero lo que no podrá hacer es aumentar su nivel de poder de magia. El prota expresaba desánimo en su rostro y con un poco de timidez preguntó a su maestro si ese cuello de botella sería realmente tan difícil de superar, y si ese era el caso, él estaba acabado. El anciano le responde que hasta ahora muchos han intentado superar ese cuello de botella, pero todos han fracasado. Entonces culmina diciendo que si estudiaba en la Real Academia de Magia Avanzada, él sabía muy bien que el chico no podría aumentar sus poderes mágicos, y esto lo dejaría sin ánimos y lo llevaría a renunciar a la magia. Lao Lun ahora le dice a su aprendiz que tiene
tiene que sugerirle otros métodos con los cuales él podría transformarse en un magistrado. Wei ahora parece estar feliz y emocionadamente pregunta qué es lo que debe hacer, que lo hará sin problemas. El anciano ve el interés del chico y entonces comienza a explicar qué es lo que deberá hacer. Para empezar, deberá asistir de todas maneras a la Real Academia de Magia Avanzada, pero no de inmediato. Antes el prota tendrá que salir a experimentar el mundo exterior durante algunos años. Wei parece satisfecho con lo que oye, ya que siente deseo de explorar el mundo exterior también, pero no era todo. El maestro tenía algo más que informarle. Lao Lung ahora le dice que mientras explore el mundo deberá aumentar su poder a nivel de un Magister y también deberá entrenar su estado físico constantemente para mantenerse en forma. Y por último, deberá también lograr aprender hechizos mágicos ofensivos. Una vez dadas las tareas, Lao Lung le explica que no debería estar realmente preocupado por los hechizos mágicos ofensivos. En principio era relativo. Mientras su cuerpo se encuentre fortalecido debería estar satisfecho. Ahora el prota comenzaba a sentirse relajado, pero no esperaba que su maestro le salga con una nueva tarea, y esta era realmente difícil, dicho por este mismo. Lao Lung le encarga que haya un artefacto legendario, más puntualmente una espada divina, la cual había sido utilizada por los dioses creadores. Wei se detiene un momento a pensar y luego acaba preguntando si el artefacto existía o si era solamente una leyenda. El anciano contesta firmemente que sí existía y le dice que hasta conocía la ubicación aproximada, pero en porcentaje de éxito de lograr encontrar la espada divina dependía pura y exclusivamente de su suerte. También agrega que hallar esa arma era la clave para convertirse en un verdadero gran maestro. Entonces Wei sonríe emocionado, ya que los desafíos le gustaban y promete encontrarla. El anciano ahora le dice al chico que luego que pase los primeros 30 días lo acompañará a su hogar para explicar la situación a sus padres, y luego de esto se encontrará en posición de comenzar su entrenamiento, es decir, exploración en el mundo exterior y la búsqueda de la espada divina de los dioses creadores. Antes de finalizar la charla le advierte que el tiempo que él estima que demorarán en completar el recado será aproximadamente de 2 años, y como si fuera poco, en caso que regrese y no haya podido completar sus tareas, deberá regresar hasta conseguirlo. Al otro día en los corredores al aire libre de la academia nos encontramos a Michael. Un tanto furioso con Lao Lung, le reprocha al prota que la decisión de su maestro es una verdadera pena, dado a que tiene un gran nivel de magia, para pedirle que realice esa visita al mundo exterior. Wei le dice que no debe preocuparse y le explica con profundidad todos los detalles, intentando hacerle entender a su amigo que el camino que le sugiere que siga su maestro es mejor el que viene llevando hasta ahora. Michael no tiene tiempo de responder qué es lo que opina acerca del plan de Wei y su maestro, ya que su amigo lo anticipa realizándole una pregunta que no esperaba por nada del mundo. Wei le pregunta si quiere realizar junto a él la exploración del mundo exterior y la búsqueda del objeto perdido. Michael se hace pequeño y un poco desanimado por no poder darle un sí definitivo e inmediato al prota, ya que esta clase de decisión no puede tomarla solo. Deberá primero consultar con su madre y su padre en su hogar para que ellos estén al tanto y le otorguen el permiso, así que le promete a su amigo que el día de mañana le dará una respuesta definitiva. Wei también se desanima un poco, ya que ahora existían chances que Michael no pueda ser su acompañante. La mañana siguiente Michael llega muy temprano a la academia. Wei, quien ya se encontraba ahí desde un tiempo antes que él, lo saluda ansioso por escuchar su respuesta. Lamentablemente el pelirrojo debe decirle que no podrá ser quien lo acompañe en su viaje. Wei se sorprende mucho por esto y Michael explica que su familia no le ha dado permiso. El prota insiste diciendo que juntos podrían resolverlo, pero su amigo vuelve a decirle que no será posible, ya que el porqué es por un tema privado de su familia, así que no hay manera de cambiar esto. Entonces Wei comienza a sentirse completamente desilusionado y le dice que realmente le hubiese encantado que él sea su compañero. Michael hace silencio. El prota ahora lo anima para que por lo menos estudie en la Real Academia de Magia Avanzada. Una vez terminada la recomendación que él confiesa que estará fuera durante 2 años antes que puedan volver a verse, Michael repentinamente salta a sus brazos y lo apretuja con los suyos al grito de "jefe", como siempre solía llamarlo, expresando su cariño y apreciación por Wei, quien aún no se ha ido y al parecer ya comienza a extrañar. Wei no podía negar que se sentía triste por la decisión de la familia de su amigo, pero aún así decidió darle palabras de apoyo a Michael, diciendo que aunque no puedan estar juntos momentáneamente, siempre serán grandes amigos. Su amigo le responde que siente mucho la decisión de su familia y que realmente su deseo era partir con él, pero no puede desobedecer las reglas familiares, y le cuenta que su grupo familiar es muy grande y que deberá trabajar duro para todos ellos. Wei lo entiende en absoluto y le pide que ya no diga más palabras. Michael es como un hermano para él, así que lo comprende completamente. Ahora tenemos un salto en el tiempo de exactamente un mes, donde ha llegado finalmente el momento de separarse. Wei camina cabizbajo acompañado de su maestro mientras cruza el arco de bienvenida de la academia en la cual había cursado sus últimos años. Antes de alejarse lo
suficiente para ya no verla, se detiene y gira para observarla con nostalgia. Lao Lun nota que su aprendiz se siente triste e intenta consolarlo diciéndole que no debe estar preocupado, ya que es cuestión de tiempo hasta que pueda volver allí, y que cuando ese momento de regresar llegue, el chico lo hará con gloria y será todo un orgullo para la academia y para él. Pero Wei aún no conseguía modificar su actitud de tristeza, así que Lao Lun opta por hacer un truco más sorprendente para el prota y a la vez hacerlo distraer de esa horrible sensación que estaba sintiendo. Así que le pregunta al chico si quiere ver el cielo. Esto parece despertar el interés en el prota, quien le pregunta al anciano cómo sería posible ir al cielo. Entonces Lao Lun, presumiendo, le dice al chico que aparentemente él había olvidado que la magia secundaria de su maestro era la magia del viento, y gracias a ella podía realizar una técnica muy peculiar llamada carro del viento. Cuando el anciano utiliza esta técnica, sus pies comienzan a despegarse del suelo y su cuerpo lentamente se eleva en el aire, comenzando a levitar. Wei olvida instantáneamente lo que sentía y abre los ojos como platos de lo sorprendido por ver a su maestro volar. Este le extiende su mano, invitándolo a dar un paseo por los cielos. Un momento más tarde, el prota se encuentra detrás de Lao Lun surcando el cielo. Ambos van de pie sobre una nube voladora a velocidad moderada. Wei le pregunta curiosamente a su maestro cuándo será capaz de volar por su propia cuenta como él lo hace, y el anciano le responde que podrá hacerlo recién en el momento que aprenda habilidades marciales de primera clase. El vuelo de nuestros personajes duró 1 hora y al finalizar pararon a descansar un poco en una colina. Tras esto, se pusieron en marcha hacia la ciudad natal del prota para hacer la charla pertinente con sus padres acerca de su futuro. Una vez en la casa de Wei, Lao Lun explicó detalladamente a los padres del prota todos los planes que tenía para su hijo en el siguiente año. Luego de una extensa pero satisfactoria charla, ellos aceptaron el destino de su hijo y la misión que su maestro le encomendó. Cae la noche y Lao Lun camina junto a Wei por un bosque. El maestro explica que esta vez lo que le encomienda es verdaderamente difícil de lograr, por lo cual ha traído algunas cosas para obsequiarle. Extiende su mano y abre sus dedos dejando al descubierto 3 pequeños objetos, los cuales por fuera lucían un color dorado y dibujos de un dragón. El prota observa sin entender qué es lo que está viendo y decide preguntar a su maestro qué eran esos objetos. Lao Lun explica que esos objetos eran pergaminos mágicos los cuales se utilizaban para escapar. Estos pergaminos tenían la propiedad de teletransportar a quien lo usa exactamente a 50 kilómetros de distancia, pero a un lugar al azar. No era posible elegir, por eso eran objetos valiosos y el prota debía cuidarlos muy bien. Wei agradece feliz por el presente y cuando estaba por decir algo más, Lao Lun le interrumpe con un nuevo obsequio. Este era un folleto el cual explicaba el método para utilizar una barrera mágica. Resulta que el anciano había pedido al mejor maestro de magia del continente que creara un círculo mágico para el chico. Este servía para usar la teletransportación en donde quiera que se encuentre cuando se tope con un acertijo o misión que no podría completar. Al usar ese círculo, Wei sería teletransportado directamente a la escuela. Por último, el anciano agrega que si en algún momento tenía pensado usar la barrera mágica, debía encontrarse en su mejor condición física y mental. De lo contrario, al momento de teletransportarse podía ocurrir desviaciones las cuales no le permitirían llegar al destino original. Wei tenía todo entendido y promete primero practicar previo a utilizar esa barrera mágica. Lao Lun ahora le hace una revelación que posiblemente sea la que más atención pone el prota, o al menos la más satisfactoria para sus oídos. Su maestro le había dejado 1000 monedas de diamante dentro de su tarjeta de amatista. Luego de escuchar esto, al prota se le iluminaron los ojos de emoción. Ahora debía escuchar la parte final del discurso de su maestro y la verdaderamente más importante. El maestro le dice que el artefacto por el cual él irá detrás se encuentra aproximadamente en la provincia de Kan, dentro del reino Dalu. Aquí debía encontrar un determinado valle. Wei asiente aún feliz recordando la cantidad de dinero que tenía para él y dice que prometió recordar la ubicación que su maestro acababa de brindarle. Cuando Lao Lun pensaba en retirarse de la escena, dando así final a esta conversación, recuerda hacerle una pregunta al chico. Quería saber dónde se encontraba en este momento la daga que su amigo Michael le había dado hace poco. Wei lleva su mano a su cintura y desenfunda el arma que su amigo le había entregado. La actitud del protagonista había cambiado drásticamente al recordar que su mejor amigo no podía acompañarlo en este viaje. Ahora, tomándola por el mango, le enseña a su maestro el arma de fuego que tenía en su poder. La hoja de la daga era rojiza y el mango dorado, lujosa a simple vista, dejando de lado sus poderes. Lao Lun la observa y con su sabiduría informa a Wei que comparada con las armas imperiales puede que no sea la gran cosa, pero de todas formas es muy poderosa ya que puede atravesar a todas las defensas mágicas y marciales. Por lo tanto, Wei debe tener suma precaución al momento de utilizar esa daga. Wei observa el arma y se siente feliz ya que su amigo le había obsequiado un objeto sumamente importante y poderoso para que lleve a cabo su viaje. Michael era un gran amigo. Al día siguiente, con el sol brillando en el cielo, Wei se encuentra frente a su maestro, a su madre y a su padre. Era el momento de despedirse de los tres y comenzar el recorrido de esta nueva aventura. Antes de despedirse,
irse, su madre le dice un poco preocupada que tenga cuidado. En cambio, su padre le dice que no vaya a decepcionarlos fallando su misión. Por último, su maestro le recuerda que cuenta con la magia de escape que él le había dado para que utilicen en casos de apuro. Wei voltea y observa al trío de personas mientras lentamente se aleja por la senda. Mientras camina por el bosque, el prota analiza sus próximos objetivos. Lo primero que debe hacer era dirigirse al reino Ciudad para encontrarse con el profesor Kewen. Este era un gran amigo de su maestro y también el decano de la Academia de Jinetes. Una vez que llegue a este reino tendrá un entrenamiento dictado por este sujeto y cuando logre completarlo seguirá su camino en busca del artefacto perdido y cumplir su misión principal. Luego de caminar por un buen tiempo, Wei saca de su mochila un mapa para orientarse y confirma que se debería encontrar cerca del lago Sinning. Una vez que lo encuentre y lo cruce, estaría cerca de atravesar a otra provincia y más adelante finalmente se encontraría con la frontera de Ciudad. Wei levanta la vista del mapa y observa que se encuentra en un pasaje, el cual su maestro le había dicho era muy bonito, así que decide apurarse para cruzar por él y disfrutar el paisaje. Y así era, el lago Sinning era digno de admirar. Peces multicolores nadaban en él, distintos insectos bonitos trepaban por las plantas del lugar y en el agua clara y transparente del lago hasta podía reflejar su rostro. El prota se tumba al suelo de cara al radiante sol que bañaba la zona y quita sus zapatos para sumergir sus pies en el agua. Por momentos pensaba que eso era el paraíso y no le faltaban ganas de quedarse en ese lugar por tiempo indefinido, pero un sonido que no le gustaba para nada interrumpe la paz y el descenso de las cuales estaba disfrutando al máximo. Wei se recompone y queda sentado arriba del lago mientras observa en dirección de donde provenían los ruidos. A la distancia comienzan a formarse figuras, tal vez unas 7, todas vestidas iguales. Llevaban una túnica negra con capucha del mismo color y una especie de barbijo que cubría su boca y nariz. Por la silueta, el prota dice que se trata de un grupo de mujeres y no se equivocaba. Al acercarse lo suficiente, cae en la cuenta de que una de ellas era la líder y el resto la escoltaban, generando así más importancia a la chica principal. Al estar frente a frente con el grupo de mujeres, apenas puede notar que su líder tiene pelo rosado al igual que sus ojos, pero no cuenta con más tiempo para analizar ni el escenario ni a la chica líder, ya que una de sus escoltas le pregunta qué es lo que estaba observando y acto seguido la amenaza con arrancarle los ojos en caso que su mirada persista. Wei entiende que se encuentra frente a una mujer problemática y piensa que lo mejor sería encontrar una forma de tratar con ella sin violencia, así que no tiene mejor plan en mente que simular un calambre en su pie derecho. La secuaz de la pelirrosa se sorprende por la tontería que acababa de ver de hacer el chico, pero aún así no deja de lado sus intenciones y le dice que lo matará de todas formas. Pero es ahora cuando la líder del grupo de las mujeres entra en acción, llamando a su compañera por su nombre, Link, y le pide que no cause problemas. Luego de esto y cuando la atención de su secuaz se desvía hacia ella, le recuerda el consejo que su padre les dijo antes de partir en su viaje. Link intenta decir algo pero queda sin palabras. Mientras tanto, el protagonista estaba sorprendido y encantado a la vez por el tono de la voz de la líder de las chicas. Le parecía una voz sumamente dulce y agradable. La comparaba con la brisa matinal de la primavera pasando por sus oídos, pero su trance se corta cuando Link le grita que se pierda del lugar y que por esta vez le perdonaría la vida. A Wei esto parece no importarle en lo absoluto y su respuesta es recostarse hacia atrás, volviendo a apoyar su espalda en el césped con las manos en la nuca y sus ojos cerrados. Luego el prota dice que no se irá a ningún lado ya que ese no es el lugar de su grupo y él puede hacer lo que él quiera. Esta respuesta fastidia a las chicas y su líder termina por pedirle a Link que lo castigue dándole una lección, pero que aún así no lo mate. Wei, lejos de preocuparse, cierra los ojos y sonríe disfrutando el sonido de la voz de la líder, deseoso de escuchar más de ella, pero al abrir los ojos se lleva la sorpresa que la secuaz Link arremetía contra su persona en busca de cortarlo con el sable que sostiene entre sus manos. Nuestro protagonista, sumamente ágil, salta hacia un lado esquivando el ataque de la chica, viendo como el sable que sostenía partida al medio a una roca que yacía en el suelo, demostrando el filo del arma y la fuerza de la mujer. Ahora a distancia se queja de Link, llamándola loca y diciendo que podría haberlo matado con ese ataque. Metros más atrás de donde ocurría este combate, una de las secuaces, la de pelo marroncito, comparte su parecer con su líder pelirrosa, quien llama Princesa, y le dice que el joven chico era un mago. Wei admite que ha tenido suerte al lograr teletransportarse a tiempo para esquivar el ataque de espada de Link, quien le habría cortado algunos pelos de su cabeza con su sable. Esta maniobra también impactó al grupo de las chicas, quienes ahora reconocían que el joven era un mago y como todo mago era un descarado. Al prota no le preocupaba que lo insulten, ya que él mismo aceptaba que todos los magos lo eran, pero si había algo que le molestaba y mucho era que hablen así de sus amigos y su familia, pero algo mucho peor era que hablen así de su maestro
y más aún sabiendo que todos y cada uno de ellos eran excelentes magos, así que esto solo llevó al chico a verse obligado a ser el quien les diera una lección al grupo de chicas encapuchadas. Wei convoca a los espíritus ligeros de la luz y les pide que por favor se transformen en flechas afiladas. Una de las chicas del grupo, que aún no revelaba su identidad y seguía con su barbijo ocultando su rostro, se mostraba preocupada porque el joven estaba utilizando magia de luz ofensiva. Por otro lado, la líder de pelo rosa asegura que ese movimiento le recordaba algo, pero no era hora de ponerse a pensar en eso, ya que el prota acababa de disparar una flecha de gran tamaño, incluso mayor a él mismo, y esta se aproximaba al grupo femenino. La princesa y líder del grupo de chicas desenfundaba su espada y llama truco barato a la flecha de luz que le había arrojado el protagonista hace instantes. Luego realiza un movimiento ascendente a la misma, cortando y deshaciendo el ataque, sin dejar rastros, como si nunca se hubiese lanzado ninguna flecha. Tras esto, fija su mirada en el chico y muy enojada lo llama mocoso e insolente. Quien estaba sumamente sorprendido por esto era Wei, quien se había dado cuenta que la princesa había utilizado su ki marcial innato para reforzar su movimiento defensivo y deshacer su ataque en cuestión de segundos y de manera eficaz. También se encontraba sumamente sorprendido, ya que pensaba que no existía tal cosa, solo había escuchado hablar de eso y hoy lo estaba presenciando en directo. Ahora la líder del grupo femenino toma una postura ofensiva sosteniendo el sable y preparada para atacar al chico, pero Wei no se dejará amedrentar por nada del mundo y con mayor velocidad y determinación de su rival decide conjurar un nuevo hechizo de luz. El joven ruega a sus espíritus de luz que aparezcan y que se reúnan a su alrededor formando la luz sagrada. Estos obedecen, entonces encierran en un círculo brillante a Wei y lo hacen levitar en el aire en señal de protección. Esto deja perpleja a la princesa, que no ahora, ya no duda de lo que dudaba momentos atrás. Este joven realmente era un mago de luz. Mientras el protagonista esperaba suspendido en el aire defenderse de los ataques de las chicas, se llevaba la sorpresa de que una de ellas cae de rodillas en el suelo, como si estuviera dolorida por un ataque que había recibido. Wei se pregunta por qué había ocurrido eso, ya que su hechizo de luz era el del estilo defensivo y no había manera de que lastimase a alguien. Mientras la chica está de rodillas, observa al protagonista y le dice que lo que estaba ocurriendo no era normal, ya que podría haberse batido contra él 300 rounds consecutivos, pero al parecer algo estaba afectándole y no podía levantarse. Wei seguía confundido por lo que estaba ocurriendo, pero su atención acaba centrándose en la princesa y líder del grupo, quien acaba de recitar un conjuro en un idioma el cual él no reconocía y por lo tanto no podía entender. A los segundos de terminar sus palabras, una bola de oscuridad del doble de tamaño de su mano apareció flotando sobre ella. Sin miramientos, la princesa la arroja contra una de sus compañeras, la misma que estaba de rodillas por no soportar la luz del hechizo defensivo del prota. La bola impacta contra su espalda dejándola tiesa en el lugar. Wade ignora en absoluto a lo que se está exponiendo y lejos de preocuparse decide preguntar a la princesa qué clase de magia era la que había utilizado, ya que nunca la había visto. Para arrebatar su pregunta, acaba llamándola hermana, algo que para nada le agrada a la chica de pelo rosa y decide inmediatamente tomar represalias. Ignorando la pregunta del prota, voltea dándole la espalda y ordena a sus secuaces que no lo dejen escapar. Esto sorprende al chico, quien esperaba un poco más de amabilidad por parte de la princesa, quien ahora ordena al resto de las damas que lo hagan callar. Wei abre los ojos y teme por la decisión que ha tomado la líder. Acto seguido le dice que no es necesario que sea así con él y que no debería llegar al extremo de mandarlo a matar. Eso solo hablaba de lo despiadada que era, pero la princesa, retirándose del lugar, solo se limitaba a responder con un frío sí, dando a entender que como ella estaba actuando era de la forma correcta. Ahora las 8 acompañantes se lanzaban sobre nuestro protagonista buscando cumplir el objetivo que les había dejado su líder. Para esto, Wei debía defenderse y elige hacerlo reforzando su barrera de luz, mientras observaba atentamente los movimientos de sus atacantes, quienes hasta ahora eran incapaces de atravesar el campo de fuerza que lo rodeaba, pero algo lo estaba preocupando un poco. Las súditas de la princesa recitaron en su particular idioma ciertas palabras, las cuales trajeron al campo de batalla una espesa niebla de color negro que iba aumentando en intensidad con el correr de los segundos. Momentos más tarde, algo extraño había cubierto casi por completo la esfera de luz defensiva que protegía a nuestro protagonista. Wei entiende que estas chicas no estaban jugando y que harían cualquier cosa por llevar a cabo su misión, así que resignando la idea de que su luz sagrada no sería capaz de alejar la niebla, cierra los ojos y piensa en una nueva estrategia
estrategia para salir de este apuro. Wei abandona la levitación y apoya sus pies en la tierra. Ahora, en lugar de pedir ayuda a los pequeños espíritus de luz, concentra toda su energía mágica y ruega la ayuda de los grandes espíritus de luz, solicitándoles que por favor que lo dejen tomar su formidable poder. Al parecer, los espíritus de luz lo escuchaban y también le daban su poder para que pueda defenderse de esta situación. Un sonido parecido a un crack se oye en dirección de donde la barrera de luz protegía al prota. ¿Se había roto? Al menos esto era lo que pensaba una de las secuaces, quien parecía estar lista para cantar victoria, aunque de lejos la princesa y líder del grupo, que observaba todo el escenario atentamente, se decía a sí misma que lo que ocurría no era para nada bueno. Un inmenso destello de luz brotaba en dirección donde el prota. Era el poder mágico de sus ancestros que lo iluminaban y defendían de la oscuridad invocada por las chicas. Acto seguido, un grito de Wei se oye: que la luz infinita ilumine la tierra, mientras que su figura aparece extendiendo su mano apuntando directo a la oscuridad. Para terminar el acto, Wei se abre de piernas y brazos formando una estrella humana, y el grito de iluminar genera una expansión lumínica, y al avanzar acaba con toda la oscuridad que lo rodeaba y lo aledaña que tenía al terreno de negro. La princesa, quien observaba a toda distancia, muy atenta a la maniobra del chico y a la salida de sus secuaces, genera 8 bolas de color púrpura para que cada una de estas se vuelvan a sus acompañantes y las protejan de la explosión de luz del mago. Un estallido ocurre tras el choque de luz contra los campos de fuerza de oscuridad de las chicas, dejando a todas ellas con ceguera momentánea. Wei aprovecha el momento para abandonar el terreno corriendo lo más fuerte que podía. Siendo un mago de luz, tenía la ventaja de poder controlar la dirección e intensidad de sus poderes, así que lo había hecho en esta oportunidad era simplemente generar un ataque que despidiese y deje mínimamente heridos a sus rivales para conseguir un poco de tiempo y así escapar finalmente del tumulto. Mientras corría en la dirección contraria, el grupo de chicas que habían quedado de rodillas en el suelo refregándose sus ojos en busca de recuperar la visión, a su lado aparece la líder del grupo, quien aparentemente no se había visto afectada por su estrategia de ceguera. La misma le clavaba sus ojos en los suyos, haciéndose notar molesta por lo revoltoso y complicado que se les estaba haciendo el joven, pero nuestro prota no pensaba en eso. En sus pensamientos solo existían halagos hacia la belleza de la princesa, quien había perdido el barbijo probablemente en la explosión y ahora estaba descubierta. Wei dice suavemente que nunca había visto una chica tan bonita como ella, pero ella no responde al cumplido. De hecho, se muestra preocupada, ya que al llevarse su mano a su rostro, nota que su boca y nariz estaban descubiertas y el chico ahora conocía su rostro. Esto la preocupaba más que el poder del mago de luz. Ahora un cruce de miradas que al principio parecía que no tendría fin ocurría entre el prota y la princesa. Ambos se miraban detenidamente pero con intenciones diferentes. Quien rompe el silencio es la chica, que aunque sonrojada por las palabras de Wei, decide gritar y pedir por su maestro para que la ayude a deshacerse del pervertido que ya en más de una ocasión la había halagado por su belleza. Wei no se sentía para nada culpable por lo que había hecho. De hecho, su estado era el de confundido, ya que había querido alabar a la chica, pero esta solo quería deshacerse de él y hasta llegar al extremo de quitarle la vida. Pero como el prota parecía no tomarse en serio lo que estaba pasando, incrementó la furia de la princesa, preguntándose si lo bello que se veía era solamente exterior, y cómo era posible que una voz tan dulce como la suya interiormente sea capaz de querer quitarle la vida a un chico como él. Pero Wei nota que el ambiente se torna tenso y por tal vez una fracción de segundos el cielo anochece y de él algo desciende a toda velocidad hasta quedar frente a frente con él. Luego la claridad del día volvió a tomar control de la escena y a quien la princesa llamó profesor se hizo manifiesto delante de Wei. Este ser complejo de describir lucía un traje negro al igual que el grupo de las damas, pero con la diferencia de que algo parecido a alas cerradas en ese momento caían desde sus hombros hasta por debajo de su cintura. Este ser también tenía una máscara de color blanco y con una nariz larga y puntiaguda como si fuera un pico. Sus ojos eran rojos y la capucha negra que lo coronaba estaba caída hacia atrás. En la misma se podía ver una especie de ojo gigante sublimado a ella. El mismo símbolo también estaba en las alas de esta figura. Por último, un sable largo y negro sobresalía de su espalda. El tiempo de asimilar todos los detalles de este sujeto, ya que cuando apenas podía prestarle atención, la voz de la princesa se oyó. Esta pedía al profesor que lo ayude a acabar con el chico, ya que este último no solo conocía su secreto, sino que también había gozado de la posibilidad de verla sin su máscara, con la que protegía su identidad. Entonces su pedido final era que lo mate, o que al menos la ayude a hacerlo. Wei sonríe sobrando la situación, y para rematar la paciencia
apariencia de su rival le dice es toda una belleza, y lo que tiene de belleza también lo tiene de feroz, pero le gustaba lo que veía, así que ahora, cambiando su actitud a la de un niño enamorado, se propone ser su amigo. La princesa responde a las palabras del chico tan solo agachando la cabeza y haciendo silencio. Acto seguido, quien sí toma el camino de la violencia es la figura que acababa de aparecer en su defensa, su profesor. El profesor, con tan solo un simple movimiento, genera varias ráfagas de viento. Estas hacen retroceder al prota, quien tuvo que invocar un hechizo defensivo de luz para cubrirse de ellas. Luego de esto, asume que la presencia de este profesor era notablemente poderosa. El profesor abre la boca por primera vez para desprestigiar a nuestro prota, diciéndole que simplemente es un niño con poderes de magia de luz. Con estas palabras los desprestigia. Sin ser un mago de luz sería algo despectivo. Wei reacciona enojado, tal y como el profesor esperaba, y le responde que él está en completo desconocimiento de la gran popularidad que había ganado el elemento de la luz en todos los últimos tiempos. Luego de esto le dice al profesor cómicamente que de todos los magos del continente, él era el más débil de todos. El enemigo del prota parece sorprenderse por la revelación que acababa de hacer el chico, ya que la información que ellos manejaban no es la misma que el joven le estaba proporcionando. Aquí hacemos una paréntesis para tener en cuenta la reflexión del prota, quien dice que no imaginaba que gracias a esta conversación la humanidad sería salvada de un desastre. Volviendo al campo de batalla, Wei reconfirma al profesor que sus palabras son ciertas y el hombre se ve interesado en lo que dice, pero quien no se siente cómoda con esta conversación es la princesa, quien empieza a fastidiarse por el hecho que solo hablen y nada ocurra, así que grita a todo pulmón al profesor que deje de escuchar las tonterías que el chico tenía para decirle y que de una vez por todas lo mate, ya que no podía permitir que el joven divulgue sus secretos. Wei se dirige a la princesa preguntando, aunque sabiendo la respuesta, si seguís insistiendo con que el profesor le quite la vida. Acto seguido le vuelve a llamar belleza y le dice que las chicas con esa condición no deberían comportarse así. También agrega que se asegurará de no elegir una chica bonita en un futuro cercano como esposa. Finalmente el profesor se deja llevar por los gritos de la chica de pelo rosa y avisa al prota que procederá a liquidarlo, y más tarde verificará si la información que acababa de darle era realmente verdadera. Así que sin más preámbulos toma distancia de Wei y levanta sus brazos a ambos lados de su cuerpo, listos para conjurar un hechizo, pero no sin antes convocar al gran dios de la oscuridad, al cual le ofrece su alma a cambio de que lo convierta en un devorador infinito. Wei se sorprende por lo que ve, pasa y resulta que se encuentra frente a un clan de demonios, y eso no es para nada bueno. Así que se deja de bromas y despreocupaciones, y al ver que una sombra gigante se abalanzaba sobre él y abría la boca para tragarlo, invoca una esfera de luz defensiva alrededor de su cuerpo para mantener al margen mientras pensaba en su propio ataque. A Wei se le ocurre concentrar un ataque mágico de luz en la esfera que lo cubría y lanzarla contra la sombra. Al hacerlo se lleva la sorpresa que la oscuridad se estaba tragando su bola de energía sin problema alguno y él quedaba nuevamente indefenso. El protagonista se siente completamente sorprendido por lo fuerte que es el profesor del clan de los demonios. Acto seguido se pone a reflexionar que hasta el momento él no se había topado con ninguna clase de enemigo similar a esta, por lo cual no tenía ni la medida de cómo interactuar con ellos, cómo defenderse ni tampoco cómo comportarse. El chico sabía muy bien que los demonios guardaban un gran rencor hacia la raza humana y al parecer, por el momento al menos, lo mejor que podía hacer era huir de la zona hasta que se encuentre más preparado para poder lidiar con la magia oscura. Wei lleva su dedo índice a su frente, donde un tercer ojo le brillaba intensamente desde que había entrado en combate, y acto seguido utiliza su habilidad de escape teletransportación de corto alcance. Con esto logra que su cuerpo se desmaterialice y burle al profesor, quien quedaba solo en el campo de batalla lidiando con la bola de luz del chico. Escasos momentos más tarde de la separación del prota, la bola de oscuridad termina por consumir a la bola de luz lanzada anteriormente por Wei. Ahora el profesor cuenta con la libertad necesaria para concentrar los ataques en el protagonista, pero prefiere no hacerlo, ni siquiera intentarlo. Asume que el pequeño mago es muy poderoso para la edad que tiene y también le sorprende que el chico pueda utilizar la magia espacial con tanta facilidad. Eso tal vez no le permita alcanzarlo tan fácilmente. Una vez acabada esta reflexión, voltea y se acerca a la princesa. La dama le pregunta por qué no había podido lidiar con el chico y lo había dejado escapar. El profesor ignora la pregunta y le responde que lo que realmente es importante es el preocupante dato que acababa de darles el jovencito, más precisamente que el elemento mágico de la luz comience a ser tendencia en el continente entre los estudiantes. De esta forma el clan de los demonios estaría en peligro. Esta noticia deja boquiabierta a la princesa, que no tiene tiempo de responder nada, ya que el profesor voltea y camina lentamente retirándose del lugar. Mientras se alejaba le dice a la chica que la magia del prota era algo que nunca había visto antes. Estaban obviamente frente a una persona con un gran poder y también era obvio que esa persona no había utilizado el 100% de su poder. Eso significaba mucho peligro. Luego agrega que en este momento no le parecía que se encuentre a su nivel, pero a medida que crezca y desarrolle más su nivel, lo superaría
creía ampliamente. Además, ahora estaba informado que ellos eran un clan de demonios y que planeaban infiltrarse entre los humanos, por lo cual el profesor dice que lo mejor que podrían en ese momento era postergar sus planes de ataque e invasión hacia la humanidad. Por último, explica a la princesa que ahora deberían recaudar información actualizada acerca de cómo se estaban preparando los humanos para que el plan no tenga fisuras. La princesa asiente y acepta los términos actualizados de la misión en curso y le pregunta al profesor si aún está pensando en viajar hacia el reino de Alcia. Este le responde que sí, pero que ella y su grupo deberán llegar primero y asentarse en el lugar. Él deberá personalmente volver a su país e informar lo sucedido a su majestad para que tome la decisión de cómo continuar la misión. La chica acepta lo que su poderoso compañero le dice y responde que se pondrá en marcha de inmediato. A unos cuantos metros del lugar donde acaban de medir su poder el prota contra el profesor de los demonios, podemos ver a Wei pensativo mientras continúa teletransportándose para alejarse lo más posible de sus enemigos. En sus pensamientos ya no estaban los nervios y la incertidumbre de quién era ese tal profesor, sino que pensaba en la princesa y en su belleza y su forma de ser. Se prometía a sí mismo que cuando llegara el momento de escoger una chica, dejaría las bonitas de lado para solo observarlas, ya que aparentemente eran malas. Luego de un rato de escapar, Wei llega a un pueblo por la noche y ahora comienza a golpear en todas las puertas de los vecinos con la esperanza de que alguno lo deje entrar y le permita pasar la noche en su hogar. Aparentemente todos se lo negaron, pero al final un anciano decide abrirle la puerta y lo invita a pasar. Una vez dentro de su hogar, el prota se aproxima a la mesa donde un momento más tarde el anciano le serviría comida. Wei la devora como un desesperado y a pesar de que su anfitrión le indicaba que no tenía mucho más que eso para ofrecerle, el agradecido le decía que sabía riquísimo y que a menudo solía comer ese mismo alimento en su hogar. El hombre ahora se sienta a su lado y comienza la charla con su invitado. Le dice que ha escuchado por ahí que está viajando hacia el reino de Ciudad, pero se ve obligado a avisarle que en los últimos tiempos no ha sido un reino muy pacífico como lo era antes. Esto ocurre gracias a que hay un grupo de ladrones en la frontera del país y esto está alterando el orden público y este problema no parece que se resuelva por ahora. Tras escuchar el problema que existe en la frontera, se preocupa un poco pero no pierde tiempo con remordimientos. En cambio le pregunta al señor si no existía otra forma de llegar al reino o si era imposible. El anciano le responde que sí, que había un camino a través de la ciudad fronteriza de Pulina que podía perseguir para llegar a su destino. A esto Wei da su visto bueno y comenta que seguirá por ese camino. Por último, el hombre le dice que la mejor opción y más segura sería que contrate un grupo de mercenarios que lo escolte durante su viaje. El prota responde a esto cómicamente diciendo que él se postularía como mercenario también para tener un ingreso extra de dinero. Luego de cenar, el prota nos cuenta que su anfitrión le comentó acerca de un río cercano a su hogar, por lo cual se dirigió a él para tomar un baño a la luz de la luna. Al llegar al lugar, se sumerge en las claras aguas con un pensamiento único. La chica de pelo rosa, la princesa, su reflejo aparece en el agua gritando "te mataré". Esto no le sienta muy bien a Wei, quien se sentía decepcionado por ella, ya que era una chica muy bonita y le hubiese gustado más que sea una persona amable, tal vez hasta para pensarla en un futuro como su futura esposa. No podía quitarse esa cara tan bella de sus pensamientos. Al otro día, nuestro protagonista recorría las vivas calles de la ciudad fronteriza de Pulima. Mientras paseaba por el lugar impresionado por lo bella que era la ciudad, preguntaba a las personas cómo llegar al sindicato de mercenarios. Un hombre amablemente lo ayuda dándole el dato preciso que necesitaba para encontrar el edificio. Tras seguir recto y luego doblar a la derecha como le había indicado el ciudadano, nuestro prota se topa con el edificio que hacía de base de la unión de los mercenarios. Se había dado cuenta de esto gracias a un reconocido logo, el cual era una especie de espada atravesando un escudo, así que sin dudar ingresa al edificio. Una vez dentro, se dirige directamente a la sala principal, donde se encuentra con mucha gente que quería formar parte de esta sociedad. Entre estos individuos, lo que más le llama la atención son los elfos enanos, que hasta ahora no había visto ninguno en su vida. Una vez reconocido el lugar y con ánimos para registrarse como mercenario, se dirige donde una humana que trabajaba de secretaria en el lugar. Esta estaba un poco nerviosa, ya que al terminar su jornada laboral debía ir a una cita. Los nervios de esta señora se esfuman momentáneamente cuando el chico le interrumpe preguntando cómo podía comenzar a recibir tareas de mercenario, a lo que la señora responde que para empezar debería llenar un formulario que se encontraba a algunos metros de él y señala la dirección en la que debe ir. Luego de eso podría comenzar a recibir misiones. Ahora Wei se encuentra completando el formulario, el cual le indicó la empleada del sindicato de mercenarios, mientras que esta mujer, un poco fastidiosa por la situación, se queja de gente como el prota que llegan al edificio preguntando cómo ser un mercenario y ni siquiera conocen sus propios límites. Wei, muy concentrado, llena con éxito el formulario y voltea para volver con la secretaria. Al llegar a su escritorio desliza suavemente y
con confianza el documento con sus datos. Ahora la señora comienza a leer detenidamente los datos proporcionados por Wei, pero la expresión de esta cambia rotundamente al llegar al apartado de rango donde el chico había colocado Gran Mago. La mujer queda perpleja pero con algunas dudas. No quería ser embaucada a la primera, por lo tanto decide preguntar a nuestro prota si realmente el rango que estaba informando era correcto, ya que creía que se trataba de una broma. Wei, sin dudar ni un momento, contesta firmemente que sí, y le pregunta por qué desconfía de sus palabras. La señora ahora le dice que si sus palabras son ciertas debería contar con la certificación de la Asociación de los Magos, pero esto tampoco es problema para nuestro prota, quien apoya un papel doblado a la mitad sobre la mesa y se lo entrega a la desconfiada mujer. Esta última lo toma y lo lee detenidamente para verificar su veracidad. El papel rezaba: Wei Shan-gong, graduado de la Academia Real de Magia Intermedia, pero lo que realmente deja impresionada y sin palabras a la profesora era el lugar donde se declaraba que el jefe de su clase había dejado al alumno exento de todo examen mágico gracias a sus calificaciones sobresalientes. Ahora la secretaria no puede evitar pegar un grito que retumba en toda la sala, diciendo que es un gran mago graduado de la Academia Real de Magia Intermedia. Algunas personas que los rodeaban se voltean interesadas al escuchar a la mujer vociferar de esa forma. Wei, mientras, se tapaba los oídos diciendo que lo dejaría sordo. Una vez pasado este revuelo y ante la lavante mirada de la señora, el protagonista pregunta si después de todo podía o no ser un mercenario. La mujer le responde que sí, que no había ningún problema y hasta le confirma que gracias a su rango no solo podía realizar las misiones de mercenario, sino que automáticamente se lo consideraría como un mercenario de grado C. Esto significa que podía seleccionar la misión que él quiera realizar a su gusto siempre y cuando crea que podía completarla. Wei queda perplejo y muy interesado en lo que la señora le decía, pero no porque él sería un mercenario de grado C con privilegios, sino porque quería saber cuáles eran todos los grados disponibles dentro de ese clan, así que le pide una breve explicación para entenderlo muchísimo mejor. La mujer con gusto y una sonrisa le explica que los mercenarios se dividen en S, A, B, C, D, E, F y G, y cada una de las clases tiene ya sus propias misiones distribuidas en el nivel de dificultad que se creía conveniente para cada una de ellas, pero los mercenarios podían subir de categoría completando una cierta cantidad de misiones. Wei agradece mucho la explicación y acto seguido la chica le pregunta qué misión le gustaría recibir. El prota le responde que no importa el nivel de dificultad de la misión que le entregue, lo que él ahora priorizaba era la zona geográfica, así que le pregunta si tenía disponible alguna misión que sea cercana al reino de Ciudad. La secretaria asiente dando a entender que comprendía el pedido del prota y le decía que aguarde un momento, que pondrá manos a la obra para buscar una misión que se ajuste a sus necesidades. Mientras la mujer se aleja, Wei queda observando la sala y sus alrededores. De pronto algo le llama poderosamente la atención y clava su mirada en una de las paredes. Resulta que un dibujo de una espada para nada convencional se encontraba en un muro con inscripciones a su lado. Al acercarse, nota que esa era la misión de su maestro Lao Lung, la cual le había encomendado, pero lo que realmente le sorprende de todo esto es que la dificultad de la misión, según ahí se indicaba, era de SSS, la más compleja de todos los niveles de dificultad. También consigue ver que hay un premio adicional por superar la misión y es nada más y nada menos que 1.000.000 de diamantes, una cantidad con la que él cree que podría amortizar el gasto de impuestos nacionales durante un año calendario. Una vez terminado el análisis de la misión, se pregunta quién sería el que pagaría esa cantidad de dinero. La secretaria del edificio de los mercenarios que acababa de volver siente cierta vergüenza por la curiosidad e inocencia del chico y le pide que la acompañe, ya que había encontrado una misión acorde a él. Wei la persigue y al llegar al destino se entera que el encargo que se le asignará es de rango B. El prota se acerca lentamente para leer lo que le toca. La misión consiste en escoltar a un grupo de empresarios en su camino. Este grupo de personas importantes se dirigen exactamente a donde el prota debe llegar, a la capital de Ciudad. Dentro del reino de Ciudad, esta tarea tiene una paga de 300 diamantes, pero como recomendación por parte de la mujer, advierte al protagonista que encargos de este rango suelen realizarse en grupo junto a otros mercenarios, pero al ver que el chico no tiene ninguna intención de sumar a alguien más para que lo acompañe, le pregunta directamente si le parece que se encontrara bien él solito. Ahora Wei voltea hacia la sala y gritando pregunta si hay alguno de los presentes que le gustaría formar un grupo de mercenarios para completar esa misión. Al principio reinó el silencio en la sala, pero luego de un momento, un hombre se acerca a Wei. Llevaba un traje negro ajustado contra su cuerpo, 2 espadas en la cintura y otra cruzada en su espalda. Este sujeto le dice a nuestro prota que podría sumarse a él, ya que tenía deseos de realizar la misma misión. Wei se siente feliz por lo que oía, ya que había encontrado compañeros de viaje y ahora la ruta sería mucho más segura que hacerla solo. Entonces el chico dispara su pregunta a este
sujeto, él precisaba saber si él era un mercenario. El hombre delgado responde afirmativamente, se trata de un mercenario y no solo eso, sino que de un grupo completamente reconocido llamado Dragones Feroces. Wei con intriga le pregunta al hombre del clan de Dragones Feroces qué cantidad de personas integraban ese grupo. El hombre le responde que aproximadamente son unos 20 practicantes de artes marciales, todos oriundos del reino de Ciudad y con ganas de apuntarse a realizar la misión. El prota también pregunta curioso qué nivel de guerrero tiene y también consulta por el resto del grupo. El sujeto le responde que su actual nivel es casi caballero y que el resto del grupo se encuentra en nivel de guerrero intermedio y superior. Una vez que Wei obtiene toda la información que quería, le informa que se siente con ganas de unirse al grupo de los Dragones Feroces, pero previo a eso deberían aceptar 3 condiciones. Muy intrigado, quien lo había invitado al grupo pregunta cuáles eran esas condiciones, así que el prota comienza con su corto listado de condiciones. En primer lugar, le solicita por favor que preparen un carruaje para su traslado, ya que él era un mago y su fuerza física no era suficiente para afrontar todo ese viaje a pie. La segunda condición era dejarle en claro a este sujeto que ni él ni el grupo de dragones feroces serían parte de su equipo, todos eran sus aliados, por lo que esto deja en claro que el chico no recibiría órdenes de ninguno de ellos. También agrega que él sabía bien cuándo actuaron y cuándo el peligro se acerque al grupo tomaría la iniciativa sin dudar. Su tercera y última condición era tal vez la que menos le gustó aceptar al hombre. El prota pedía un 10% de la recompensa de diamantes al finalizar la misión. Una vez establecidas las condiciones del joven y aceptadas por parte del guerrero más poderoso de los dragones feroces, ambos están de acuerdo en que reunirán más tarde y partirán juntos. Así que dan aviso a la secretaria que aceptarán la misión y que era hora de marcharse para prepararse. Wei decide que es hora de ir a un buen restaurante a llenar su barriga antes de comenzar este largo y arriesgado viaje. Así que ingresa a una de gran categoría y llena su estómago de alimentos saludables. Se había olvidado del sabor y los nutrientes que ofrecían esta clase de comidas, dado a que últimamente solo se alimentaba a base de alimentos secos y lo que había encontrado por el bosque, como ser algunos frutos. Al momento de que el prota termina su plato de comida, el camarero llega con la cuenta a pagar. Wei, sin querer presumir, pregunta si era posible abonar con una clase de tarjeta especial y acto seguido muestra la tarjeta amatista, la cual desprende un color violáceo brillante alrededor de un su color negro base. El mozo abre los ojos como platos al ver el medio de pago que quería utilizar su cliente y le pide un momento de paciencia, ya que deberá consultar con su jefe si podían aceptar la tarjeta. El camarero grita fuerte llamando a su jefe e informando a la vez que el cliente desea pagar con una tarjeta de amatista. Pasos acelerados comienzan a sentirse cada vez más cerca de la mesa en donde había comido nuestro protagonista. Era un hombre pequeño y regordete con actitud de avaricia que se acercaba al lugar a toda velocidad para la noticia de que había llegado a sus oídos gracias a su empleado. El hombre de mediana edad saluda al chico y le pregunta si él era quien deseaba pagar con la tarjeta amatista. Wei confirma y le dice que se siente un poco apurado, ya que ahora que tiene el estómago lleno desea irse a dormir, pero el jefe del restaurante aún no lo deja ir, ya que tiene una pregunta más para hacerle, la cual es ¿a qué se dedicaba? El prota se extraña un poco por la pregunta, la cual no le encontraba mucho sentido, pero de todas formas le responde que era un mago. Ahora es él quien hace una pregunta que tenía que ver su ocupación con la comida y poder pagar. El jefe del restaurante se siente orgulloso gracias a la pregunta que el joven le ha hecho y pasa a explicar la situación. El restaurante al cual había acudido el chico era reconocido por recibir comensales de buen estatus social o altos en habilidades, y si estos le enviaban una reseña positiva al edificio conseguirían comida gratis. Wei le dice que entonces le hará su reseña, ya que la idea le parece muy buena. El dueño del restaurante le pregunta cuál era su rango de mago y el prota le responde que es gran mago. Esto sorprende al hombre y le dice que con su categoría será suficiente para recibir la reseña. De antemano le agradece y le dice muy conforme que la estará esperando. Wei se retira del lugar pensando en que con tan solo escribir algunas palabras básicas halagando la cocina del restaurante podría comer toda la comida gratis que quiera fácil. El día transcurre y la ansiada carta con la reseña por parte del mago llegaba finalmente al restaurante. El mozo que lo había servido y el jefe del edificio reciben maravillosos el sobre y por dentro agradecen mucho al chico. Un tiempo más adelante, las palabras en el sobre darían un impulso al restaurante en su economía. Las palabras del joven muchas generaciones por delante serían subastadas por la módica suma de 20.000 diamantes. Ahora nos dirigimos a la puerta del este, donde nuestro prota debería reencontrarse con el grupo de los dragones feroces para comenzar la misión que habían seleccionado juntos. Wei saluda a todos y ansioso pide que comiencen el camino, pero antes, el mismo hombre
jefe con el cual había hablado en el edificio de mercenarios le pregunte al líder de la caravana, al cual deberían escoltar hasta Ciudad. El hombre parecía de edad avanzada, era jorobado y una túnica ocultaba todo su cuerpo. Su nombre era Lucy Men. Tras poner en conocimiento de todo lo anterior, el hombre había olvidado que hasta el momento no se había presentado con nuestro protagonista, por lo cual accede a presentarse con su nombre y apellido, Long Men Hall. El prota debe presentarse también, dado a que tampoco lo había hecho hasta el momento. Lo hace tal y como lo había hecho Long Men, con su nombre y apellido, así que saluda a Lucy Men y le dice que es un honor acompañarlo en este recorrido. Lucy Men le pregunta al chico si él era el gran mago del cual comenzaba a hablarse cada vez más, pero a nuestro protagonista parece no gustarle la pregunta que le había hecho el líder de la caravana y decide que tienen que hacer una pequeña demostración con su magia para que el anciano crea en su palabra. Wei se aleja un poco y acto seguido se concentra y pide a los espíritus de luz que conserjan en él. Tras unos segundos, el joven levita a unos pocos centímetros del suelo y una intensa bola de luz se forma a su alrededor. Acto seguido, y ya con una gran brillantez y poder reunido, hace estallar esa energía convirtiéndola en un reflejo de luz que deja con ceguera por un breve lapso a todos los presentes. Una vez que el molesto efecto pasa, Wei aparece frente a los ojos de los testigos de su habilidad y con aire soberbio dice que si tienen al menos un poco de conocimiento acerca de la magia de luz, podrían distinguir que la habilidad defensiva que había utilizado era de nivel 6. Más de uno de los presentes se encuentran atónitos por la breve y simple demostración de Wei, pero quienes se acercan a pedirle perdón por haber desconfiado de su poder eran Lucy Men y Long Men. Ambos le piden que por favor se tome su tiempo para descansar y recuperar su poder, ya que creían que sería necesario en el viaje. También le dicen que si él así lo quiere, obedecerán sus órdenes durante lo que dure la misión. Pero Wei es humilde y les responde que no necesita que lo traten como un jefe ni que obedezcan sus órdenes, así que les confiesa que su demostración de poder ha sido solo para que le crean que es un gran mago y no se encuentra alistado a la misión solo por su recompensa. También agrega que quien debe dirigir al grupo es Long Men, ya que a él se le da mejor el hecho de ordenar a un grupo de gente. La misión comienza, por lo tanto el recorrido camino a Ciudad también, mientras aves carroñeras acompañan la caravana esperanzadas del poder alimentarse de algún cuerpo que no resista la caminata. Wei se encuentra recostado en su carro muy placenteramente. El prota se siente feliz y relajado, ya que todos le han tomado un gran respeto luego de su demostración de poder y se dirigen a él de una forma especial. Por ejemplo, el carruaje que le habían otorgado era el mejor de todos y cuando llegaba la hora de alimentarse, los frutos más frescos y deliciosos también se los entregaban a él. Ahora el prota cierra sus ojos y se recuesta con la esperanza de dormitar un rato, pensando en que cuando quiera regresar tendrá un restaurante con excelente comida y gratis para satisfacerse. Pero al descanso de Wei se ve interrumpido por Long Men, que irrumpe en su carruaje y trepa por su cuerpo hasta lograr sujetarlo de los hombros y sacudirlo para despertarlo. El líder de los dragones feroces le da aviso que fuera se encontraba un numeroso grupo de bandidos que estaban dispuestos a robarle sus pertenencias sin medir lo peligroso que sería con el poderoso equipo que escolta Lucy Men. Al salir de su zona de confort, nuestro perezoso protagonista observa que el camino que seguían estaba obstruido por hombres armados con actitud violenta y enojada, buscadores de pleitos sin dudas. Wei comienza a desilusionarse, ya que él esperaba que la misión seleccionada sea mucho más tranquila que lo que aparentaba en ese momento. Se sentía con mucha mala suerte, pero esta sensación empeoró cuando Long Men le informa que la cantidad de bandidos en las filas del grupo el cual debía enfrentarse superaba los 300 hombres. Uno de los valientes, el bigotón, se acerca sonriente y con aire victorioso hacia donde se encontraba el prota junto al líder de la caravana y al líder de los dragones feroces. El bandido le dice que su grupo quería hablar con el líder. Wei voltea con intenciones de señalar a Lucy Men, pero este le gana de mano y lo empuja hacia adelante, haciéndolo pasar como líder para que se encargue del problema. Wei, un poco asustado ya que las matemáticas no nos ayudarían en este enfrentamiento, pregunta tímidamente al grupo de maleantes qué es lo que querían. De pronto, una sombra se abre paso entre la multitud y da la cara enfrentando al joven mago. Era el líder de los bandidos, llevaba una armadura negra pesada y notable a comparación del resto de los malhechores. Era el líder de los bandidos. Este, sin rodeos, le comunica al mago que podría perdonar sus vidas si dejasen todas sus pertenencias de valor a un lado y se marchaban ante su camino. Wei decide dirigirse al líder de los bandidos con respeto e intentando llegar a un acuerdo a través de las palabras. Y le dice si habría alguna posibilidad de que por esta vez los deje marcharse y que la vida era difícil para todos en esos tiempos, dando a entender que robar no era la mejor opción. El caballero de los bandidos le responde que han estado esperando durante un mes entero que algún grupo cargado de mercancías, alimentos y dinero, así que la respuesta definitiva es que los dejarán ir, pero tal vez en sus sueños. Tras esta respuesta, el prota comienza a creer que no habrá manera de
hacerlos cambiar de opinión, así que juega su última carta recordando que el profesor le había informado que la gente de Ciudad era sumamente orgullosa, tal vez podría sacar algo bueno de ello. El joven mago se acerca lentamente hacia el líder de los bandidos y le pregunta si él era un caballero. Este, un poco fastidioso, le afirma, pero a la vez le dice que no debería meterse en cosas que no le incumben. Hasta le confiesa que su máximo líder es llamado el Caballero del Cielo. Ahora Wei inteligentemente ha ideado un plan. Pregunta a este caballero si quiere jugar una apuesta. El caballero lo observa pensativo por un momento e interesado en la propuesta de consulta al chico cuál sería esa apuesta. Wei toma una postura más seria y le responde que la apuesta será entre ellos dos, sin nadie más que pueda intervenir, y el desafío era que el caballero no podía derrotar al prota. Tras escuchar esto, el grupo de bandidos estallaría en risas, completamente confiados en su líder y su poder, subestimando al pequeño mago. El caballero le comunica a nuestro protagonista que acepta el desafío, pero agrega que si lo vence no solo tomará todos sus objetos de valor, sino también que tomará sus vidas. Luego le pregunta si aún está de acuerdo con llevar a cabo esa apuesta. Wei recapacita por un momento y piensa que no es para nada conveniente que la vida de toda la caravana dependa de él, por lo cual estaba a punto de declinar la contrapropuesta de su rival, pero justo en ese momento es interrumpido por Long Meng. Este le dice que todos confiaban plenamente en sus grandes poderes mágicos y en sus habilidades, por lo cual también confiaban sus vidas y creían que podía dejarlas en sus manos. Wei no acepta lo que este hombre le dice y le pide un momento a su rival para reflexionar acerca de este desafío, pero Long Meng busca persuadirlo para que acepte el contradesafío que había propuesto el enemigo. La indecisión del prota es interrumpida por Lu Ximeng, el líder de la caravana. Pasa y resulta que este hombre tenía otro pensamiento en su cabeza, así que sin perder tiempo se adelanta al joven mago y se dirige al caballero de armadura negra de la facción enemiga. El líder bueno le pregunta a su par si aún consideraba la posibilidad de que tanto él como todos los comerciantes que viajaban en su caravana entreguen sus pertenencias de valor y que de esa forma lo deje marchar con vida. El caballero se sorprende ante la propuesta del anciano, ya que al parecer todo señalaba que las cosas iban a terminar en una pelea, así que le da el visto bueno a Lu Ximeng y lo felicita por ser una buena persona inteligente, comparándolo con el chico a quien consideraba tonto por querer enfrentarse a él. Luego le dice que deje la mercancía y se marche donde sea, que su vida estaba perdonada. Wei se molesta por la decisión del líder de la caravana y también por tomarla sin antes consultarlo con él, quien estaba a cargo de protegerlo. El líder le pide comprensión, ya que entregando toda su mercancía valiosa podría escaparse y así salvar la vida de la caravana entera sin pelear y solo perdiendo material. Wei voltea serenamente y le dice que como no han confiado en él, a partir de este momento dejará de defenderlos y tampoco el equipo de Dragón Feroz los ayudará. Ahora Wei se dirige a su rival y sin mediar ninguna palabra más comienza a cargar un escudo de luz alrededor de su cuerpo, indicando que iniciará la pelea en breve. Su contrincante lo felicita por la valentía y lo amenaza diciendo que el combate será simple y corto. Nuestro prota lo invita a realizar la primera acción y lo provoca diciendo que tiene ganas de sentir el poder del caballero. Acto seguido su rival se lanza sobre él rápidamente mientras desenfunda una de sus espadas y provoca un corte al aire que se transforma en una poderosa onda expansiva. Wei contrarresta el movimiento con su escudo de luz, que ahora lo había transformado también en una especie de onda de la misma apariencia del ataque de su rival. Ambas fuerzas mágicas chocan, demostrando lo poderosos que eran sus portadores. Luego de este choque de poderes, ambos salen disparados hacia lados diferentes. El impulso de sus habilidades era lo suficientemente poderoso para alejarlos el uno del otro. Él se siente curioso, ya que el prota había logrado conjurar un hechizo defensivo sin siquiera mencionar a sus espíritus de luz. Esto le lleva a preguntar si realmente era un mago o un guerrero. Wei responde que gracias a su alto nivel de poder ya no debe recitar conjuros para invocar a los espíritus de luz. El enemigo parece importarle muy poco o casi nada las palabras de nuestro protagonista y arremete contra él pensando que si atacaba de frente no debería fallar, pero Wei consigue evadir el movimiento ofensivo de su rival de todas formas, aunque con mucha dificultad. El prota ahora piensa que el sujeto es muy rápido y debería acabar el combate pronto, ya que podría traerle complicaciones. Ahora Wei toma una postura firme y extiende su mano con sus dedos extendidos como si fuera una espada. Acto seguido invoca a sus espíritus de luz y hace que su mano sea un brillante sable de luz de nivel 6, poderoso y afilado para destruir a su rival. Él hasta que recibía el nombre de espada de luz cortante renovada. Su rival ríe e ironiza diciendo que al parecer prefiere un combate a corta distancia sin saber que se estaba burlando de un ataque sumamente poderoso. Wei lo manda a callar y le dice que lo dejará experimentar algo nuevo y divertido. Así que blande su brazo como si fuera una espada de verdad y provoca una onda expansiva acostando que con tan solo un ataque bien colocado podría derrotarlo. El caballero, muy sorprendido, suelta un grito de sorpresa al sentir con esa espada chocaba contra su hombro izquierdo y le generando daños a su armadura. Wei ahora frena sus ataques y le recuerda que un combate de caballeros es aquel que se lleva a cabo con respeto y valores, y uno de estos era que tu rival no podía contraatacar. El combate no debería continuar
continuar. Ese era el caso en ese momento. El caballero había recibido daño por parte del chico y no se sentía capaz de devolver un ataque, pero no dejaría todo ahí. Aún tenía más guardado. El caballero felicita a Wei por su nivel de poder a tan temprana edad y le dice que comienza a admirarlo realmente. También el hecho de que se haya quedado para pelear contra toda su facción en nombre de los viajantes de la caravana era realmente increíble. Pero el enemigo, lejos de perdonar a Wei, decide darle la oportunidad de probar su verdadero poder. Así que ahora invoca a su tigre de batalla para continuar el encuentro. Una vez que el proceso de invocación se completa, una bestia gigante aparece tras la espalda del caballero. Era un tigre blanco con rayas negras, similar a uno de Bengala. Se veía atemorizante y clavaba su mirada en Wei, con ese de degustar a la joven carne del mago. El caballero lo presenta como su bestia del alma, llamándolo tigre de batalla. Luego le dice al chico que para estar en igualdad de condiciones le daría la oportunidad de convocar a su bestia del alma también. Wei no hizo nada ante la invitación del caballero y se limitó a esperar. El caballero ahora le dice que quería seguir la batalla con él, ya que no era para nada parecida a las últimas que había tenido. De hecho, presentía que era la que más disfrutaría en mucho tiempo. Así que para multiplicar su poder realiza una habilidad de fusión. El tigre se abalanza hacia adelante y el prota cree que sería arrollado por él, pero se equivocaba. El animal impactaba contra su maestro y luego desaparece por completo de la escena. Tras un pequeño resplandor, aparece el caballero con distinta armadura. Esta era blanca y brillante, con detalles dorados digna de un caballero de la realeza. Su espada era más gruesa y grande, de color negra, se veía más mortífera que la anterior. Una vez que el caballero nota que su rival se encuentra totalmente sorprendido por la apariencia de su nueva armadura, lo invita nuevamente a un duelo. Wei analiza por dentro un momento. Él sabe muy bien que si no invoca a su bestia de alma, Xiaojin, perderá la batalla definitivamente, pero teme hacerlo. Aún conserva ese miedo a perder y a que muera su bestia como había ocurrido la última vez. No podía permitirse correr ese riesgo nuevamente, pero tampoco podía perder su vida. La misión encargada como mercenario y fallarle a su maestro Laolun, así que toma la decisión final de convocar a su bestia, a su mascota, Xiaojin. Wei grita al aire con mucha esperanza: Xiaojin, creo en ti, y desde su pecho una luz ilumina el terreno. Luego de la ceguera característica que provocaba toda habilidad relacionada a la luz, el caballero mira al prota y queda impresionado por lo que observa. Una bestia mitológica se encontraba tras el niño. Un dragón rosáceo con aspecto de serpiente gigante se presentaba. Este era notablemente más grande que el tigre del caballero, más feliz y posiblemente más poderoso también. Lejos había quedado esa pequeña y tierna serpiente que había salido de un simple huevo hace tanto tiempo atrás. El prota le dice a su mascota que no tiene intenciones de hacerlo luchar, que si quiere puede jugar por ahí, pero la bestia se niega, entiende la verdad para lo que la ha llamado y no tiene problemas en medirse en batalla. Confía plenamente en ambos, así que el protagonista asiente y sabe que es la hora de luchar, así que ambos voltean hacia el rival y se ponen en posición de batalla. Xiaojin ruge tan fuerte que hace vibrar el suelo y aturde a los presentes en el bosque. Los aliados del caballero tigre, al ver lo peligroso que se mostraba el dragón gigante, desisten de pelear y hasta de quedarse en el lugar a presenciar la batalla de su líder. Acto seguido se retiran por retirada. Para sorpresa de Wei, quien también queda al borde de las lágrimas, es el caballero principal enemigo. Este abre los ojos horrorizado preguntándose tal vez a sí mismo qué clase de bestia mágica era esa. Acto seguido dice que hasta siente que su tigre quiere retirarse de la fusión de cuerpos y ya no quiere luchar contra el prota, y su dragón serpiente gigante por lo tanto opta por la rendición. Wei se alegra de oír eso, aunque no lo esperaba para nada, así que llama a su bestia para que regrese a su interior. Xiaojin bufa desanimado ya que no podría luchar y demostrar su poder. El caballero estaba tan asustado que ruega al prota que por favor llame a su bestia por miedo a que lo desobedezca y lo ataque de todas formas. Wei finalmente cumple con el pedido. Cuando Xiaojin termina de ingresar el cuerpo del prota, el chico se muestra completamente exhausto, jadea y se muestra cansado. Luego explica que su bestia le consumía demasiada energía mágica, prácticamente a la mitad de su reserva, por lo cual no quedaba en condiciones de volver a luchar, pero sus palabras se ven interrumpidas por las del caballero negro, quien llamándolo sorpresivamente hermano menor, le dice intentando convencer a sí mismo que la pelea no había terminado, solo que él no quería comparar el poder de su tigre contra el dragón de Wei, ya que estarían al mismo nivel y no tenía gracia demostrar nada. Tras esto le dice al chico que podrían ser amigos, a lo que el prota responde que nunca imaginó ser amigo de un bandido. Por otro lado, los aliados de Wei lo felicitan por haber conseguido la victoria en la batalla, aunque no haya hecho falta luchar. Lu Ximeng aparece y arrepentido pide a Long Men si por favor podría hablar con el joven gran mago para pedirle ayuda y convencer a los bandidos que los dejen ir de una vez. De lo contrario, su pérdida sería muy alta. Si se habla de los objetos, Long Men le dice que se siente avergonzado por él, ya que instantes antes había renunciado a sus pertenencias para salir ilesos. Entonces Lu Ximeng es quien personalmente debe suplicar al joven Wei si sería tan amable de preguntar a los caballeros y los ejércitos
dejarían ir. Wei le dice que basta de súplicas y finalmente lo hace, ya que tiene un gran corazón y no es para nada rencoroso. Una vez que nuestro prota lleva el mensaje de los caballeros oscuros, estos le dicen que será imposible que devuelvan los objetos que habían conseguido gracias a sus propios méritos, aunque todos sabemos que esos méritos eran gracias a delinquir. El líder de los caballeros le dice al prota cuál era el motivo por el cual él seguía estimando tanto a esas personas que al final de todo lo habían abandonado anteriormente y no confiaban en él. Wei explica que ellos son sus clientes, por lo cual debe protegerlos y ayudarlos para recibir su pago y elevar su nivel de mercenario. El caballero negro se muestra en desacuerdo con el chico, entonces este le ruega que les devuelva las cosas y que estará dispuesto a deberle un favor en el futuro. El caballero se muestra indiferente, pero luego termina accediendo al pedido de Wei. Le dice que le encanta su personalidad, así que por esta vez le hará el favor de devolver la mercancía robada, aunque solo la mitad. El prota se ve obligado a entender que el caballero también tiene hermanos que deben llevar a sus hogares dineros para sus familias y que lo han estado acompañando en este viaje hace más de un mes, y volver con las manos vacías a su hogar sería una decepción. Wei intenta decir algo al respecto, pero el caballero lo calla, ya que aún no había terminado de decir lo que tenía que decir. Ahora le dice que pondrá una condición que el prota debe respetar y cumplir. Quiere que al otro día lo visite en su fortaleza. Wei acepta y termina por despedirse de la caravana de Lucimen y Longmen para ir con los bandidos hasta donde se encontraba su hogar, y de esta forma evitar que el trato se caiga y el caballero líder desista del mismo. Así que sin más que hablar, el protagonista se acopla al grupo de maleantes y se dirige junto a ellos a su fortaleza. Anteriormente le avisó a Longmen que se dirijan directamente a Ciudad y se cruzaría ahí con ellos. Una vez que su camino es avanzado, Wei recuerda que jamás se había presentado ante el grupo de bandidos, así que lo hace con nombre y apellido y hasta comparte que tiene casi 17 años. El maleante líder le sonríe al chico y le dice que a él todos lo llaman Sang-Hu y actualmente tiene 28 años, pero durante el corriente año cumpliría uno más. Wei le sonríe y le dice que sería un buen hermano mayor, pero ahora lo que le interesaba era que le muestre su hogar. Sang-Hu cumple y lo invita a pasar por un arco de ladrillos por el cual se filtraba un denso rayo de sol. A continuación, Wei pasa el límite entre la luz y la oscuridad y accede finalmente a la fortaleza de los bandidos. Al mostrarse desde las ventanas de un edificio cercano, dos mujeres saludan enérgicamente a Sang, alertando con este saludo a otras personas de su llegada. Luego son dos ancianas quienes se sienten orgullosas de verlo volver. También dos pequeños niños corren hacia él con el afán de abrazarlo y agradecerle por regresar con vida. Sang-Hu invita a todos a acercarse al carro que acababa de traer y a servirse de los bienes que estaban dentro de él. Mientras la gente se aproximaba al lugar, el caballero le pide al prota que lo siga. Finalmente, a donde se dirigieron era el hogar de San, quien le advierte al prota que no es necesario que se cambie sus zapatos, podía entrar. Wei ingresa, pero lo que ve dentro de su hogar lo deja perplejo. Sang-Hu se había quitado su casco y deja al descubierto sus largos cabellos de color negro que llegaban hasta su cintura y que hasta el momento nadie había tenido oportunidad de ver. Wei no tiene tiempo de hacerle un comentario acerca de su cabello llamativo, ya que el anfitrión del hogar se acercaba con una botella hacia él. San le dice que se acerque a la mesa, ya que es un buen momento para que ambos compartan una comida y charlen un poco más. Wei no quiere ser entrometido, pero no puede tampoco evitar hacerle un comentario constructivo acerca del hogar a su anfitrión. Le dice que debería reforzarlo un poco, ya que un temporal con vientos fuertes podrían provocar desastres a su casa, pero San le dice que hacer una mejora de estructura sería un lujo para él, pero eso no le interesa para nada. Su vida es sencilla y humilde y no necesita más que eso. Nuestro prota en parte entiende lo que el caballero le está diciendo, pero no puede cerrar su bocota y le pregunta si en algún momento de su vida había pasado por momentos tristes que lo lleven a tener esa personalidad hoy en día. San confiesa que definitivamente lo que el muchacho piensa es real, ha tenido una vida dura. Acto seguido y para sorpresa del mago, el caballero le dice que le contará todo en ese mismo instante mientras beben algo juntos. Wei no parece tener ningún inconveniente en escuchar las historias que tiene para contarle su nuevo amigo, pero lo que busca rechazar es el vino, ya que hasta el momento nunca había probado una bebida alcohólica. San le dice que se relaje y que era un buen momento para que lo haga, ya que el vino que le ofrecía era delicioso. Wei acepta y dice que por esta vez lo acompañará, y una vez que su anfitrión sirve el vino en el recipiente del prota, este último propone un brindis. Luego de chocar sus copas, Wei le da el primer sorbo de su bebida a esta bebida alcohólica y acto seguido realiza su mejor cara de asco, indicando que el sabor le parecía horrible. El diálogo de los personajes comienza con una pregunta básica por parte del jovencito, que le pregunta al caballero por qué había elegido el camino de los bandidos con todos los peligros que conllevaba. Wei estaba convencido que con las habilidades que presentaba el casi treintañero caballero podría haber sido contratado en casi cualquier lugar que él se proponga. Ahora es el turno de hablar de San, quien con gusto le cuenta a Wei que hace muchos años,
cuando tenía la edad del prota aproximadamente, era considerado un verdadero genio en la ciudad de Ciudad. Con tan solo 20 años había conseguido ser un caballero del rango del cielo. Lo más importante de haber obtenido este rango era que toda su familia estaba deseosa de que él llegara a esa meta. Huella 7, pero había algo que aún no entendía, y era cómo se había desviado el camino de los bandidos. San luego pasó a contarle que rápidamente se alistó en el ejército y más velozmente aún consiguió subir de rangos en él, dándole esto acceso a formar parte del regimiento del reino de Ciudad, o también conocido como el batallón del dragón de tierra. Wei se muestra tan interesado como sorprendido tras escuchar esta última parte, pero eso no era todo, ya que San Hu también le cuenta que había sido capitán de uno de los 3 mejores batallones de dragones de tierra. Wei le dice que seguramente se había sentido muy orgulloso él mismo en esas épocas. Luego le hace una pregunta a la cual tenía dudas desde hace muchísimo tiempo. El prota quería saber cuánto había de cierto en que cuando una persona era capitán en el batallón de dragones de la tierra, un dragón te seguía de por vida. El rostro de San se ennegrece y a continuación responde al prota que lo que él dice es cierto. Acto seguido le cuenta una nueva historia. El caballero le cuenta al prota que en esos tiempos había sido poseedor de uno de los dragones de tierra y junto a él había batallado. Tenían una excelente relación, pero tristemente una tarde todo cambió. Resulta que su dragón, que recibe el nombre de Mi Xiao, tuvo que ser sacrificado luego que Sam falle en uno de los entrenamientos y su dragón le salve la vida para que este no sufriera daños. Wei se apena mucho al oír la historia de su anfitrión e intentando disminuir el dolor que le traía contar esa parte de su vida, e dice que no debería preocuparse ya que no era su culpa lo que había pasado, aunque el prota sabe muy bien que sus palabras no cambiarían nada o simplemente no le importaría en el caballero, pero de todas formas no se rinde y agrega que a su dragón Mi Xiao no le gustaría verlo triste hoy en día, así que debía fortalecerse para que su dragón esté orgulloso de él. Finalmente el caballero da el brazo a torcer y responde con un débil supongo que sí. Luego la charla entre los personajes se desarrolló sin ningún inconveniente. Esto llevó a creer al joven mago que sus palabras habían tenido efecto, ya que San se notaba bastante más calmado que antes, y esto a pesar que el caballero continuó desarrollando el tema de su dragón fallecido. Le contó que hasta el día de hoy se seguía sintiendo culpable y que la mayoría de las personas a quien le confesaba lo sucedido lo acusaban de asesino sin piedad. San continúa con su historia de joven y comparte con el protagonista que luego del accidente que su dragón fue removido del cargo de capitán en el batallón, todos lo miraban y criticaban al enterarse de lo sucedido. Entonces no lo pudo soportar más y decidió renunciar a este mismo. Más tarde su vida fue vagar sin rumbo hasta que dio con una aldea un tanto especial. En ella todos eran ladrones activos. Como hasta el momento no había sido recibido en ningún lugar y a la aldea de ladrones sí lo habían hecho, tomó la decisión de quedarse en dicho lugar, consiguiendo llegar a ser el líder de todos los maleantes del lugar hasta que consiguió formar una sólida banda de ladrones. Luego de tantas historias y al notar que su relación era buena, o al menos eso aparentaba por el momento, ambos coinciden en reconocerse como hermanos ante los ojos de Dios. Tal vez sea el vino que habían ingerido, realmente era que ambos se consideraban como hermanos, pero lo cierto es que coincidieron y así lo acordaron, por lo cual tuvieron un brindis final y ambos se echaron a dormir a altas horas de la madrugada. Wei despierta luego de un sueño profundo y lo primero que hace es tomarse la cabeza. Sentí un dolor explosivo dentro de ella. San aparece de pronto con una bandeja y el desayuno servido en ella. Se alegra de ver a su hermano menor despierto. Wei le pregunta a su hermano mayor por qué sentía ese exagerado dolor de cabeza y recibe como respuesta que se debe a la cantidad de copas que había bebido la noche anterior. El prota no discute ya que no tiene conocimiento acerca de este tema, pero lo que sí hace es preguntarle a Sam por qué motivo no le ocurriría a él. Este le responde que él lo hace todos los días, por lo cual su cuerpo estaba acostumbrado y ya reaccionaba de esa forma. Sam deja el desayuno en la mesa para que Wei lo tome cuando guste y acto seguido se voltea hacia el prota preguntándole si lo que habían hablado la noche anterior acerca de ser hermanos de Dios seguía en pie o no. El mago le responde que le encantaría que así sea. Luego de esto se levanta de la cama y se para frente a Sam y con una sonrisa en la cara estira su mano para estrecharla con la del anfitrión de la casa y así afirmar el pacto de hermanos. Los dos se ven felices de haber forjado este lazo y se sienten deseosos de que a partir de ese momento comenzarían una vida juntos como hermanos, desafiando todo tipo de aventuras que el destino se les proponga. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra luz en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.